So I don't wanna know. I don't wanna know where you go. I don't wanna know. Yeah, it was an illusion now. You're leaving all the doors like out. I don't wanna know. I don't wanna know. Muy bien, la apuesta ya está hecha. ¿Estás lista para volver? La habitación se llenó de un alboroto ensordecedor cuando la duquesa abrió lentamente los ojos, dejando atrás lo que parecía ser un sueño eterno. Las sirvientas, incapaces de contener su entusiasmo, gritaban de alegría mientras corrían de un lado a otro, pidiendo un médico para examinarla con urgencia. Su cuerpo se sentía pesado. Cada movimiento le recordaba el tiempo que había pasado postrada en esa cama tras el accidente. A su alrededor, las sirvientas se agolpaban en la habitación, sus rostros iluminados por una mezcla de alivio y emoción. El bullicio era insoportable. Las voces altas, los pasos apresurados y el incesante ir y venir intensificaron el martilleo en su cabeza. La duquesa cerró los ojos con fuerza, deseando un poco de calma, pero no la encontraba ni en el silencio de su mente. Las pesadillas seguían allí, imágenes de mujeres oscuras y siniestras, como brujas, riendo y apostando entre susurros. La sensación de que algo escapaba de su comprensión era abrumadora. Y luego estaban esos recuerdos, fragmentos dispersos que la asaltaban sin previo aviso, escenas borrosas, rostros desconocidos y emociones tan intensas que no parecían suyas. Fue entonces cuando lo comprendió. Su memoria no estaba completa, había perdido una parte importante de sí misma, y la desesperación que esto le causaba la envolvió como una niebla densa y sofocante. La puerta se abrió de golpe, rompiendo el caos de sus pensamientos. Un hombre entró en la habitación con un porte majestuoso que hacía que el aire pareciera detenerse. Su figura era imponente, alto, de hombros anchos, y con un aura que desprendía peligro y elegancia en igual medida, como un lobo acechando en la penumbra. El cabello azabache caía en mechones desordenados sobre su frente, y sus ojos, unos ojos dorados y rasgados que parecían atravesarla, feroces y calculadores como los de un depredador. Cada paso suyo resonaba con autoridad, y su mirada fija en ella era tan intensa que hacía que la habitación pareciera encogerse, sin detenerse a observar a nadie más. El hombre se acercó a la cama y la examinó en silencio. Había una preocupación en sus gestos, aunque su rostro permanecía impasible. ¿Podría ser que ese impresionante hombre fuese su marido? La duquesa, aún confundida, no pudo evitar tensarse bajo aquella mirada que parecía buscar algo que ni ella misma conocía. Si hubieras dormido una hora más, no habría podido despedirme, dijo finalmente, su voz baja y grave, cargada de un tono que parecía mezclar reproche y alivio. Antes de que ella pudiera reaccionar, el hombre alzó una mano y tomó un mechón de su cabello, jugueteando con él entre sus dedos. Era un gesto tan inesperado como íntimo, y la duquesa sintió cómo un escalofrío recorría su espalda. Él la observó detenidamente, como si intentara descifrar su reacción, pero lo único que encontró fue el miedo reflejado en sus ojos. La duquesa apenas podía respirar. Aquella figura masculina era tan abrumadora que sentía que su presencia la aplastaba. Sin embargo, el hombre pareció comprender el efecto que causaba en ella. Con un leve suspiro, dejó caer el mechón de cabello y se apartó, dándose media vuelta para dirigirse hacia la puerta. «Descansa», dijo, su tono más suave esta vez, aunque no menos autoritario. Y con eso desapareció del cuarto, dejando tras de sí un silencio tan profundo como perturbador. La duquesa se quedó inmóvil por unos momentos,
tratando de calmar su acelerado corazón, pero no podía quedarse quieta. Algo en el fondo de su ser la impulsaba a moverse. Reuniendo fuerzas, apartó las mantas y, tambaleándose ligeramente, se acercó al espejo de pie que se encontraba al otro lado de la habitación. El reflejo que encontró frente a ella era tan familiar como extraño. Sus ojos, de un intenso tono morado, brillaban como dos joyas preciosas bajo la luz tenue de la habitación. Su cabello, largo y rizado, caía en cascadas blancas que reflejaban el resplandor de la luna. La delicadeza de su piel de porcelana y los elegantes detalles de su rostro componían una imagen que parecía sacada de un sueño. De repente, como si una llave girara en la cerradura de su mente, un torrente de recuerdos la asaltó con una fuerza implacable. Fragmentos de su vida pasada, emociones olvidadas y rostros conocidos se entrelazaron en un caos abrumador. La claridad de quién era y de su lugar en este mundo comenzaba a formarse en su interior. Recordó su nombre, su posición, quién era ella y, aunque algunas piezas del rompecabezas seguían faltando, una cosa era segura: su vida no sería la misma ahora que había despertado. Sherial Loperan, la duquesa más bella y reconocida del país, era también conocida como la madre más cruel en la novela romántica y de fantasía Alas desgarradas. Con su actitud fría y egoísta, había moldeado a su hijo hasta convertirlo en el gran villano de la historia, un hombre despiadado capaz de acabar con la vida de varios personajes y de encarcelar a la protagonista femenina. Ahora, atrapada en el cuerpo de Sherial, Sherry reflexionaba con angustia sobre su destino. Si no lograba cambiar el curso de los acontecimientos, podría convertirse en una de las víctimas de ese monstruo que algún día sería su hijo. La decisión estaba clara. Debía cambiar las cosas antes de que todo se desmoronara. Un día, mientras observaba por la ventana, Sherry vio al niño jugando en el jardín. Era hermoso, con una dulzura angelical que contrastaba dolorosamente con el oscuro futuro que le esperaba. Mirándolo desde la distancia, Sherry se juró que haría todo lo posible para salvarlo del destino que lo convertía en un ser despreciable. Pero había un problema. No tenía la menor idea de cómo cuidar a un niño. Días después, tras varios días de reposo en cama, Sherry finalmente se sintió lo suficientemente recuperada para levantarse. Decidió que era hora de acercarse a su hijo, así que preguntó a una de las sirvientas dónde se encontraba. La mujer, visiblemente confundida por el repentino interés de la duquesa, le informó que el niño estaba en el jardín. Sherry salió al jardín y lo encontró sentado alrededor de una mesa llena de dulces, disfrutando tranquilamente de un pastelito. Desde lejos, se tomó un momento para observarlo. A pesar de saber lo que el futuro le deparaba, no podía evitar sentirse conmovida por la inocencia que desprendía en ese instante. El niño, sin embargo, pronto notó su presencia. Con una actitud fría y autoritaria, le exigió que saliera de su escondite. Aunque sus palabras eran duras, Sherry podía notar un atisbo de curiosidad en su mirada. Sin dudarlo, se acercó y le pidió permiso para acompañarlo, pero el niño no respondió. Simplemente se levantó con calma, dejando claro que no deseaba su compañía. Sherry, desesperada, intentó detenerlo. Con voz suave, le pidió que se quedara, asegurándole que solo quería pasar un momento con él. Sin embargo, el niño, incapaz de ocultar su resentimiento, le gritó que no quería tener una madre como ella y comenzó a correr, alejándose tan rápido como podía. Fue entonces cuando tropezó con una piedra y cayó al suelo, golpeándose la rodilla. Sherry corrió hacia él con el corazón en un puño. Intentó ayudarlo, pero el niño, a pesar del dolor evidente, la rechazó con furia. Entre lágrimas, le exigió que lo dejara en paz, acusándola de fingir interés. Déjame en paz. Yo no te conozco. Aunque sus palabras eran duras, Sherry no podía ignorar el dolor que escondían.
Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, el niño se levantó con esfuerzo y volvió a correr, dejando tras de sí un rastro de lágrimas. Cherry permaneció inmóvil por un momento, viendo cómo su pequeño desaparecía en la distancia. Aunque sus intentos iniciales habían fracasado, no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que ganarse la confianza de su hijo no sería fácil, pero estaba decidida a cambiar su destino y el de él, cueste lo que cueste. La chica, atrapada entre la sorpresa y la frustración, no podía dejar de pensar en la relación tan distante y dolorosa que tenía con su hijo. Al caer la noche, mientras las sombras invadían la habitación, sus pensamientos giraban en torno a cómo poder acercarse a él. Le preocupaba profundamente la herida en su rodilla tras la caída reciente, pero sobre todo le angustiaba que él pudiera evitarla al día siguiente, refugiándose en el jardín para no cruzarse con ella. Las preguntas la asaltaban. ¿Qué le sorprendió tanto de mi cambio de actitud? ¿Cómo le trataba antes? Dispuesta a cambiar el destino que conocía por la novela, decidió dar un paso cauteloso. Escribirle una carta. Sería un acercamiento desde la distancia, sin imponer su presencia. Días después, Cardizel se despertó en su habitación y encontró un paquete sobre su cama. Al instante supo que era de su madre, como muchos otros regalos que había recibido antes. Aunque su expresión estaba cargada de molestia, su curiosidad lo llevó a abrirlo. Dentro encontró un gran oso de peluche, un pequeño frasco con crema medicinal para su rodilla y una carta que explicaba cómo debía aplicarse el ungüento. En la misiva, su madre le aseguraba que no deseaba incomodarlo y que seguiría manteniéndose al margen del jardín para respetar su espacio. Además, le deseaba una pronta recuperación. El niño quedó confundido. Recordaba con claridad cómo su madre solía despreciarlo abiertamente, diciéndole que no deseaba verlo cerca. Este cambio lo desconcertaba profundamente. Más tarde, el mayordomo entró en la habitación como de costumbre para recoger los regalos enviados por la duquesa y tirarlos siguiendo las órdenes de Cardizel. Sin embargo, el hombre se percató de algo curioso. Mientras los obsequios eran desechados sin miramientos, las cartas siempre eran guardadas con cuidado. Esta vez, cuando el mayordomo tomó la caja con el oso para retirarla, Cardizel, con las mejillas ruborizadas pero fingiendo indiferencia, le ordenó que no lo tirara. «Me lo quedo porque me gusta el oso, no por otra cosa», afirmó con la guardia en alto. Antes de que el mayordomo saliera, el niño le entregó una carta para su madre. Cuando Cherry recibió el mensaje, su corazón se llenó de una alegría indescriptible. Era la primera respuesta de su hijo desde que intentaba acercarse a él. Sin embargo, al leer la carta, su sonrisa se desvaneció al encontrar una exigencia clara. No quería más regalos ni cartas. A pesar del golpe, Cherry se obligó a animarse. Se repitió a sí misma que, aunque fuera un rechazo, al menos había logrado una respuesta. Su sirvienta Daisy intentó animarla, señalando que últimamente su actitud era mucho más positiva que antes. De hecho, comentó que probablemente era la primera vez que la había visto sonreír desde que llegó a la mansión. Este comentario dejó a Cherry pensativa. ¿Por qué su vida había estado siempre teñida de tristeza? Esa melancolía que parecía formar parte de ella volvió a hacerse presente cuando recordó la frialdad de su hijo y sus palabras de rechazo. Con dudas aún rondando en su mente, decidió buscar el consejo de Daisy. ¿Debería acercarme a él, incluso si me ha pedido que no lo haga?, le preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Sin dudarlo, Daisy le aseguró que debía intentar. Además, mencionó que todos en la mansión habían notado que Cardizel pasaba más tiempo de lo habitual en el jardín desde su última visita. Tal vez sea una señal, reflexionó Cherry, con una renovada esperanza que comenzaba a encenderse en su pecho. Si su hijo realmente deseaba verla, aunque no lo admitiera abiertamente, no podía dejar pasar la oportunidad. Con determinación, se levantó y se arregló con esmero, decidida a regresar al jardín y probar suerte una vez más. Al llegar al jardín,
Cherry divisó a Cardizel sentado en un banco como la vez anterior. Para su alivio, esta vez el niño no huyó al verla. Sin embargo, sus ojos dorados la miraron fijamente como si intentara descifrar sus intenciones. Había algo cauteloso en su expresión, un contraste marcado con la inocencia que irradiaba su figura. Cherry avanzó despacio, calculando cada paso para no perturbarlo. Una vez lo suficientemente cerca, intentó romper el silencio preguntándole por su rodilla. Aunque Cardizel no respondió, ella aprovechó el momento para examinarlo discretamente. La herida parecía estar mejor, pero lo que realmente captó su atención fueron los pasteles intactos sobre la mesita junto a él. Su hijo, que normalmente disfrutaba tanto de esos dulces, no había tocado ninguno. La idea de que pudiera estar esperándola cruzó por su mente y aunque sabía que era improbable, no pudo evitar preguntárselo. La respuesta de Cardizel fue no rotundo, inmediata y defensiva. Mientras hablaba, sus manos nerviosas se apresuraron a tomar un pastel, como si intentara reafirmar su argumento. A pesar de su tono firme, había algo enrojecido en sus mejillas que delataba cierto nerviosismo. Cherry, sin perder la sonrisa, pidió permiso para acompañarlo. La negativa fue rápida, pero no desistió. Con un tono suave, sugirió colocarse detrás de él, asegurándole que solo deseaba observarlo. Tras unos instantes de tenso silencio, el niño finalmente accedió, aunque lo hizo con una mezcla de irritación y timidez apenas disimulada. La dulce inocencia que emanaba, a pesar de sus intentos por parecer distante. En ese momento sintió una punzada de esperanza. Desde su posición, Cherry pudo contemplar cada pequeño gesto de Cardizel, la forma en que sus dedos sostenían el pastel, el brillo travieso en sus ojos cuando se sentía observado y, sobre todo, la dulce inocencia que emanaba a pesar de sus intentos por parecer distante. En ese momento sintió una punzada de esperanza. Tal vez el muro entre ambos no era infranqueable. Días más tarde, Cherry se encontraba sentada en su escritorio, revisando una pila de cartas. Todas eran invitaciones a reuniones sociales, bailes y cenas, pero cada una fue cuidadosamente rechazada. Su falta de recuerdos la hacía incapaz de participar en esos eventos, temiendo exponerse y cometer errores. Tras terminar esta agotadora tarea, buscó refugio en algo más íntimo, su diario. Desde que decidió cambiar su relación con Cardizel, había comenzado a registrar cada momento significativo que compartía con su hijo. Hoy, al repasar las páginas, sus dedos se detuvieron en los pocos avances que había logrado hasta ahora. Un suspiro escapó de sus labios y una ola de tristeza se apoderó de ella. A pesar de sus esfuerzos, las barreras entre ambos parecían demasiado altas. Su sirvienta Daisy, que había estado observándola, se acercó con una idea. ¿Por qué no le enseñas este diario al joven maestro? Si él ve lo mucho que te esfuerzas por acercarte a él, quizás comprenda cuánto lo valoras. La propuesta encendió una chispa de esperanza en Cherry. Cerrando el diario con cuidado, se levantó con decisión. Sin esperar más, salió de la habitación y se dirigió apresuradamente a los aposentos de Cardizel, aferrando el cuaderno con ambas manos como si fuera su única conexión con él. A medida que Cherry se acercaba a la habitación de su hijo, el temor comenzó a hacerse presente. ¿Le recibiría siquiera? Sus manos temblaban ligeramente al levantarla para llamar a la puerta. Apenas lo hizo, el sonido seco resonó en el pasillo, y su corazón se detuvo un instante cuando escuchó movimiento del otro lado. La puerta se abrió y la figura de Cardizel apareció en el umbral, con su expresión tan seria como siempre. Antes de que ella pudiera hablar, él simplemente la miró con desconfianza. Para suavizar el ambiente, Cherry le tendió una pequeña golosina, una ofrenda de paz. Sin embargo, con un gesto arisco, el niño cerró la puerta en su cara. Cherry respiró hondo y volvió a intentarlo, golpeando nuevamente. Esta vez, tras una pausa que pareció interminable, Cardizel dejó la puerta entreabierta, permitiéndole entrar. Al cruzar el umbral, Cherry no pudo evitar sorprenderse al observar la habitación, austera y fría, con muebles sencillos y desprovista de los juguetes o decoraciones
que deberían pertenecer a un niño. Lo único que rompía esa monotonía era un pequeño osito de peluche sobre la cama. Al notar su mirada en el osito, Cardizel, con las mejillas ligeramente sonrojadas, se apresuró a tomarlo y esconderlo detrás de una almohada sin mucho éxito. Sin embargo, su aparente indiferencia no logró ocultar su turbación. ¿Qué quieres? Preguntó con brusquedad. Cherry, intentando acercarse más a su hijo, le tendió su diario. Le explicó que había estado escribiendo sobre los pequeños momentos que compartían y sobre lo mucho que deseaba entenderlo. El niño tomó el cuaderno con desdén fingido, asegurando que no le interesaba, pero sus ojos traicionaron su curiosidad. Abrió el diario y comenzó a leer las primeras líneas. A medida que avanzaba en la lectura, el color subió a sus mejillas. Las palabras de su madre, llenas de cariño y admiración, lo abrumaron. Incapaz de soportar más, sus manos comenzaron a brillar con un calor intenso, y de pronto una chispa de fuego envolvió el diario, reduciéndolo a cenizas en segundos. «Cherry», sorprendida, exclamó alarmada. Cassel, te vas a quemar. Pero pronto se dio cuenta de que no se trataba de un accidente. Su hijo poseía magia, una habilidad para crear fuego. Aunque lamentó la pérdida de su preciado diario, no pudo evitar sentirse orgullosa de las habilidades de Cardizel. El niño, visiblemente avergonzado, murmuró una disculpa, aunque con una condición. Le pidió que no volviera a escribir sobre él de esa manera. Cherry, buscando un acuerdo, le propuso un trato. Si él le dedicaba 10 minutos de su tiempo cada día, ella no volvería a escribir sobre él y continuaría llamándolo Cassel, como solía hacerlo antes. Tras unos segundos de deliberación, Cardizel aceptó, aunque dejó claro que solo serían 10 minutos, ni un segundo más. A pesar de su actitud distante, Cherry percibió un leve brillo en sus ojos, como si algo en su interior comenzara a cambiar. Con renovada esperanza, Cherry agradeció el gesto. Para ella, esos 10 minutos eran un primer paso hacia algo más grande. Estaba decidida a enseñarle lo que significaba el amor y a guiarlo para que creciera como una persona capaz de vivir con bondad y propósito. En el silencio del estudio, Cherry se sumergía en sus pensamientos, rodeada de pilas de libros sobre crianza y desarrollo infantil que había mandado traer desde la biblioteca. Su objetivo era claro: encontrar la mejor manera de educar a su hijo y ayudarlo a crecer como una persona plena y amorosa. Aún así, el peso de sus dudas seguía siendo abrumador. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? Mientras Cherry revisaba las páginas de un grueso tomo, Daisy entró en la habitación con un paso ligero, sosteniendo una bandeja de té. Colocó la bandeja sobre la mesa y con una mezcla de entusiasmo y prudencia, comentó que acababa de recibir noticias de los mensajeros. Su Excelencia el Duque regresaría pronto de su expedición. Al parecer, llegaría a la mansión en apenas unos días. Cherry levantó la mirada, visiblemente sorprendida. El nombre de su marido evocaba imágenes fragmentadas de un hombre serio, distante, alguien con quien apenas había compartido momentos significativos en su vida anterior. Antes de que pudiera reaccionar, Daisy continuó, con un brillo esperanzado en los ojos: Mi señora, le ruego, tal vez esta vez podría recibirlo con una sonrisa. Sería tan diferente, tan bueno para todos. Las palabras de la sirvienta resonaron en su mente. Cherry no solo se dio cuenta de la mala relación que había mantenido con su esposo en el pasado, sino también de las oportunidades perdidas. Se quedó en silencio por un momento, considerando la magnitud del cambio que podría implicar ese gesto. Finalmente, alzó la mirada hacia Daisy y con una determinación renovada le aseguró que sí lo recibiría con gusto. Internamente, Cherry se planteó un propósito aún más ambicioso. No solo se trataba de recibir al duque con afecto, sino también de hablar con él sobre su hijo. Era esencial que ambos estuvieran unidos en el esfuerzo por criar a Cardizel, algo que antes nunca había considerado posible. Mientras Daisy abandonaba la habitación con una leve sonrisa de satisfacción,
Sherry apoyó la barbilla en su mano, pensativa. ¿Qué tipo de relación había tenido con él antes? Y, más importante aún, ¿cómo podía reconstruir algo que quizás nunca había existido? Apenas habían pasado 2 días desde la conversación en el estudio cuando el duque regresó a la mansión. Su semblante, marcado por el cansancio de la expedición, reflejaba tristeza y resignación. Sabía que nadie lo recibiría, como había sucedido tantas veces antes, ni siquiera su esposa, quien solía ignorar sus llegadas con una frialdad distante. Sin embargo, al llegar a la entrada de la mansión, se detuvo, sorprendido. Frente a él, todos los sirvientes estaban alineados en perfecta formación, inclinándose en una cálida bienvenida. Este recibimiento era completamente inusual, y algo en su interior se agitó. Su mirada recorrió el grupo hasta detenerse al final de la fila, donde la figura de una mujer destacaba bajo la luz del atardecer. Cheryl, vestida elegantemente con un vestido que realzaba su porte y belleza natural, lo esperaba con una sonrisa serena. Por un momento, el duque quedó petrificado. La imagen era tan inesperada, tan distinta a lo que conocía, que por un instante pensó que estaba soñando. Sus pasos se hicieron más lentos, casi temerosos de romper el encanto de aquel momento. Bienvenido a casa. Dijo Cheryl con una voz suave, que tenía un matiz cálido y genuino. He preparado la cena. Por favor, entremos. El duque, aún inmóvil, parpadeó un par de veces intentando procesar lo que veía y oía. ¿Era esta su esposa? La misma mujer que rara vez le dirigía la palabra y que hasta ahora parecía haber construido un muro infranqueable entre ellos. Su corazón, endurecido por años de indiferencia, se estremeció ante el brillo en los ojos de Cheryl. Pero la sospecha también se coló en su mente. ¿Por qué este cambio tan repentino?, pensó. ¿Acaso quiere algo de mí? Finalmente, reunió el valor para avanzar, aunque cada paso lo hacía más consciente de lo atónito que seguía. Mientras caminaban hacia el comedor, observó con detenimiento a Cheryl. Había algo diferente en ella. No solo estaba radiante, sino que parecía genuinamente de buen humor. Se movía con una gracia relajada, y su sonrisa no parecía forzada ni calculada, sino natural y sincera. El duque, incapaz de contener su curiosidad y sus emociones encontradas, extendió su brazo de forma tentativa, rodeando los hombros de Cheryl mientras caminaban. Era un gesto que no había intentado en años, pero necesitaba comprobar si esa calidez que veía era real. Para su sorpresa, él mismo retiró su mano antes de incluso tocarla por miedo a romper su buena fortuna. Una vez en el comedor, el duque y Cheryl tomaron sus respectivos asientos frente a la mesa impecablemente servida. A pesar de la elegancia del entorno, la atmósfera era tensa. Él, incapaz de contenerse más, rompió el silencio. ¿A qué se debe todo este espectáculo? Preguntó su tono frío y con un deje de sospecha. Cheryl, manteniendo la compostura, aunque sintió un nudo en el estómago, lo miró directamente. Hay algo importante que debo decirte. El duque se recostó en la silla, apretando sus manos mientras sus ojos oscuros la analizaban. En ese instante, algo en su interior se tensó. Ya no le parecía un gesto genuino. La certeza de que todo tenía un propósito oculto lo irritaba profundamente. El ambiente se enrareció y ambos empezaron a cenar en un incómodo silencio. Intentando aliviar la tensión, Cheryl preguntó con un tono deliberadamente amable. ¿Cómo fue la expedición? ¿Todo salió bien? El duque soltó una risa amarga, clavando su mirada en ella. ¿De verdad te importa? Si fuera por ti, seguro habrías preferido que muriera en el campo de batalla. Las palabras fueron como un golpe directo. Cheryl se quedó sin habla por un momento, su corazón encogiéndose ante la crudeza del comentario. Sin embargo, más que enfado, lo que sintió fue tristeza. Sus labios temblaron levemente antes de recuperar la compostura. «Qué tan distante y rota estaba nuestra relación», pensó, volviendo a reflexionar sobre el abismo que los separaba. No es así, dijo finalmente, con la voz más firme de lo que esperaba. Solo quiero hablar contigo de algo que nos concierne a ambos. Es Cassel.
Es nuestro hijo, y creo que debemos decidir juntos cómo educarlo. El duque, quien estaba a punto de llevarse un trozo de carne a la boca, detuvo el movimiento. Sus ojos se alzaron hacia ella con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Dejó los cubiertos en el plato con un ruido seco, antes de levantarse de la silla de forma abrupta. No se podía creer que justo ahora, sin más, quisiera criar a Cassel unidos, y así fue que se lo dijo con su voz cargada de sarcasmo y rabia. ¡Conmigo! Al hombre que has odiado todos estos años. ¿Qué clase de juego es este, Sheriel? Dándole la espalda, el duque comenzó a marcharse del comedor, su mente convencida de que esto no era más que un engaño. ¡Espera! Gritó Sheriel, levantándose apresuradamente de su asiento. Pero el esfuerzo fue demasiado. Una punzada de dolor intenso atravesó su abdomen, y antes de poder sostenerse, su cuerpo tambaleó. El grito de Sheriel hizo que el duque se girara inmediatamente, y lo que vio le heló la sangre. Su esposa estaba a punto de desplomarse. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella y la atrapó justo antes de que su cuerpo tocara el suelo, sosteniéndola con fuerza mientras la miraba con el rostro pálido y los ojos cerrados. La llevó en brazos hasta su habitación sin demora, llamando a las criadas por el camino para que trajeran al doctor. Minutos después, mientras Sheriel descansaba medio inconsciente en la cama, el duque permanecía junto a ella, observándola con una expresión de preocupación genuina. A pesar de su enfado, el miedo a perderla lo golpeó como una verdad ineludible. Mientras esperaban al médico, Sheriel no pudo contener su inquietud y le preguntó al duque por qué parecía odiarla tanto. Él, visiblemente molesto, le respondió que era al revés, insinuando que era ella quien lo despreciaba. A pesar de su tono enfadado, sus acciones contaban otra historia. Tomó sus manos con una suavidad inesperada, como si quisiera transmitirle su fuerza y calor. Sin embargo, su tono cambió brevemente cuando, casi con una mezcla de ironía y melancolía, mencionó que hasta hacía poco un simple contacto como el de ahora habría provocado que ella lo rechazara con una furia desmedida. El comentario dejó a Sheriel reflexionando en silencio. Antes de que pudiera responder, el médico llegó para examinarla. El duque se retiró de inmediato, como si no quisiera prolongar el momento, sabiendo el desprecio que ella solía mostrarle en el pasado. Sheriel lo observó marcharse, sintiendo un peso aplastante en el pecho. Ahora no solo era consciente de la brecha con su hijo, sino también del resentimiento acumulado con su esposo, un abismo que parecía haber creado con sus propias decisiones. Al día siguiente, Sheriel seguía en cama, recuperándose del malestar. El sonido de unos pasos acercándose a la puerta llamó su atención, despertando una chispa de ilusión en su interior. La idea de que pudiera ser Cassel le dio fuerzas para levantarse y abrir. Al hacerlo, encontró a su hijo sosteniendo algo en sus manos. Cassel, con evidente incomodidad, le ofreció una chocolatina, justificando rápidamente que había venido solo porque una sirvienta lo había obligado. Aunque sus palabras eran frías, Sheriel no pudo evitar sonreír ante lo transparente que era su hijo incluso cuando intentaba mantener su distancia. Conmovida, se inclinó para acariciarle la cabeza, pero su gesto hizo que el niño retrocediera, y con una voz casi quebrada y con el rostro enrojecido por la mezcla de emociones, le lanzó un grito que resonó en el pasillo. Declaró con enojo que ella lo dejaría de lado para pasar más tiempo con su padre, antes de girarse rápidamente y salir corriendo, intentando ocultar su disgusto. Sheriel, sintiendo un nudo en el pecho, no lo dejó irse así. Se apresuró tras él y antes de que pudiera alejarse más, lo abrazó con fuerza desde atrás. Su voz era cálida y tranquilizadora, mientras le aseguraba que él siempre sería lo más importante en su vida, sin importar las circunstancias. También le confesó cuánto disfrutaba pasar tiempo con él, deseando que esas palabras calmaran el torbellino de emociones del pequeño. El niño, al escucharla, se detuvo y tras un instante de duda, se dio la vuelta. Sus brazos pequeños la rodearon con fuerza,
en un gesto que desbordaba sinceridad y necesidad de consuelo. Sheriel se quedó sin palabras, sorprendida por la ternura de su hijo, quien hasta ese momento había mantenido siempre una fachada arisca. Cassel le pidió con un tono tierno pero preocupado que descansara para recuperarse, mostrando una madurez que iba más allá de su edad. Sheriel, incapaz de contener la mezcla de amor y gratitud que sentía, lo abrazó nuevamente, aferrándose a aquel momento como una promesa de que, poco a poco, las heridas entre ellos podrían sanar. Al día siguiente, Sheriel se levantó llena de entusiasmo, decidida a crear un momento especial con su hijo. Preparó con sus propias manos un pastel, algo que nunca antes había hecho, y lo llevó al jardín donde sabía que Cassel solía pasar las tardes. El niño, al ver el pastel, no pudo ocultar su emoción. Corrió hacia ella, tomó un trozo y lo mordió con rapidez. Sin embargo, su expresión cambió de inmediato. La falta de sabor en el pastel era evidente. Sheriel, al darse cuenta de su error, se sintió desalentada y, con tristeza, se disculpó por su falta de habilidad, confesando que era la primera vez que cocinaba. Cassel, sorprendido al saber que su madre había hecho el pastel personalmente, observó el esfuerzo que ella había puesto en ello. Con determinación, tomó otro trozo y comenzó a comerlo con entusiasmo exagerado. Aunque el sabor no había cambiado, sus gestos transmitían una aprobación sincera, como si quisiera hacerle saber cuánto apreciaba el detalle y el esfuerzo, además, asegurando que le gustaba mucho el pastel que personalmente le había hecho su madre. Sheriel lo miró en silencio, conmovida por la actitud de su hijo. Era un momento pequeño, pero en él encontró esperanza de que poco a poco podrían construir una relación basada en el cariño mutuo. Esa misma tarde, Sheriel reunió coraje para acercarse al despacho de su marido, determinada a intentarlo de nuevo. Sin embargo, apenas cruzó el umbral de la puerta, fue recibida por una negativa tajante. El duque, sin siquiera mirarla, afirmó estar demasiado ocupado como para atenderla. El secretario, al percibir la tensión en el ambiente, sugirió retirarse para darles privacidad, pero el duque, con un tono seco y evidente enfado, le ordenó que permaneciera, dejando claro que no era él quien debía irse, sino su esposa. Sus palabras, cargadas de frialdad, no dejaron espacio para discusión. Sheriel, dolida por el trato descortés, no insistió. Con pasos lentos y un peso creciente en el corazón, abandonó el despacho. Su tristeza era evidente, y con cada paso se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar la distancia emocional que parecía rodearla en cada rincón de su hogar. Al día siguiente, Sheriel recibió una carta con una invitación inesperada. Era para asistir al cumpleaños del joven Marqués Radius. Al leer el nombre, una sensación de desconcierto la invadió. Recordó con claridad perturbadora que ese niño sería, en un futuro, víctima de su propio hijo en un trágico episodio. El pensamiento la dejó consternada por un momento, pero pronto decidió ver esto como una oportunidad. Si lograba influir en Cassel, tal vez podría evitar que se repitieran los oscuros eventos que ella recordaba. Además, pensó que sería una excelente ocasión para introducir a su hijo en la sociedad de una manera positiva, algo que nunca antes había intentado. Con esta idea en mente, Sheriel tomó la decisión. Se prepararían para asistir al evento. Aunque sabía que no sería fácil convencer a Cassel, estaba decidida a intentarlo, confiando en que este sería un paso crucial en su camino por cambiar no solo el destino de su hijo, sino también el de todos los que le rodeaban. Mientras tanto, el duque, como cada día, se encontraba trabajando diligentemente en su despacho, enfocado en sus tareas. Sin embargo, algo le hacía distraerse. La hora en la que su esposa solía visitarlo se acercaba. Este pequeño ritual diario lo había comenzado a inquietar, pues le recordaba momentos del pasado. Recordó cómo, al principio, Sheriel había llegado a la mansión con total indiferencia hacia él, rechazándolo sin contemplaciones, sin mostrar el más mínimo interés. Pero ahora, su actitud era completamente diferente. Ella llegaba siempre con una sonrisa en el rostro, buscando cualquier excusa para acercarse.
para compartir, aunque sea unos minutos juntos. Esta transformación lo desconcertaba, y a pesar de sus esfuerzos por no reconocerlo, sentía una mezcla de gratitud y confusión. A medida que pasaban los minutos, el duque se encontraba cada vez más pensativo. Se preguntaba si ese día ella también aparecería con la misma sonrisa radiante. Pero al notar la tardanza de su esposa se sentía frustrado y por un impulso decidió salir a tomar el aire. Antes de irse, su asistente, conocedor de los sentimientos del duque, le sugirió discretamente por dónde podría estar su esposa en ese momento. Sin embargo, el duque, algo avergonzado, respondió rápidamente que no iba a buscarla. A pesar de sus palabras, en lo más profundo, él sabía que había algo más. Era cierto, había comenzado a sentir un cariño sincero por la felicidad de Sheriel, algo que no podía ignorar, pues lo tenía atrapado y curioso. Siendo sincero con sus propios sentimientos, el duque llegó a la conclusión de que, a pesar de todo, amaba ver a Sheriel feliz. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, su mente seguía ocupada con esos pensamientos. Sin embargo, al acercarse a una habitación, escuchó una conversación lejana que lo detuvo en seco. Era la voz de su hijo, quien estaba discutiendo con su madre. El niño, visiblemente molesto, le estaba llamando mentirosa a Sheriel. La razón de su enfado era simple pero dolorosa. Ella le había dicho que lo amaba, pero siempre prefería ir a ver a su padre antes que a él. En un tono celoso y resentido, le preguntó si realmente disfrutaba más de la compañía de su padre que de la suya. Sheriel, para calmar a su hijo, le respondió rápidamente sin dudar que en realidad ama mucho más estar con él. Al escuchar estas palabras, el duque sintió como si algo se le apretara en el pecho. Las palabras de su hijo, acusando a su madre de ser inconsistente, resonaban en su mente, pues aunque no lo expresara, sentía la distancia creciente entre su familia, aunque Cardizel, como siempre, seguía siendo distante y desconfiado con su madre. Sheriel no desistió. Le explicó que aunque parecía imposible, su oferta era sincera. Le preguntó si quería acompañarla juntos a una fiesta de cumpleaños de un marqués. Solo tendrían que vestirse, preparar un regalo y disfrutar del evento, pasando un buen rato juntos. Al escuchar esas palabras, algo dentro del niño se rompió. Un dolor profundo lo invadió, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin poder evitarlo. La angustia lo llenó al pensar que su madre había sido capaz de regalar a otro niño algo que nunca le había dado a él. Esa herida emocional, que había permanecido oculta tanto tiempo, lo desbordó por completo. En ese momento, un recuerdo devastador invadió la mente de Sheriel. Recordó cómo, en el pasado, había rechazado el pequeño gesto de su hijo. Lo vio claramente. Ella apartando su mano con desdén de su vestido, rechazando su presencia y advirtiéndole fríamente que no la llamara mamá y que dejara de comportarse como un niño malcriado, mientras él, con los ojos llenos de lágrimas, lloraba pidiendo un simple regalo, o al menos una felicitación por su cumpleaños. El dolor de ese recuerdo la atravesó como una daga, y llena de remordimiento, corrió hacia su hijo, abrazándolo con desesperación. El dolor de haberle fallado tan gravemente la inundó, pero aún así, no dejó de aferrarse a él. A pesar de su hijo intentar apartarse, ella no soltó su abrazo. Sabía que lo que más necesitaba en ese momento era hacerle saber cuánto lo amaba, aunque él no pudiera aceptarlo aún. Le pidió perdón varias veces con el corazón roto, convencida de que aunque él no la quisiera, ella siempre lo amaría, sin condiciones ni reservas, ahora y en el futuro. Pero el niño, roto por el dolor y la desconfianza, intentó apartarla. Con un grito lleno de rabia y tristeza, le dijo que de ningún modo la creía y la odiaba. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón de Sheriel, pero ella no se apartó. Insistió aferrándose a su hijo con la desesperación de quien sabe que no puede perderlo. Sabía que el camino sería largo, pero no iba a dejar ir a su hijo. Aunque el niño seguía llorando, algo en su interior parecía quebrarse, y aunque no lo dijera, algo de ese amor incondicional que su madre le ofrecía empezaba a calar en su corazón,
de una manera lenta y difícil, pero quizás alguna vez sería suficiente para sanar las heridas del pasado. Después de un rato, cuando el ambiente se calmó un poco, Seriel, con una sonrisa llena de esperanza, le propuso a su hijo la idea de hacerle una fiesta. Quería preparar algo especial, algo que le gustara, un gran pastel, decoraciones y todo lo necesario para hacer de ese día algo memorable. El niño, tratando de mantenerse indiferente como siempre, no mostró mucho entusiasmo, pero su madre insistió. Le ofreció la posibilidad de pedirle cualquier cosa que deseara como regalo. La oferta era tentadora, aunque él intentó ocultar su emoción. Tras un largo silencio y con un leve rubor en sus mejillas, el niño, casi en un susurro, expresó su único deseo, ser felicitado por su madre por primera vez en su vida. Al escuchar estas palabras, Seriel se sintió devastada. Fue como si una ola de culpabilidad la inundara, dándose cuenta de lo mal que había actuado en el pasado. Recordó cómo había ignorado, rechazado e incluso humillado a su hijo en ocasiones, negándose a darle lo que más necesitaba, cariño y reconocimiento. El dolor de esa revelación la recorrió profundamente, y con los ojos llenos de lágrimas, le prometió a su hijo que haría todo lo posible para que él fuera feliz, para enmendar sus errores y ofrecerle el amor que siempre le había negado. Ella, sin duda, aceptó su petición, asegurando que estaba dispuesta a hacerlo todo para que su hijo, por fin, sintiera el amor y la aceptación que siempre mereció. Mientras Sheriel organizaba la celebración del cumpleaños de su hijo, el duque observaba discretamente detrás de la puerta del salón. A pesar de su desconfianza hacia los recientes cambios en el comportamiento de su esposa, algo en la escena lo conmovía. Decidió que al día siguiente trabajaría diligentemente para liberar tiempo y poder asistir al evento. Cuando llegó cerca del jardín donde se celebraba la fiesta, se detuvo a una distancia prudente, observando cómo el pequeño Cardicel miraba fascinado la gran tarta decorada especialmente para él. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y alegría. Sheriel, con una timidez que no pasaba desapercibida, le deseó feliz cumpleaños. Las doncellas se unieron a las felicitaciones, llenando el salón de voces cálidas y risas suaves. Cardicel, sonrojado por tanta atención, sopló las velas con un aire de nerviosismo, pero también con una pequeña sonrisa de satisfacción. Sheriel, al girar la cabeza, sintió una mirada fija sobre ella. Era el duque, que la observaba con una expresión indescifrable. Aprovechando que el niño estaba entretenido con las doncellas, ella se acercó al duque para hablar. Con una voz calmada, le explicó que estaban celebrando el cumpleaños de su hijo en su honor. Sin embargo, el duque, aún cauteloso, preguntó por qué ahora mostraba tanto interés en lo que nunca había hecho antes. Antes no dudabas en contratar niñeras para que se ocuparan de Cardicel para no involucrarte personalmente. Sheriel, con serenidad y una sonrisa, respondió que Cardicel era un niño muy dulce y merecía todo su amor y dedicación. Su cambio era genuino y estaba decidida a reparar el daño causado en el pasado. Aunque el duque escuchaba con atención, su desconfianza no se disipaba del todo. Cuando Sheriel le propuso educar juntos a su hijo, el duque mostró una reacción inesperada. Con un tono más bajo, comentó que ella había comenzado a llamar al niño por su apodo cariñoso, pero que nunca lo había hecho con él. Sus palabras llevaban un matiz de celos. El comentario desconcertó a Sheriel, quien intentó recordar el nombre del duque. Se había concentrado tanto en cambiar su relación con su hijo, que aquel detalle la había pasado por alto. Mientras el duque cruzaba los brazos, expectante, ella luchaba internamente, buscando en su memoria el nombre que sabía debía conocer. El silencio se prolongó hasta que finalmente lo recordó. Con una calidez inesperada, pronunció el nombre de su esposo. Kian. La suavidad con la que lo dijo sorprendió al propio duque, quien, por un instante, sintió que su corazón se deshacía ante ese gesto. El duque intentó ocultar su emoción girando un poco la cabeza,
pero el leve rubor de su rostro lo delató. Su mente se llenó de pensamientos confusos. La mujer que siempre lo había tratado con frialdad, ahora lo llamaba por su nombre con una dulzura que hacía tambalear su firme desconfianza. Sherial, emocionada por haber superado este pequeño obstáculo, le pidió permiso para llamarlo así siempre. Kian, intentando mantener la compostura, le respondió con un como quieras antes de darse la vuelta y marcharse apresuradamente, evidentemente afectado por la interacción. Mientras se alejaba, con el rostro aún encendido, el duque reflexionaba sobre el cambio en su esposa. Si continuaba comportándose de esa manera, temía que inevitablemente volviera a enamorarse de ella. Mientras Sherial permanecía inmersa en sus pensamientos, sintió un ligero tirón en el vestido. Al girarse, vio a Cardizel, quien había corrido hacia ella con una expresión inocente y una sonrisa que iluminaba su rostro. El niño parecía emocionado, señalando el pastel mientras expresaba su deseo de probarlo. La madre, conmovida por su entusiasmo, no pudo evitar sentirse profundamente feliz de verlo tan lleno de vida. Una doncella cortó un trozo pequeño de pastel y lo ofreció al niño, animándolo a probarlo. Con delicadeza, Cardizel tomó una de las fresas del pastel con su tenedor, pero en lugar de comérsela, la sostuvo hacia su madre. Con un tono de voz tímido y lleno de esperanza, preguntó si en el futuro ella le desearía feliz cumpleaños de manera especial. Sherial se sentó junto a él, atrapada por la ternura de su gesto, y prometió en su corazón que siempre estaría allí para celebrarlo. Al escucharla, los ojos de Cardizel se iluminaron, reflejando una alegría que parecía casi irreal. Su rostro enrojeció un poco, pero volvió a mirarla con esa mezcla de gratitud y esperanza, como si quisiera asegurarse de que sus palabras eran verdaderas y no solo un consuelo momentáneo. De repente, las emociones desbordaron a Sherial. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, inexplicables en un primer momento, pero intensas. Su memoria la llevó de vuelta a un doloroso instante del pasado, el día que Cardizel, aún muy pequeño, le había expresado a una sirvienta su deseo de ser visto por su mamá, aunque solo fuera una vez. Recordó cómo había dicho que no necesitaba elogios, solo un poco de atención, un mínimo gesto de calidez. El peso de ese recuerdo la abrumó. Su corazón dolía al revivir su fría indiferencia de aquel entonces. Ahora, viendo a su hijo frente a ella, más dulce y comprensivo de lo que jamás habría esperado, sintió una mezcla de arrepentimiento y amor profundo. Cardizel, al notar sus lágrimas, se mostró alarmado. Con su natural ternura, le preguntó si estaba bien, preocupado por su repentino llanto. Sherial, esforzándose por tranquilizarlo, le aseguró que todo estaba bien. Era solo que al mirarlo, se daba cuenta de cuánto había crecido y de lo increíblemente especial que era. Después de unos días tranquilos, Sherial decidió visitar la oficina del duque. Al entrar, notó las expresiones cansadas tanto de él como de su asistente, quienes parecían estar abrumados por la cantidad de trabajo. Con una sonrisa serena, comentó lo ocupados que parecían y anunció que había traído un té especial para ayudarles a recuperar energías. Se dirigió hacia el duque y con algo de timidez le preguntó si podía dejar la taza en su escritorio. Para su sorpresa, él le ofreció amablemente que tomara asiento en una de las sillas cercanas. Antes de que pudiera procesar la invitación, el asistente, casi como si tuviera resortes en los pies, se levantó de inmediato para dejar la silla libre, desapareciendo rápidamente de la habitación. Sherial quedó desconcertada. Normalmente su esposo era rápido en pedirle que se marchara, alegando estar demasiado ocupado. Pero esta vez, él, con un rostro visiblemente avergonzado, le aseguró que no la echaría nunca más y que, aunque su tiempo era limitado, siempre podía visitarlo cuando quisiera. Además, agregó con una leve insinuación que esperaba que ella lo visitara a él antes que a cualquier otro lugar. Aunque sus palabras la conmovieron, Sherial no podía evitar sentirse un poco agobiada al pensar en cómo organizar sus visitas entre su esposo y su hijo. Daisy, observando su dilema, le sugirió que quizás podrían pasar tiempo juntos como familia.
Al día siguiente, siguiendo el consejo de Daisy, Cheryl reunió a la familia en la oficina del duque. Se sentaron en un ambiente más relajado, compartiendo momentos mientras ella tomaba el té de una taza. Sin embargo, Cheryl no podía evitar sentir que el plan, aunque inicialmente perfecto en su mente, ahora parecía algo incómodo. Aún así, se inclinó hacia su hijo, tocando suavemente sus hombros para llamar su atención. Cardizel apartó la vista de un libro que había estado leyendo y la miró con curiosidad. La escena no pasó desapercibida para el duque, quien observaba a ambos con una chispa de celos. Veía cómo su hijo y su esposa interactuaban de manera tranquila y fluida, algo que lo entristecía, pues parecía excluido de su propio vínculo con Cheryl. En medio de la conversación, Cheryl mencionó el próximo cumpleaños del joven marqués Radius. Al oír esto, Cardizel afirmó que recordaba la invitación, pero añadió con una sonrisa traviesa que esperaba ir solo con ella. Era evidente que el niño intentaba provocar a su padre. El duque, aunque indignado, optó por no decir nada. Sin embargo, su tensión era tan evidente que terminó apretando con fuerza el bolígrafo en su mano, rompiéndolo en el proceso. La tinta comenzó a extenderse por todos los documentos sobre su escritorio. Ajena al desastre, Cheryl continuó la conversación con su hijo. Le explicó que el marqués Radius tenía aproximadamente su misma edad y que esperaba que pudieran entablar amistad. También le recordó que debía comportarse bien y evitar cualquier conflicto con el cumpleañero. Cardizel aceptó con un gesto tranquilo, lo que llevó a Cheryl a elogiarlo con cariño. Justo cuando intentaba agregar algo más, un repentino movimiento en la oficina la distrajo. Los papeles del escritorio del duque volaron en todas direcciones, esparciéndose caóticamente. Tan celoso estaba el duque que intentaba llamar la atención de cualquier forma posible. Cheryl, sorprendida, se dio cuenta de que algo no estaba bien con su esposo. Su rostro estaba rígido, con una mezcla de enojo y frustración apenas contenida. La duquesa quedó perpleja, preguntándose qué podría haber provocado una reacción tan intensa en el siempre controlado duque. Preocupada, se acercó a él, temiendo que pudiera estar sufriendo algún tipo de malestar físico. Su mirada atenta recorrió su semblante rígido y le preguntó con voz gentil si debía llamar a un médico. El duque, sorprendiéndola, tomó suavemente su mano, deteniendo cualquier otro pensamiento en su mente. Con una voz baja, cargada de una mezcla de incertidumbre y vulnerabilidad, le hizo una pregunta inesperada. ¿De verdad piensas que tu hijo es tan bueno como lo describes? Cheryl, sin dudarlo, respondió con convicción que Cardizel era un niño maravilloso. Pero incluso si no lo fuera, añadió, él seguiría siendo su hijo, y por eso lo amaría incondicionalmente. Las palabras "es mi hijo" resonaron profundamente en el duque. En su mente, aquellas frases se entrelazaron con recuerdos y dudas que había acumulado durante años. Era natural, pensó, que una madre viera lo mejor en su hijo, pero aún así, aquellas palabras lo conmovieron de una manera inesperada, removiendo barreras que había construido en su interior. Una semana después, llegó el día del cumpleaños del joven marqués Radius. La familia se preparó con esmero. Cheryl, elegantemente vestida, ajustó los últimos detalles del atuendo de su hijo cuando éste, con inocencia, señaló que su chal estaba desatado. Con paciencia, Cheryl lo ató, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Finalmente, le sonrió y le dijo que ya estaban listos para partir. Sin embargo, justo antes de que pudieran subir al carruaje, el duque apareció. Vestido impecablemente, irradiaba una presencia tan imponente como inesperada. Su excusa fue casual. Simplemente había pasado por allí. Pero si te detuvieras a observar detenidamente la postura y el brillo en sus ojos, traicionaban su verdadera intención. El asistente, siempre oportuno, intervino, sugiriendo que, dado el buen tiempo, el duque podría acompañar a la familia al evento. La sugerencia provocó una reacción inmediata en Cardizel. Con un destello de celos en su mirada, se negó rotundamente, desafiando a su padre con una actitud tan firme como la que éste le devolvió. La tensión entre ambos era palpable.
Una batalla silenciosa se libraba entre ellos, cada uno luchando por un lugar especial al lado de Cheryl. Sin entender la dinámica, Cheryl interpretó la situación de manera completamente distinta. Pensó que el duque, al presentarse de forma tan inesperada, quería acercarse más a su hijo, quizás con la intención de fortalecer los lazos familiares. Con esta idea en mente, intentó mediar, proponiendo que padre e hijo viajaran juntos en el carruaje. El plan, lejos de aliviar la situación, la agravó. Cardizel, visiblemente molesto, corrió al carruaje declarando que iría solo. Al mismo tiempo, el duque, aparentemente ofendido, recordó repentinamente un asunto urgente que lo obligaba a regresar al palacio. Sin añadir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar con pasos decididos hacia la mansión. Cheryl, completamente desconcertada, se quedó parada frente al carruaje, observando cómo ambas figuras se alejaban, cada una por su lado. Se preguntaba qué había salido mal, temiendo que, sin darse cuenta, hubiera cometido algún error al intentar unir a su familia. La confusión y la incertidumbre se instalaron en su mente mientras subía al carruaje, preguntándose si alguna vez entendería lo que realmente sucedía entre aquellos dos hombres que ocupaban su corazón. Más tarde, Cheryl decidió seguir adelante con sus planes y junto con su hijo abordó el carruaje que los llevaría al cumpleaños del joven marqués. El trayecto transcurrió en silencio, pero la tensión del incidente anterior aún flotaba en el aire. Al llegar al destino, el pequeño Cardizel fue el primero en bajar. Sin embargo, antes de que su madre pudiera moverse, él se giró hacia ella con gesto decidido, ofreciéndole su pequeña mano. La invitación era clara. Quería ayudarla a bajar del carruaje. Cheryl, sorprendida y profundamente conmovida por el gesto, aceptó la mano de su hijo con una sonrisa cálida. Mientras descendía, lo elogió por su amabilidad y le agradeció con ternura. En el jardín de la residencia del marqués, madre e hijo fueron recibidos con cortesía por la marquesa, quien agradeció su asistencia con entusiasmo. La anfitriona no pudo evitar fijarse en el pequeño Cardizel, a quien describió como encantador, aunque éste, abrumado por la tensión, se escondió tímidamente detrás de su madre. La marquesa, con una sonrisa comprensiva, comentó que su hijo Radius había estado preocupado por no tener amigos de su edad. Ella deseaba que ambos niños pudieran entablar una amistad. Cheryl, acariciando con suavidad la cabeza de su hijo, respondió que, aunque Cardizel era tímido, era un niño dulce y amable, y confiaba en que ambos se llevarían bien. El comentario pareció relajar al pequeño, quien, aunque aún ruborizado, permitió que la marquesa lo conociera un poco mejor. Mientras tanto, Cheryl y la anfitriona iniciaron una conversación amena, descubriendo que tenían varios intereses en común. El tiempo transcurrió rápido, y ambas comenzaron a forjar un vínculo que prometía fortalecer la relación entre sus familias. Los niños, entre risas y juegos, se dispersaron por el jardín, mientras las madres se reunieron en una mesa apartada para charlar. Sin embargo, la calidez del ambiente se esfumó rápidamente cuando Cheryl se unió al grupo. Las demás damas, en un despliegue de actitudes altaneras, comenzaron a hacer comentarios maliciosos, dirigiendo críticas veladas hacia la duquesa. Una de ellas, particularmente audaz, lanzó una burla descarada que provocó risas contenidas entre las demás. Cheryl, manteniendo la compostura, decidió ignorar los ataques. Pero antes de que pudiera responder, la marquesa intervino. Con una mirada afilada y una voz firme, la anfitriona desvió el ataque, exponiendo detalles comprometedores sobre la vida personal de la mujer que había iniciado la discusión. La humillación fue tan evidente que la dama, incapaz de soportar la situación, se levantó de la mesa con un gesto airado. Algunas de las otras, siguiendo su ejemplo, también abandonaron la fiesta, dejando tras de sí un silencio incómodo. La marquesa, retomando el control del momento, ofreció una sonrisa tranquilizadora a Cheryl y cambió de tema con habilidad,
logrando que la conversación entre las restantes se tornara más agradable. Cheryl, aunque agradecida por el apoyo de la anfitriona, no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que aún estaba de ser completamente aceptada por la alta sociedad. Pese al desafortunado incidente, el evento continuó, y Cheryl no permitió que aquellas pequeñas humillaciones ensombrecieran su día ni el de su hijo. Mientras tanto, en otra parte del jardín, Cardizel estaba sentado solo, disfrutando de una porción de pastel mientras observaba a los demás niños jugar en la distancia. Su actitud serena y algo distante llamó la atención de Radius, el joven marqués y anfitrión de la fiesta, quien decidió abandonar los juegos para acercarse a él. Radius se sentó junto a Cardizel y, con una sonrisa traviesa, inició la conversación. Aunque al principio Cardizel parecía desconfiado, recordó la promesa hecha a su madre de no ignorar ni causar problemas con otros niños. Por ello, respondió educadamente. Radius, siempre curioso y algo provocador, le preguntó si sabía quién era él, y con un tono desafiante insinuó que seguramente debía sentir celos de su gran fiesta. Sin embargo, Cardizel negó con firmeza y tranquilidad, explicando que no tenía razones para estar celoso porque su madre le había prometido que siempre estaría bien. Y eso era todo lo que necesitaba. Intrigado por la actitud de Cardizel, Radius insistió en saber por qué éste estaba tan seguro de sí mismo. Cardizel, a su vez, le devolvió la pregunta, queriendo saber por qué Radius había decidido hablar con él cuando nadie más lo había hecho. Radius, encogiéndose de hombros, respondió con sinceridad. Pensé que serías más divertido que los demás. Además, molestar a otros está mal. La conversación, que al principio era algo tensa, comenzó a volverse más animada. Radius empezó a presumir de cómo su madre siempre lo elogiaba y lo colmaba de atenciones, preguntándole a Cardizel si Seriel hacía lo mismo. Esto dio lugar a una pequeña y amistosa rivalidad entre ambos, debatiendo cuál de sus madres era mejor y más cariñosa. Justo cuando parecía que la conversación se había vuelto amigable, un tercer niño se acercó al dúo. Con un gesto arrogante, se dirigió directamente a Cardizel con palabras hirientes. «Eres un mestizo, una basura con sangre bárbara. Mi madre dice que debería mantenerme alejado de ti o acabaré siendo maldecido». El insulto, cargado de veneno, habría afectado a cualquiera, pero Cardizel, en lugar de mostrarse herido, soltó una risa fría y desafiante que desconcertó al otro niño. Con calma y firmeza respondió. Si vas a hablar de linaje, deberías aprender modales primero. Mi familia es la segunda más noble del imperio, justo después de la familia real. Eso nos da poder y estatus. Cógete de más preguntarle a tu madre sobre el respeto antes de abrir la boca. La seguridad y la elegancia de sus palabras dejaron al niño completamente desconcertado. Incapaz de sostener la mirada de Cardizel, retrocedió rápidamente y sin decir más se marchó asustado. Radius, quien había observado todo con los ojos bien abiertos, no pudo evitar sonreír con admiración ante la defensa tan audaz de Cardizel. En ese momento se dio cuenta que se llevarían bien en el futuro. Cardizel, aunque no respondió, permitió que una leve sonrisa se formara en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo, y que quizás esta nueva amistad podría ser el inicio de algo bueno. Mientras tanto, en el área de las madres, la marquesa y Seriel disfrutaban de una animada conversación sobre sus hijos. Ambas reían y compartían anécdotas, lo que fortalecía su recién formada amistad. En un momento, la marquesa sugirió que fueran a ver cómo estaban los niños, y Seriel aceptó con entusiasmo. Sin embargo, al llegar al lugar donde los niños jugaban, las damas se encontraron con una escena confusa, una conmoción entre los empleados que parecía involucrar a Cassel. Seriel, alarmada, vio a su hijo llorando desconsolado. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y comenzó a susurrarle palabras de consuelo. Perdóname, Cassel. Fui una tonta al esperar tanto de ti. Eres solo un niño y no debí ponerte en esta situación. Decidida a obtener respuestas, Seriel se volvió hacia los presentes y exigió saber qué había pasado.
Radius explicó que el hijo de una de las damas presentes había insultado a Castle, llamándolo mestizo por tener sangre bárbara. Seriel rápidamente identificó a la madre del niño como la misma noble que había hecho comentarios maliciosos sobre ella durante la conversación en la mesa. Con firmeza, le preguntó directamente qué había sucedido. La mujer, con una actitud despreocupada, respondió: Mi hijo solo comentó la verdad. ¿Acaso dijo algo incorrecto? La falta de empatía y respeto en sus palabras hizo que Seriel sintiera una mezcla de tristeza y furia. Reunió toda su dignidad y con voz firme replicó: Los hijos no son responsables de las acciones de sus padres, pero los padres son responsables de las palabras y actitudes que inculcan en sus hijos. Usted y su hijo deberían disculparse con Castle de inmediato. El niño, reflejando la actitud de su madre, se negó rotundamente a disculparse. Seriel, harta de la falta de respeto, advirtió con frialdad: Si no lo hace ahora, me encargaré de que el duque sepa cada detalle de este incidente. Ante esa amenaza, el niño, aunque a regañadientes, murmuró una disculpa. Seriel miró a la madre del niño con una mezcla de lástima y desdén. Es una pena que los hijos sigan los pasos de padres que no saben enseñarles respeto. Tomó la mano de Castle y con la cabeza en alto se marchó de la fiesta. De camino a casa, Castle, aún un poco afectado, rompió el silencio. Mamá, no quería causar problemas. Intenté hacer lo que prometí, ser amable con los demás niños. Seriel lo miró con ternura, acariciando su cabello. Hiciste todo lo que debías, mi amor. Lo que sucedió no fue tu culpa, y quiero que sepas que nunca permitiré que nadie te haga daño. Castle la miró con ojos brillantes y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. ¿De verdad nunca me dejarás? Seriel lo abrazó con fuerza, respondiendo con convicción: Nunca, Castle. Siempre estaré contigo. El carruaje continuó su trayecto de regreso, mientras Seriel y Castle compartían un momento de profunda conexión. Más tarde, ya en la tranquilidad de su habitación, Seriel se encontró reflexionando sobre el día y las palabras hirientes de Cherti durante la fiesta. No podía dejar de preguntarse por qué algunos se referían a Kian como un bárbaro, ni entendía completamente los motivos detrás del abandono de Castle por parte de la Seriel original, o el odio que parecía sentir hacia su esposo. Con un suspiro, decidió que necesitaba respuestas. Llamó a Daisy y, después de un momento de duda, confesó: Daisy, necesito preguntarte algo. Desde mi accidente hay cosas que no recuerdo. Sé que es un tema delicado, pero ¿podrías contarme sobre mi vida antes de eso? Daisy pareció sorprendentemente afectada por la confesión. Bajó la mirada con tristeza reflejada en sus ojos. Eso explica muchas cosas. Desde el accidente has sido diferente, más amable con Castle. Pensé que habías cambiado, pero ¿esto significa que fue por tu pérdida de memoria? Seriel negó con la cabeza con firmeza. No, Daisy, no es por eso. Amo a Castle por lo que es ahora. Es un niño dulce y maravilloso, único en el mundo. Mis recuerdos, aunque regresen, no cambiarán lo que siento por él. Daisy asintió, pero su expresión seguía cargada de preocupación. Entonces, tal vez deberías advertírselo al duque. Si él descubre que tu cambio se debe a la pérdida de memoria y luego recuperas tus antiguos recuerdos, podría ser devastador para él. Las palabras de Daisy dejaron a Seriel desconcertada. ¿Kian? ¿Por qué le afectaría? Pensé que él me odiaba. Daisy negó rápidamente, sorprendida por la idea. ¿Odiarte? Si él te odiara, jamás habría gastado tanto dinero y esfuerzo para casarse contigo, incluso cuando tu familia estaba prácticamente en la quiebra. Esta revelación dejó a Seriel sin palabras. Durante todo este tiempo había creído que Kian la despreciaba, pero ahora todo parecía indicar lo contrario. ¿Por qué entonces se había mantenido distante? ¿Por qué siempre parecía alejarse cuando ella lo pedía, pero a la vez se preocupaba tanto por ella? Al reflexionar sobre todo, Seriel sintió una oleada de confusión, mezclada con un toque de culpa. Miró a Daisy con una mezcla de tristeza y determinación. El problema siempre fui yo. Tengo un marido que, aunque no lo demuestra abiertamente,
se preocupa profundamente por mí. Y un hijo maravilloso y dulce que ilumina mis días. ¿Qué estaba pensando la Seriel del pasado? Pensó irritada. Mientras estas preguntas rondaban su mente, Seriel tomó una decisión. Descubriría la verdad sin importar lo que ello implicara. Sabía que enfrentarse a su pasado no sería fácil, pero era un paso necesario para construir el futuro que deseaba para ella y su familia. Pasaron los días y el calor del verano comenzaba a sentirse con fuerza. Durante una conversación con Daisy, Seriel se enteró de un rumor sorprendente. La condesa Cherty había sido expulsada del círculo social. Según las investigaciones, había estado involucrada en una relación secreta con un caballero, y su hijo ni siquiera era biológicamente suyo. Este escándalo había sellado su destino. Aunque Seriel sentía cierta compasión, recordó las palabras crueles de Cherty hacia Castle y su familia. No podía evitar pensar que, después de todo, la condesa había cosechado lo que sembró. Sin embargo, prefirió dejar ese asunto atrás. Decidió visitar a su hijo, quien estaba en la biblioteca. Antes de dirigirse allí, pidió que prepararan algunos dulces para él. Daisy, al ver el amor que profesaba a su familia y lo detallista que es la duquesa, pensó con miedo creciendo en su cuerpo, deseando que nunca recuperase su memoria para que fuese así por siempre, tan cálida y feliz. Ahora, cuando llegó, lo encontró inclinado sobre un libro, aparentemente dormido, pero al acercarse se dio cuenta de que algo estaba mal. Su frente estaba caliente como el fuego y su respiración era pesada. La preocupación la invadió de inmediato y ordenó que lo llevaran a su habitación mientras llamaba a los médicos. Tras una rápida evaluación, los médicos explicaron que Castle estaba experimentando un crecimiento doloroso. Al ser del tipo fuego, su habilidad innata hacía que, cada vez que su fuerza aumentaba, su cuerpo reaccionara con fiebre y malestar hasta adaptarse. Aunque no era algo grave, necesitaría unos días de reposo. Seriel decidió quedarse a su lado, incapaz de tranquilizarse sabiendo que su hijo sufría. Esa noche, mientras cuidaba de él, Castle comenzó a llorar en medio del dolor. Intentó calmarlo, susurrándole palabras de consuelo y acariciando su cabello. En un momento de vulnerabilidad, Castle la llamó madre por primera vez. Al darse cuenta de lo que había dicho, el niño intentó disculparse, pensando que podría haberla ofendido, pero Seriel lo abrazó con fuerza, profundamente conmovida. Sentía que por primera vez había logrado ganarse su confianza y amor. En ese instante, su vínculo como madre e hijo parecía fortalecerse más que nunca. La noche caía sobre la mansión como un manto espeso y silencioso. En el cuarto de Castle, una tenue luz de lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes, mientras el niño dormía inquieto. Seriel, sentada a su lado, deslizaba los dedos por el cabello de su hijo con delicadeza, intentando calmarlo. El leve murmullo de su voz llenaba el aire mientras relataba una historia inventada, cada palabra cargada de una dulzura que no reconocía como suya. Pero entonces, un sonido casi imperceptible, el crujido de la madera bajo un paso firme, rompió el momento. Ella alzó la vista y lo vio. Kian, con su silueta alta y poderosa, se apoyaba en el marco de la puerta, sus ojos oscuros observándola con una mezcla de sorpresa y algo que no podía descifrar. ¿Por qué aún no estás durmiendo? Preguntó él con voz grave, tan baja que parecía un murmullo íntimo dirigido solo a ella. Seriel parpadeó, su corazón acelerándose al encontrar su mirada. Pero no era el momento de mostrar vulnerabilidad. Frunciendo levemente el ceño, le devolvió la pregunta. ¿Y tú? ¿No deberías estar descansando? Has trabajado todo el día. Él avanzó un paso más hacia ella, y la luz cálida de la lámpara iluminó la tensión en su rostro. Castle, es mi hijo. Es obvio que quiero saber cómo está. ¡Ah! ¡Qué irónico!, pensó Seriel. Él siempre tan reservado, escondiendo sus emociones como si fueran un pecado. Y sin embargo, ahí estaba, con los ojos inquietos y las manos tensas, revelándolo todo. Ella asintió, acomodándose mejor en el borde de la cama.
pero no pudo evitar observar cómo Kian no se movía, como si su presencia fuera una especie de ancla en la tormenta que parecía rondar su mente. Entonces, sin previo aviso, él lanzó una pregunta que cortó el aire como una navaja. ¿Por qué estás aquí con él esta noche? Antes solías decir que nos odiabas, a él y a mí. ¿Qué cambió? Las palabras la golpearon, pero no tanto como la mirada que las acompañó. Era una mezcla de desafío y vulnerabilidad, como si temiera la respuesta tanto como la anhelaba. Seriel tragó saliva, apartando la mirada hacia el rostro adormecido de Castle. Seriel sintió un nudo en la garganta. Es cierto que antes era así, pero ya no. Murmuró al final, sintiendo el peso de la confesión caer sobre ambos. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber todo el aire de la habitación. Kian la observó fijamente, su mano se alzó, vacilante, hasta que sus dedos rozaron los de ella. Kian dejó escapar un suspiro casi inaudible, una risa amarga que apenas se formó. Ni siquiera podía soportar que te tocara. Ahora, incluso esto parece diferente. Dime, Seriel, es como si hubieras olvidado todo lo que pasó entre nosotros. El aire en la habitación pareció detenerse. Seriel sintió el peso de sus palabras aplastarla, cada una cargada de dudas y miedos. No sabía si debía responder. ¿Debía decirle la verdad? ¿Confesar que no lo odiaba solo porque había olvidado el dolor del pasado? ¿O callar y protegerlo de una posible decepción en el futuro si ella cambiaba al recordar su pasado? Pero antes de que pudiera decidir, él la sorprendió una vez más. De un solo movimiento la envolvió en sus brazos, presionándola contra su pecho. El latido de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos, cálido y fuerte, como si intentara transmitirle todo lo que no se atrevía a decir. No importa lo que hayas olvidado. Amo tu sonrisa, es como la primavera. Susurró contra su cabello. Tu voz, tu risa, incluso tus silencios, todo en ti me hace querer quedarme. Pero cuando tus recuerdos regresen, sé que no podré tenerte así. Por eso, por favor, déjame ser egoísta hasta que ese día llegue. Cada palabra caía como un puñal en su pecho. Quería apartarse, quería decirle que estaba equivocado, pero no podía. Sus brazos se sentían como una cárcel, pero también como un refugio, y ella no sabía cuál deseaba más. Si eso es lo que quieres, sé tan egoísta como quieras. Pero Kian, no tengas miedo de que mis recuerdos vuelvan. No olvidaré lo que siento ahora. No olvidaré el calor de este momento. Ella lo miraba con ilusión y un poco de aprensión. Quizás le estaba pidiendo demasiado. Después de todo, ella se comportó tan mal intentando alejarlo. ¿Tendría siquiera derecho a pedir algo? ¿De verdad me amas, después de todo lo que hice? Murmuró, incapaz de contener la pregunta que bullía en su interior. Los labios de Kian se curvaron en una sonrisa suave, una que parecía desarmarla con su sinceridad. Dio un paso más cerca, inclinándose apenas para que su mirada quedara a la altura de la de ella. Respondió con voz baja y aterciopelada. ¿Cómo no hacerlo? No importa lo dura que seas, Seriel. Una sola de tus sonrisas es suficiente para derretir mi corazón. Él se rió suavemente, una risa baja y profunda que parecía vibrar en el aire entre ellos. Las palabras la golpearon con una mezcla de sorpresa y vergüenza, y sintió cómo el calor le subía al rostro. Intentó retroceder para proteger su corazón, a punto de explotar mientras Kian, con sus ojos, que ahora brillaban con una mezcla de ternura y deseo, dijo: Estoy siendo honesto, algo que quizás debería haber hecho desde hace mucho tiempo. Ahora estaban tan cerca que podía sentir su respiración contra su piel. Ella se sobresaltó, dando un paso atrás. Kian, balbuceó, sintiendo cómo el contacto enviaba una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Él rió suavemente, una risa baja y profunda que parecía vibrar en el aire entre ellos. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Es porque finalmente estás notando cuánto me importas? Ella apartó la mirada rápidamente, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. No digas tonterías. Antes, cuando iba a buscarte, siempre decías que estabas ocupado. Intentó quejarse, buscando cambiar el tema. Él inclinó ligeramente la cabeza, observándola con una expresión divertida pero sincera. Eso era porque me gustaba que vinieras.
Cada vez que lo hacías, me recordabas que me tenías en cuenta. No era que estuviera ocupado, era que no quería mostrar cuánto significaba para mí verte. Seriel sintió cómo el calor en su rostro aumentaba. ¿Por qué tenía que ser tan directo ahora, cuando su corazón apenas podía soportarlo? Ella pensó en algo que decir, pero las palabras se atoraron en su garganta cuando él se inclinó más cerca, sus ojos fijándose en los de ella con una intensidad casi devastadora. Nunca lo olvides, Seriel. Dijo en voz baja. Siempre te he amado. Ella contuvo la respiración. Las palabras eran como un golpe directo a su corazón, dejándola sin aliento y completamente indefensa. Quería responder, pero no sabía cómo. Sus emociones estaban en caos, y el peso de su confesión parecía demasiado para procesar. Antes de que pudiera reaccionar, un suave quejido interrumpió el momento. Mamá. Dijo la pequeña voz de Cardicel desde la cama. Haciéndolos a ambos girarse rápidamente, el niño se sentó lentamente, frotándose los ojos y mirando a ambos con una expresión de confusión. ¿Por qué están haciendo tanto ruido? Me siento mareado. Kian parpadeó, claramente desconcertado por la interrupción, mientras Seriel se apresuró a acercarse al niño, sentándose a su lado. Oh, cariño, lo siento. Vuelve a acostarte, ¿sí? Pero Cardicel negó con la cabeza, aferrándose al brazo de su madre, con una expresión que parecía más estratégica que inocente. No quiero dormir solo. Quiero que te quedes aquí conmigo, mamá. Kian cruzó los brazos, observando al pequeño con una mezcla de sorpresa y admiración apenas contenida, pensando que era impresionante que su sucesor tuviese esa agilidad mental tan pequeño. En apenas una frase lo dejó en jaque mate. Seriel suspiró, acariciándole el cabello de Cardicel, mientras intentaba no reír. Lo siento. Parece que no podrás quedarte aquí esta noche. El duque, claramente derrotado, pero con una sonrisa de resignación, se dirigió a la puerta para marcharse. Se detuvo un momento para mirar con intensidad a Seriel. Con su voz deseó un escaso buenas noches para ella y su hijo, pero con su mirada centrada en Seriel, le dijo en silencio que deseaba con ansia que simplemente pasara el tiempo para volver a estar con ella y compartir todos aquellos momentos que se perdieron en el pasado. El aire en la mansión era tranquilo, pero la mente de Seriel estaba lejos de estar en calma. Sentada en su escritorio, su pluma trazaba líneas elegantes sobre un documento, aunque sus pensamientos se desviaban constantemente hacia una figura en particular. Kian, el duque, desde aquel instante en que su actitud se suavizó y la envolvió con un afecto inesperado, algo había cambiado en ella. No podía negar que la mezcla de calidez y autoridad que emanaba de él había dejado huella. ¿Por qué actúa de esta manera?, pensó, frustrada, mientras una leve punzada de emoción recorría su pecho. Sin embargo, el ruido de unos pasos apresurados interrumpió sus cavilaciones. El corazón de Seriel se detuvo un instante. Por alguna razón, la posibilidad de que el duque hubiera venido cruzó por su mente y la dejó inquieta, incluso sin motivo alguno. Pero en lugar de Kian, fue Castle quien apareció en el umbral, con una expresión tranquila, aunque ligeramente tímida. El niño parecía distinto, menos reservado, más cercano. Sin esperar una invitación, se acercó y tomó asiento junto a ella, observando cómo trabajaba. Seriel lo miró de reojo, notando que algo había cambiado en su actitud. El muro invisible que siempre había existido entre ellos parecía empezar a desmoronarse. Simplemente me sentí solo, admitió Castle en voz baja, su mirada fija en el suelo. Las palabras, tan simples, pero llenas de significado, hicieron que el corazón de Seriel se llenara de ternura. Daisy, que observaba desde la distancia, sonrió ampliamente, incapaz de ocultar su alegría. Está abriendo su corazón, pensó Seriel, conteniendo un suspiro de emoción mientras intentaba concentrarse en sus tareas. Pasaron algunos minutos en un silencio cómodo, pero la preocupación de Seriel no se desvanecía. Miró por la ventana y vio cómo las nubes comenzaban a acumularse en el horizonte. Sabía que el clima pronto empeoraría, pero antes de eso había estado planeando una actividad especial con su hijo. Castle, ¿qué te parece si salimos a pasear en bote esta semana?
preguntó, intentando sonar casual. El niño sintió, aunque con una condición. Está bien, pero solo si papá no viene. La afirmación la sorprendió, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que una voz grave y familiar interrumpiera la conversación. ¿Y por qué no habría de ir? Siempre tendré tiempo para mi esposa y mi hijo. Continuó avanzando hasta quedar de pie junto a Castle. Kian apareció en el umbral de la puerta, su figura imponente llenando el espacio. Su entrada fue tan inesperada que Seriel sintió como si el aire se le escapara por un instante. Había algo en la forma en que su mirada intensa se posó sobre ella, que le hizo sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. Castle lo miró con una expresión de evidente incomodidad. El intercambio entre padre e hijo escaló rápidamente, como si ambos estuvieran compitiendo por algo que Seriel no podía entender del todo. Castle replicaba con una madurez inesperada, mientras Kian lo contradecía con una ligera sonrisa que no ocultaba del todo su propio orgullo. Seriel, atrapada entre ellos, suspiró profundamente. ¡Basta ya! Exclamó finalmente, logrando que ambos guardaran silencio. Los miró primero a Kian y luego a Castle, con una mezcla de desaprobación y ternura. Kian, no puedes comportarte de esta manera con tu propio hijo. Eres su padre, no un rival. Deberías guiarlo, no competir con él. El duque, que rara vez mostraba incomodidad, pareció quedarse sin palabras. Antes de que pudiera responder, Seriel giró hacia Castle. Y tú, Castle, hablar de esa manera con tu padre es irrespetuoso. Si él quiere pasar tiempo contigo, no deberías apartarlo. Ambos hombres, tan distintos pero igualmente testarudos, bajaron la mirada, incapaces de discutir con la lógica de Seriel. Pero ella no había terminado con ellos, ni mucho menos. Como castigo, ellos debían de pasar el resto del día juntos. Kian y Castle la miraron, claramente incómodos con la idea, pero Seriel les advirtió con la mirada que no admitiría ninguna excusa. Antes de que alguno pudiera protestar, dijo: «Los quiero de vuelta, solo después de que hayan pasado tiempo de calidad juntos». Mientras los veía salir de la habitación, incómodos pero obedientes, Seriel no pudo evitar reprimir una risa. Sabía que ambos necesitaban esto, incluso si no lo admitían. Tal vez, con el tiempo, logren entenderse. Pensó, sintiendo una leve calidez en el pecho, y mientras regresaba a su escritorio, su mente no pudo evitar quedarse un poco más con la figura de Kian y las palabras que había dicho. «Siempre tendré tiempo para mi esposa». Por primera vez, Seriel permitió que una leve sonrisa, apenas perceptible, curvara sus labios. Ir dentro de la mansión parecía más ligero esa tarde. Kian caminaba por los pasillos con Castle en brazos, sosteniéndolo con firmeza, pero con cuidado, como si estuviera empezando a comprender lo frágil y valioso que era ese vínculo entre ellos. Será más fácil así. Su voz grave se suavizó mientras miraba al niño. Si camino contigo a mi lado, me temo que podríamos tropezar, así que prefiero cargarte. Castle, sorprendido por el gesto, no dijo nada al principio. Solo se aferró ligeramente a su padre, sintiendo algo nuevo y desconocido, la sensación de ser protegido. Los empleados, que observaban desde las sombras de los pasillos, apenas podían contener sus murmullos y las caras asombradas ante lo que veía. Kian, que rara vez prestaba atención a los demás, se hizo consciente de algo que había intentado ignorar: su propia inmadurez al tratar con su hijo. Sus pensamientos volaron hacia Seriel. Ella tenía razón, como siempre. Papá, ¿por qué actúas así ahora? Preguntó Castle, rompiendo el silencio. Kian bajó la mirada hacia el niño, reflexionando un momento antes de responder. Porque creo que me equivoqué contigo. Te debo una disculpa. Castle parpadeó, incrédulo, antes de sonreír tímidamente. Está bien, aunque todavía me parece que mamá me quiere más que a ti. Kian soltó una pequeña risa, la primera que Castle escuchaba de él en mucho tiempo. Eso no puede ser cierto. ¿Sabes cuánto la amo? ¿Más de lo que puedas imaginar? El niño, decidido a defender su posición, replicó con entusiasmo. Pues yo la amo más que tú. Entre pequeñas risas y comentarios juguetones, los dos comenzaron a hablar sobre Seriel, encontrando en ese amor compartido por ella un terreno común que los unía poco a poco.
Al regresar a la oficina de Seriel, la encontraron dormida, recostada sobre su escritorio. El leve movimiento de su respiración hacía que un mechón de cabello se meciera suavemente contra su mejilla. Qian se detuvo un momento para contemplar su rostro. Al momento, con cuidado, la levantó en sus brazos para llevarla a su cuarto. Pero, para su sorpresa, Seriel era mucho más ligera de lo que recordaba. ¿Siempre ha sido tan ligera? Murmuró, frunciendo el ceño. Daisy, que pasaba por allí, escuchó y se detuvo con una mirada preocupada. No, su gracia. Ha perdido peso últimamente. Daisy hizo una pausa antes de añadir, casi con timidez fingida. Ha estado comiendo poco. Dice que no tiene apetito cuando usted no come con ella. Las palabras golpearon a Qian con fuerza. Miró a Seriel, dormida en sus brazos, y sintió un nudo en el pecho por la vergüenza. «¿Todo esto por mí?», pensó mudo del asombro. Cassel, que lo seguía de cerca, frunció el ceño preocupado y con culpa. Una vez que llegaron, Qian colocó a Seriel con cuidado sobre la cama. Cassel se subió al borde, mirando a su madre con preocupación. Juntos, padre e hijo, se quedaron a su lado, casi en silencio, aunque las palabras no tardaron en llegar. Mamá es increíble. Dijo Cassel, rompiendo el mutismo, mientras observaba su rostro relajado. Qian sonrió ligeramente. Eso es indiscutible. No solo es hermosa, sino que tiene más fuerza de la que la mayoría imaginaría. También es muy amable. Siempre se asegura de que yo esté bien. Y es paciente, incluso cuando soy un idiota. Ambos rieron suavemente, sus palabras llenas de admiración por la misma mujer que en ese momento fingía estar dormida. Porque sí, Seriel había despertado al escuchar el primer comentario, pero no quiso interrumpir. En cambio, se quedó quieta, sintiendo cómo su rostro ardía con cada elogio. Cuando finalmente los dos se quedaron en silencio, Seriel decidió abrir los ojos, encontrándose con la mirada de ambos. ¿Hace cuánto que están aquí? Preguntó, fingiendo que acababa de despertar. Qian arqueó una ceja, divertido. No lo sé. Dímelo tú. ¿Estás segura de que dormías? Seriel evitó su mirada, sintiéndose descubierta, pero Cassel, con la inocencia de un niño, se acercó a ella. Mamá, ¿puedo quedarme contigo esta noche? Seriel suspiró, recordando su charla anterior, y miró al niño con firmeza. Cassel, cariño, no puedes seguir apartando a tu padre. Es parte de nuestra familia, y no está bien que lo hagas. El niño bajó la mirada, y su voz se llenó de sinceridad cuando respondió. No es que lo odie, solo tengo celos. Quiero ser yo, a quien más amas. Las palabras hicieron que Seriel sintiera un nudo en la garganta, mientras Qian lo miraba con una mezcla de sorpresa y ternura. No tienes que preocuparte por eso. Siempre serás especial para mí, dijo ella acariciándole el cabello. Qian, alzando la mirada hacia Seriel, preguntó en voz baja. ¿Está bien si también me quedo aquí? Seriel miró a Cassel, quien, después de unos segundos de reflexión, asintió con una pequeña sonrisa. Qian se acomodó al lado de Seriel, mientras Cassel se acurrucaba a su otro lado. No pasó mucho tiempo antes de que el niño se quedara dormido, respirando con tranquilidad. Qian miró a Seriel, su voz apenas un susurro. Siempre soñé con esto, con estar juntos como una familia. Seriel lo miró, sus ojos reflejando una dulzura que no necesitaba palabras. A partir de ahora será así. Y cuando el clima mejore, podremos salir juntos, como siempre debimos hacerlo. Qian asintió, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo sentir una paz genuina. El sueño lo alcanzó con esa idea fija en su mente, que finalmente estaba donde siempre quiso estar. La semana siguiente, el clima parecía al fin alinearse con los deseos de Seriel. Mientras discutía con Cassel sobre los preparativos para el esperado paseo en bote, Qian, que había estado escuchando desde las sombras del salón, intervino con una confianza tranquila. Todo estaba resuelto, dijo, pues él mismo se había encargado de preparar hasta el último detalle
incluyendo el lugar y la comida para el picnic. Seriel lo miró, sorprendida y agradecida, una calidez especial coloreando sus palabras cuando mencionó lo ansiosa que estaba por pasar tiempo precioso, juntos como familia. Aunque su expresión permanecía serena, Kian no pudo evitar que un leve rubor asomara en su rostro. Había deseado este momento tanto como ella, aunque no estaba acostumbrado a recibir agradecimientos tan sinceros de su esposa. Días más tarde, el sol finalmente apareció con fuerza, despejando las nubes que habían oscurecido el cielo durante la semana. La brisa suave prometía un día perfecto. Seriel, emocionada, salió al jardín buscando a Cassel. El niño, lleno de energía, corría entre las flores mientras Kian permanecía junto a la puerta, observándola con una mirada que lo decía todo. El vestido que ella había elegido, sencillo pero elegante, parecía resplandecer bajo la luz del sol. Había algo en su porte que lo desarmaba. Cuando finalmente llegó a su lado, Kian no pudo evitar hacer un comentario que la dejó sin palabras. Su preocupación, disfrazada de coquetería, la sorprendió. Aunque su tono era suave, sus palabras sugerían que debía tener cuidado con la exposición al sol, ofreciendo aplicar protector solar más tarde si era necesario. Seriel se sonrojó de inmediato, el calor subiendo a sus mejillas mientras intentaba procesar lo inesperado de la propuesta. Kian, que claramente disfrutaba de su reacción, inclinó ligeramente la cabeza, sugiriendo con un tono divertido que también podría cargarla en brazos si temía cansarse. El comentario, tan juguetón como directo, la dejó aturdida, pero antes de que pudiera responder, Cassel intervino con un leve destello de celos, exigiendo que dejaran de hablar y se dirigieran al lago. El lago resultó ser aún más hermoso de lo que Seriel había imaginado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el vasto y tranquilo espejo de agua rodeado de árboles frondosos y flores silvestres. Incluso Cassel, que solía ser más reservado, no pudo ocultar su asombro. Kian, complacido por sus reacciones, confesó que había soñado con traerla allí desde hacía mucho tiempo. Era un lugar que guardaba un significado especial para él. Y ahora, con ella y su hijo, finalmente podía cumplir esa vieja promesa. Sus palabras, tan sinceras como inesperadas, hicieron que el corazón de Seriel latiera con fuerza. Había algo en la forma en que sonreía, tan llena de satisfacción y calidez, que hacía imposible que ella apartara la mirada. El paseo en bote transcurrió con una serenidad casi mágica. La superficie del lago era un lienzo perfecto, reflejando el azul del cielo y las siluetas de los árboles que los rodeaban. Cassel, sentado entre sus padres, se divertía observando el agua mientras ellos disfrutaban de su compañía. Pero de repente, Seriel sintió un vacío incómodo. Sus manos se movieron instintivamente, buscando algo que sabía que debía estar allí. Con una punzada de alarma se dio cuenta de que había olvidado la comida preparada para el picnic. El deseo de volver a la orilla para buscarla surgió de inmediato, pero antes de que pudiera proponerlo, Kian, que había estado observándola con atención, rompió su silencio con una sonrisa. Sus palabras, cargadas de una mezcla de ternura y diversión, hicieron eco en su mente. Todavía eres tan descuidada. La frase la detuvo en seco. Por un instante, su mente retrocedió en el tiempo, como si esas mismas palabras hubieran resonado antes, en un lugar y momento distinto. Las imágenes eran borrosas, pero casi podía sentir la calidez de una mano ayudándola a levantarse del suelo, el eco de risas jóvenes, y un rostro que ahora parecía el del hombre frente a ella. Sacudió ligeramente la cabeza volviendo al presente. ¿Habré escuchado eso antes?, se preguntó, pero decidió no insistir. No quería arruinar el ambiente que habían construido con tanto esfuerzo. En cambio, con una expresión de falsa indignación, cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro teatral dándole a entender que no podía creer que no le importara nada que ella hubiese preparado la comida para ese momento tan especial. Las palabras hicieron que Kian frunciera ligeramente el ceño. Había un brillo en los ojos de Seriel que él reconocía como parte de su característico sentido del humor.
pero no pudo evitar sentir una punzada de culpa. A punto estuvo de decir que eso no era verdad, pero antes de que pudiera decir algo, Seriel lo interrumpió, dejando que una sonrisa traviesa se dibujara en sus labios. Te perdonaré, pero solo si nos llevas a comer algo delicioso. El peso en el pecho de Kian desapareció al instante, sustituido por una sonrisa amplia y genuina. Era una expresión tan sincera que incluso Seriel, que intentaba mantener su fachada de molestia, sintió que el calor subía a sus mejillas. Por supuesto, haré lo que tú quieras, respondió él mirándola con una mezcla de ternura y diversión. La calidez en su voz y la facilidad con la que aceptó su castigo hicieron que Seriel bajara la mirada, sintiéndose más feliz de lo que quería admitir. El bote continuó su camino, y aunque el olvido de la comida podía haber arruinado el día, terminó siendo una excusa perfecta para que la familia compartiera más risas, palabras y pequeños momentos llenos de complicidad. El restaurante al que llegaron era acogedor, con una atmósfera cálida que contrastaba con la frescura del lago que habían dejado atrás. Seriel, aún algo avergonzada por el incidente con la comida en el bote, aprovechó el momento para disculparse con Castle. Le explicó que el paseo había sido más corto de lo planeado y que no había salido como ella esperaba. Sin embargo, para su sorpresa, Castle negó rápidamente que aquello fuera un problema. Con una sonrisa que reflejaba su sinceridad, el niño afirmó que se había divertido mucho. Habló del agua cristalina, del viento fresco que acariciaba su rostro y, sobre todo, de lo mucho que había disfrutado charlar con ella. Incluso sugirió que la próxima vez podrían explorar otro lugar juntos. Las palabras de Castle emocionaron profundamente a Seriel. Había algo en su tono tan dulce y natural que derritió su corazón. Cuando el niño empujó suavemente un plato hacia ella, y con una expresión adorable y refinada, dijo: «Madre, prueba esto». Ella no pudo evitar quedar encantada. Castle era, sin duda, una mezcla perfecta de inocencia y ternura, algo que hacía que cada pequeño gesto suyo pareciera extraordinario. Mientras Seriel disfrutaba del momento con su hijo, Kian, que había permanecido en silencio observando la escena, no pudo evitar sentirse invadido por una sensación incómoda. Aunque su rostro mantenía la compostura, la ligera rigidez en su postura delataba su pequeño ataque de celos. Castle recibía toda la atención de Seriel, incluso cuando ella le daba pequeños bocados de su plato, y él, por primera vez en mucho tiempo, deseaba ser el receptor de esas atenciones. Como si pudiera sentir sus pensamientos, Seriel, siempre perceptiva, giró hacia Kian con una chispa de diversión en sus ojos. Tomando su cuchara, la llenó con un poco de su comida y en un gesto juguetón pero cargado de intención, se la ofreció al duque. La expresión de Kian pasó de la sorpresa al desconcierto en un instante. Por un momento, parecía debatir entre mantener su dignidad o aceptar el gesto, pero cuando finalmente inclinó la cabeza para probar lo que le ofrecía, su rostro se tiñó de un leve rubor. La calidez del gesto, tan simple pero tan íntimo, hizo que el corazón de Kian latiera con fuerza. No podía recordar la última vez que alguien lo había hecho sentir tan vulnerable y al mismo tiempo tan feliz. Seriel, al notar su reacción, sonrió con una mezcla de ternura y diversión, mientras Castle observaba la escena con curiosidad, sin comprender del todo por qué su padre parecía tan torpe en ese momento. El resto del día transcurrió entre risas y conversaciones ligeras, con una complicidad que solo se fortalecía con cada instante compartido. Cuando llegó la hora de regresar, subieron al carruaje con una sensación de plenitud que parecía envolverlos a los tres. Mientras las ruedas del carruaje crujían suavemente contra el camino, Kian, apoyado en el respaldo de su asiento y con Castle acurrucado en su regazo, prometió con firmeza que habría más días como aquel. La calidez en su voz y la expresión tranquila en su rostro aseguraron a Seriel que hablaba en serio. Con una sonrisa tranquila, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su vida estaba exactamente donde debía estar,
entre risas, familia y momentos sencillos, pero invaluables. El carruaje se detuvo frente al palacio y el cansancio del día comenzó a hacerse evidente. Seriel, aún con Castle recostado en su regazo, lo observó con ternura mientras intentaba decidir si debía llevarlo a dormir con ella esa noche. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, el niño abrió los ojos y con un suave movimiento se incorporó. Con una expresión decidida, rechazó la oferta de dormir con ella, diciendo que tenía un trato con su padre. La mención de un trato la desconcertó y su curiosidad aumentó al ver cómo Kian, desde la sombra del carruaje, intercambiaba una mirada cómplice con su hijo. Seriel no pudo evitar preguntar a qué se referían, pero ninguno soltó prenda. Castle, con una sonrisa traviesa, le dio un beso en la mejilla antes de correr hacia su habitación, dejando a su madre entre la intriga y la ternura. Cuando finalmente llegó a su propia habitación, Seriel sintió una ligera tensión en el aire. Kian estaba allí, esperándola, aunque parecía más nervioso de lo habitual. Se quitó el abrigo con movimientos algo torpes, y cuando ella tocó suavemente su mano para tomarlo de la muñeca, notó que le temblaban los dedos. La expresión de Kian se endureció ligeramente, como si intentara ocultar su incomodidad, pero Seriel decidió ignorarlo. Buscando romper el hielo, le preguntó con suavidad qué le había parecido el día que habían pasado juntos. La pregunta pareció desarmarlo. Su rostro se relajó y un leve rubor apareció en sus mejillas mientras confesaba que había sido uno de los días más felices que podía recordar. Comentó que había disfrutado especialmente al ver a ella y a Castle sonreír tanto, y añadió con orgullo que cumplir aquella vieja promesa le había traído una paz inesperada. Las palabras hicieron que algo en la mente de Seriel se encendiera. Un recuerdo, enterrado bajo capas de tiempo y emociones, emergió con fuerza. En su mente se vio a sí misma, más joven, llorando desconsoladamente en un rincón de su habitación. Su corazón estaba hecho pedazos mientras gritaba al vacío que no volvería a creer en ninguna de las promesas de Kian. La imagen era vívida, sus puños cerrados, sus lágrimas cayendo sin control, y las palabras que repetía como un mantra. No merezco ser feliz a su lado, debo hacer que me odie. Es la única manera de dejar de amarlo. El dolor en su pecho, en ese recuerdo era casi tangible, y Seriel, de vuelta en el presente, sintió cómo el aire parecía abandonarla. Había algo importante en ese momento, algo que explicaba por qué su relación con Kian había tomado el rumbo que tomó. Pero, ¿qué había pasado para que ella llegara a tal extremo? Kian, notando su expresión perdida, dio un paso hacia ella, preocupado. Seriel, intentando reponerse, le lanzó una pregunta que llevaba tiempo queriendo formular. ¿Por qué me amas tan ciegamente? Preguntó con una mezcla de incredulidad y confusión en su voz. Kian no respondió de inmediato. La intensidad de su mirada la hizo sentirse expuesta, como si él pudiera leer cada rincón de su alma. Finalmente, habló con un tono que a la vez firme y lleno de emoción. Porque siempre te he amado, desde el principio. La primera vez que vi tu sonrisa, supe que no podría amar a nadie más. Las palabras, dichas con tanta sinceridad, la dejaron sin aliento, pero a pesar de la calidez que le provocaban, había algo que no encajaba en su mente. Pero te traté tan mal. Su voz se quebró ligeramente. No entiendo cómo puedes amarme después de todo. Kian bajó la mirada un momento, como si recordara algo doloroso, antes de alzarla de nuevo para mirarla directamente. Seriel, aprovechando la oportunidad, formuló la pregunta que realmente necesitaba respuestas. ¿Por qué empecé a tratarte mal? Inquirió con los ojos fijos en los de él. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. La respuesta que ella buscaba parecía estar en el rostro de Kian. Pero éste, como si estuviera decidiendo si revelarla o no, guardó silencio un momento más antes de dar un paso hacia ella. La tensión que emanaba de Kian era palpable. A pesar de que sus manos temblaban ligeramente,
Él sostuvo la mirada de Seriel con una mezcla de determinación y nerviosismo. Con voz baja, casi como si temiera romper algo precioso, confesó: Quiero seguir siendo egoísta, Seriel. No quiero contarte la verdad, no si eso significa arruinar la felicidad que hemos construido ahora. No quiero hacerte daño. Las palabras calaron en Seriel, pero en lugar de sentirse frustrada, sintió una profunda compasión. Su corazón, que antes estaba cargado de preguntas, ahora se llenó de ternura. Sin decir nada, dio un paso hacia él, tomó su rostro entre sus manos y le dio un beso suave en los labios. Te quiero mucho, Kian. Nada cambiará eso. Su voz era firme, pero dulce, como una promesa inquebrantable. Kian la miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Por un instante, parecía estar luchando con algo dentro de sí mismo, pero finalmente sus labios se curvaron en una sonrisa tímida. ¿Puedo devolverte el beso? Preguntó, como un niño que pide permiso para algo que anhela profundamente. Seriel soltó una ligera risa, juguetona. Por supuesto. Y así, entre besos y risas, la noche pasó como un suspiro, envolviéndolos en un calor que hacía tiempo no sentían. A la mañana siguiente, Seriel despertó con una determinación renovada. Aunque la noche anterior había sido un bálsamo para su alma, las preguntas seguían rondando en su mente. Aprovechando el momento, volvió a intentar preguntar a Kian sobre su pasado, sobre lo que realmente había ocurrido entre ellos. Sin embargo, él esquivó la pregunta con una destreza casi ensayada, diciendo que tenía mucho trabajo por atender. Aunque su tono era amable, Seriel pudo percibir la barrera que él estaba levantando. Más tarde, intentó obtener respuestas de los sirvientes. Sin embargo, todos parecían haber recibido órdenes claras de ser discretos. Sus respuestas eran evasivas, y su actitud dejaba claro que no iban a traicionar la confianza del duque. Pero Seriel no era alguien que se rindiera fácilmente. Esa tarde, mientras estaba en su estudio, recordó a una vieja amiga, la marquesa, alguien cercana y siempre dispuesta a escuchar. Decidió invitarla al palacio, aprovechando la oportunidad para que su hijo, Radius, pudiera jugar con Castle. Al mismo tiempo, tenía la intención de usar ese encuentro para intentar obtener alguna información. Envió la invitación rápidamente, asegurándose de que todo estuviera preparado para recibir a la marquesa con la calidez y hospitalidad que se esperaba de ella. Mientras observaba a Castle jugar en el jardín desde la ventana, sintió una chispa de esperanza. Si Kian y los sirvientes se negaban a hablar, tal vez su amiga podría ofrecerle alguna pista. Después de todo, alguien debía saber qué ocurrió en su pasado, y Seriel estaba más decidida que nunca a descubrirlo. La fiesta en la mansión de la duquesa estaba a punto de comenzar, y el ambiente ya vibraba con la expectación. Castle, vestido con un impecable traje, no podía contener su emoción. No era la fiesta lo que lo entusiasmaba, sino la oportunidad de reencontrarse con su amigo Radius después de tanto tiempo. La posibilidad de compartir confidencias y risas nuevamente lo hacía sonreír para sí mismo mientras caminaba entre los criados que se apresuraban con las últimas preparaciones. Seriel, la anfitriona y verdadera arquitecta de aquel esplendor, estaba envuelta en una conversación que la dejó completamente desconcertada. Frente a la marquesa, con una copa de vino en la mano y una sonrisa perfectamente ensayada en los labios, escuchó algo que la hizo parpadear varias veces, tratando de procesar lo que acababa de oír. La marquesa, sin siquiera bajar la voz, compartió una historia que resonó profundamente en Seriel. Su amiga Tila se encontraba en un estado lamentable de salud. La vizcondesa, madre de Quirenia, había sufrido una enfermedad conocida como la peste del ópero. Aunque curable si se trataba a tiempo, los rituales de purificación requerían sacerdotes que, además de ser escasos, cobraban sumas exorbitantes. La vizcondesa había abandonado el tratamiento, no por falta de esperanza, sino porque el costo era un obstáculo incluso para una familia de alto rango. Seriel se quedó estupefacta, pues tanto el nombre de Tila como de su hija Quirenia estaban en sus recuerdos
de cómo iban a ser su futuro inmediato, donde la muerte de la vizcondesa era inminente después del abandono de su tratamiento, con una pequeña Quirenia que apenas tenía 8 años. Es decir, apenas faltaba menos de un año para que se cumpliera este fatal desenlace. Aquella pérdida devastó al vizconde, quien, incapaz de lidiar con el dolor, se hundió en el alcoholismo. La imagen que se dibujó en la mente de Ceriel fue cruda. Un hombre que alguna vez había sido un pilar de su familia, ahora reducido a un espectro de lo que fue, pero lo que vino después fue aún más desgarrador. En su estado de vulnerabilidad, el vizconde fue víctima de un estafador sin escrúpulos que lo manipuló, llevándolo a acumular una deuda impensable. La tragedia se convirtió en un torbellino que arrasó con todo lo que la familia había construido. Las propiedades se vendieron, los sirvientes se marcharon, y la joven Quirenia quedó atrapada en el colapso de su hogar, como un castillo de naipes derrumbado por una ráfaga de infortunios. Ceriel no podía apartar la mirada de la marquesa mientras recordaba cómo el vizconde, consumido por la culpa, no soportó más el peso de sus errores y terminó quitándose la vida. Quirenia, apenas una adolescente, quedó sola, con una montaña de deudas a su nombre. Fue entonces cuando, por necesidad y desesperación, terminó como sirvienta en la mansión del futuro duque Cassel. El vínculo entre Cassel y Quirenia estaba sellado. A través de un giro del destino, Quirenia y Cassel se habían conocido en la mansión del duque. Para Cassel fue amor a primera vista, aunque la intensidad de sus sentimientos se debatía entre el romanticismo y una obsesión silenciosa que lo mantenía atento a cada movimiento de la joven. Cassel encontraba en Quirenia una mezcla irresistible de fragilidad y determinación. Ella, por su parte, mantenía una distancia prudente, consciente de que sus mundos estaban separados por barreras insuperables, además del comportamiento errático de Cassel. Sin embargo, cada vez que sus caminos se cruzaban, una tensión latente electrizaba el aire entre ellos. Mientras la historia de Quirenia se desarrollaba en su mente, Ceriel se debatía internamente. Su aguda inteligencia le decía que el destino de la joven estaba sellado a menos que alguien interviniera. ¿Pero cómo? ¿Qué poder tenía ella para deshacer un pasado tan sombrío? Pensó, tal vez, si lograba intervenir a tiempo, la familia de Quirenia no tendría que enfrentarse al colapso total. Pero el tiempo no estaba de su lado, y cada segundo perdido hacía que la historia pareciera más inamovible. Ceriel sabía que el tratamiento convencional para la peste del ópero era costoso y difícil de conseguir. Sin embargo, poseía un conocimiento que podría cambiar el curso de los acontecimientos. En sus años de estudio y curiosidad insaciable, había descubierto un método alternativo, una cura poco conocida y no ampliamente aceptada en los círculos médicos tradicionales. El peso del destino de la vizcondesa recaía ahora en sus manos. Era consciente de que su intervención podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el colapso y la estabilidad de una familia que ya había enfrentado demasiadas desgracias. Con esto en mente, Ceriel elevó la vista hacia la señora Fenel. La marquesa, siempre dispuesta a escuchar, arqueó una ceja con curiosidad. Señora Fenel, quisiera proponer algo. ¿Le parecería bien si la acompaño a visitar a la vizcondesa? He estado reflexionando sobre su situación y creo que sería prudente revisar su salud personalmente. Quizás podamos ofrecerle algo de apoyo o encontrar una solución. La señora Fenel frunció ligeramente el ceño, no por desconfianza, sino por sorpresa ante la propuesta directa de Ceriel. Después de un breve momento, una sonrisa suave apareció en su rostro. Eres una mujer noble, Ceriel. No esperaba menos de ti. Claro que te acompañaré. Estoy segura de que tu preocupación será bien recibida. Ceriel asintió, agradecida por la respuesta positiva. Sin perder tiempo, Fenel añadió: Enviaré una carta a la vizcondesa para coordinar nuestra visita. Conociéndola, estoy segura de que no rechazará la oportunidad de recibir ayuda. Mientras Ceriel y la señora Fenel ultimaban los detalles de la próxima visita a la vizcondesa, un pensamiento la golpeó con fuerza, haciéndola fruncir ligeramente el ceño. Había algo que había estado relegando al fondo de su mente,
algo que ahora le pareció urgente abordar. Con una mezcla de vacilación y firmeza, Seriel se giró hacia Fennel, dejando escapar un suspiro apenas audible antes de hablar. Señora Fennel, hay algo más que me gustaría discutir con usted. Comenzó, sus palabras cuidadosamente medidas. Sé que puede parecer trivial en comparación con lo que acabamos de hablar, pero... Fennel ladeó la cabeza, intrigada. Seriel dudó por un instante, pero finalmente dejó salir lo que llevaba días rondando en su mente. Me preocupa que puedan estar circulando rumores extraños sobre mí. Ya sabe que no suelo asistir a muchas reuniones sociales, ni interactúo demasiado con otras damas del círculo. Por ello, no puedo evitar preguntarme qué clase de ideas podrían haberse formado sobre mí en mi ausencia. Querida, no deberías preocuparte tanto por esas cosas. En mi experiencia, la mayoría de los rumores que corren entre las damas no son más que producto de la envidia. Su voz era serena, con un tono maternal, que buscaba aliviar cualquier inquietud. ¿Envidia? Repitió Seriel, levantando las cejas con un aire de incredulidad. Por supuesto. Respondió Fennel, con una sonrisa afable. Eres hermosa, inteligente y estás casada con el duque, un hombre que claramente te adora. Es natural que algunas mujeres deseen estar en tu lugar. La palabra envidia resonó en la mente de Seriel, dejándola algo desconcertada. No podía comprender por qué alguien sentiría celos de ella. Aunque su vida parecía perfecta desde fuera, sabía que estaba lejos de ser tan sencilla como Fennel la describía. Fennel soltó una suave risa antes de responder con un brillo divertido en los ojos. Querida, ¿acaso no ves lo que tienes? Eres el centro de una historia romántica que muchas solo pueden soñar. ¿Una historia romántica? La incredulidad de Seriel era evidente. Fennel la sintió con entusiasmo. Claro que sí. El duque ha estado enamorado de ti desde que eran jóvenes. ¿No recuerdas cómo demostró su amor antes de la boda? Pagó toda la deuda de tu familia sin pensarlo 2 veces. Quiero quedarme contigo y no me importan los demás. Repitió Fennel con un suspiro teatral, recordando aquellas palabras pronunciadas por el duque el día de su boda. La frase resonó en los oídos de Seriel, al igual que en todos los presentes aquel día. Aquella frase, pronunciada con tanta sinceridad, había sido una declaración que marcó no solo su matrimonio, sino también su percepción del amor. Mientras Fennel continuaba hablando, evocando los momentos más entrañables de su historia con el duque, Seriel sintió que su inquietud comenzaba a disiparse. No parecía haber ningún rumor malintencionado que amenazara su reputación, solo un eco de admiración, y quizá, como Fennel había señalado, algo de envidia entre las demás damas. Con un suspiro suave, Seriel dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Fennel, percibiendo el cambio en su ánimo, añadió con tono juguetón: Ahora que estás más tranquila, ¿por qué no presumes un poco más de tu marido y tu adorable hijo? No todas pueden decir que viven un amor tan apasionado como el tuyo. Seriel rió suavemente ante la sugerencia. La señora Fennel siempre tenía una manera particular de animarla. Movida por el ambiente cálido y el deseo de presumir un poco, Seriel se levantó con gracia y sacó con cuidado unos álbumes de fotografías. Sus dedos recorrieron las tapas de cuero decoradas con pequeños grabados dorados antes de abrirlas. Cada página estaba llena de momentos preciosos. Castle sosteniendo un arco más grande que él cuando era pequeño, su primera sonrisa frente a la cámara, e incluso el rostro tierno y cansado del duque acunándolo después de una larga jornada. Pero de pronto, un golpe fuerte en la puerta la hizo levantar la cabeza de inmediato. El sonido resonó en el salón, rompiendo la calma del momento. Seriel se preguntaba qué ocurría dejando los álbumes a un lado, mientras su postura cambiaba. La puerta se abrió para revelar a 2 hombres vestidos con uniformes que, aunque formales, no podían ocultar la preocupación en sus rostros. Inclinándose ligeramente, les comentaron a Seriel que había ocurrido un incidente en el campo de entrenamiento. El joven maestro Cardicel y el joven maestro Fennel habían estado entrenando sin supervisión y habían causado un desastre. Las armas están esparcidas, algunos equipos dañados y, bueno, el área
estaba completamente fuera de control y habían venido a pedir su ayuda para resolver la situación. Sheriel llegó apresuradamente al campo de entrenamiento, su corazón martillando en su pecho como si quisiera salir. El escenario ante ella era un caos absoluto. El suelo estaba cubierto de cenizas, el aire olía a quemado, y pequeñas brasas chisporroteaban aún en algunos rincones. En medio de todo ese desastre, Castle permanecía inmóvil, con los ojos abiertos como platos y una expresión que mezclaba terror y arrepentimiento. Miraba alrededor, como si no pudiera creer el alcance de lo que había sucedido. Su pequeño cuerpo temblaba levemente, sus manos apretadas en puños, y Sheriel no necesitaba palabras para entender lo que había pasado. Apenas lo alcanzó, se inclinó para inspeccionarlo, buscando con desesperación cualquier signo de daño en su cuerpo. Cuando lo encontró ileso, suspiró profundamente, pero su alivio fue breve. Al comprender lo ocurrido, la ira maternal la invadió, aunque el miedo seguía entrelazado en cada palabra. ¡Castle! Exclamó con firmeza, clavando sus ojos en los de su hijo. ¿Cómo pudiste ser tan imprudente? ¿Qué hubiera pasado si te hubieras hecho daño? Castle, con los ojos vidriosos, balbuceó disculpas torpes mientras intentaba explicar lo ocurrido. Se retorcía las manos y su mirada se deslizaba al suelo, claramente avergonzado. No quería que nada malo pasara. Madre, solo estaba mostrando mis habilidades a Radius, murmuró en voz baja, apenas audible. La verdad salió a la luz con retazos entrecortados. Radius había desafiado el orgullo de Castle al mencionar que la familia de Sheriel no era tan fuerte como afirmaban los rumores. Picado por el comentario, Castle había decidido demostrar sus habilidades con una demostración exagerada de su control sobre el fuego, pero las cosas habían salido terriblemente mal. Sheriel suspiró profundamente, sus ojos mostrando una mezcla de exasperación y ternura mientras veía a su hijo, quien claramente estaba lleno de arrepentimiento. Castle, no importa cuánto intentes disculparte ahora, esta vez no puedo dejarlo pasar, declaró con un tono firme. Sus palabras eran como el trueno después del relámpago, fuertes, pero necesarias. El pequeño asintió rápidamente, bajando la cabeza en señal de aceptación. Sube a tu habitación, ahora mismo, le ordenó Sheriel, su voz dejando claro que no admitía réplica. Cámbiate de ropa y prepárate, porque tendremos una conversación muy seria más tarde. Castle no dijo nada más. Con los hombros encorvados y la cabeza gacha, caminó hacia la mansión. Cada paso resonaba con el peso de la culpa y el temor, mientras Sheriel lo seguía con la mirada, asegurándose de que obedeciera. Cuando finalmente desapareció de su vista, Sheriel volvió su atención hacia la señora Fennell, quien en ese momento reprendía con dureza a su propio hijo. La mujer se detuvo al percatarse de la presencia de Sheriel y de inmediato se acercó, sus ojos reflejando preocupación y vergüenza. Lady Fennell se lamentó profundamente del comportamiento de Radius. Se disculpó mucho por todos los problemas que habían causado, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Sheriel, aunque aún sentía la tensión en sus hombros, suavizó su expresión y le dedicó una sonrisa tranquila. No hay necesidad de disculparse tanto, señora Fennell. Los niños son así. A veces, sus juegos pueden salirse de control, dijo, su tono calmado y conciliador. Pero por dentro, Sheriel no podía evitar reflexionar sobre lo ocurrido. Aunque las palabras habían sido amables, en su corazón sabía que esta no era solo una travesura infantil. Era una señal de que Castle estaba empezando a experimentar el peso del orgullo y las expectativas que venían con ser parte de su linaje. Mientras regresaba a la mansión, Sheriel sintió una oleada de determinación. Sabía que debía encontrar una manera de enseñar a Castle a controlar no solo sus habilidades, sino también sus emociones, porque un día el mundo no sería tan indulgente como lo había sido hoy. Cuando Daisy, que había estado atendiendo otros asuntos, entró con un aire calmado junto con los dos pequeños niños ya cambiados con ropa limpia. Lady Sheriel, traje a los jóvenes maestros. Afortunadamente, ninguno salió herido. Castle y Radius se presentaron ante sus madres con expresiones de arrepentimiento y murmullos de disculpas. Sin embargo, cuando llegó el momento de disculparse entre ellos,
El ambiente cambió. Lo que empezó como una formalidad pronto se convirtió en un intercambio de frases mordaces, lanzadas con una mezcla de desafío y complicidad. Si no hubiera sido tan arrogante, esto no habría pasado. Espetó Radius. ¿Y tú qué? Solo querías presumir porque sabes que no puedes vencerme. Respondió Castle con una sonrisa burlona. Sheriel los observaba con incredulidad, mientras la señora Fennell se cubría el rostro con una mano. ¿Se llevan bien o mal? Murmuró Sheriel, girándose hacia la marquesa en busca de apoyo. La mujer rió con suavidad y negó con la cabeza. Es una amistad peculiar, con una pizca de rivalidad, pero nada de qué preocuparse. Créeme, en el fondo se llevan bien. Esa noche, mientras preparaba a Castle para dormir, él le pidió a Sheriel que le contara un cuento. Aunque el día había sido largo, ella no pudo negarse. Mientras su voz llenaba la habitación con historias de reinos lejanos y héroes valientes, Castle, con su curiosidad infantil, la interrumpió de repente. Mamá, ¿amas a papá? La pregunta de Castle resonó en el aire como un trueno inesperado, rompiendo la calma de la habitación. Sheriel sintió cómo su corazón daba un vuelco y el aliento se le atascaba en la garganta. Su mirada se fijó en los grandes ojos de su hijo, llenos de una inocente curiosidad que contrastaba con el torbellino de emociones que acababa de desatar en ella. El calor comenzó a extenderse por su rostro, tiñendo sus mejillas de un carmesí intenso, mientras en su mente brotaban preguntas sin cesar. ¿Por qué pregunta eso ahora? ¿Qué debería decirle? Pero más allá de las dudas, una verdad latente empezó a cobrar fuerza dentro de ella. Sheriel se llevó una mano al pecho intentando calmar el frenético ritmo de su corazón. Los recuerdos de Kian surgieron como una avalancha. Sus sonrisas fugaces, las palabras gentiles que le dedicaba, los momentos en los que sus miradas se cruzaban, y él parecía verla como nadie más lo hacía. Cada detalle, por pequeño que fuera, se había grabado en su alma. ¿Cómo es posible que simplemente pensar en él haga que me sienta así? La intensidad de sus emociones era abrumadora, un fuego que no podía ignorar. Si esto no es amor, entonces, ¿qué es? Pensó admitiendo su derrota. Tomó aire con fuerza, intentando reunir el valor que necesitaba para responder. Castle la miraba con expectación. Sí, Castle. Mamá ama a papá. La afirmación salió en un susurro, pero su voz estaba cargada de una calidez y una sinceridad que solo una madre podía ofrecer. Decirlo en voz alta era como liberar un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Una sensación de paz la invadió, como si finalmente hubiera aceptado algo que siempre había sabido en lo más profundo de su ser. Sin embargo, apenas unos segundos después, un leve nudo de tristeza se formó en su pecho. Él no me ama a mí, pensó con amargura. Ama a la Sheriel del pasado, no a quien soy ahora. La realidad de su situación le dolía, pero también encendía una chispa de determinación en su interior. Pero yo lo amo, por lo que es, por lo que ha hecho por mí y por Castle. Y no importa cuánto tenga que luchar, no me rendiré. En ese momento, una voz grave y familiar rompió el silencio. Vaya, parece que están leyendo un cuento muy interesante. Sheriel dio un brinco, girándose rápidamente. Allí estaba Kian, justo detrás del sofá, apoyado con una elegancia casual, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de curiosidad y diversión. ¿Desde cuándo estás aquí? Exclamó, llevándose una mano al pecho. Podrías hacer algo de ruido antes de entrar, ¿sabes? Kian esbozó una leve sonrisa, esa que siempre parecía esconder un secreto. Sheriel sintió como el calor regresaba a sus mejillas. Cuando escuchó, la idea de que Kian hubiera oído su confesión la dejó momentáneamente paralizada. Su mente corría en círculos, buscando una explicación, cualquier cosa que pudiera minimizar lo ocurrido. Pero Kian no le dio tiempo para responder. Castle, Dijo, cambiando de tono al dirigirse a su hijo. es hora de que hablemos sobre lo que pasó hoy con Radius. El pequeño miró a su padre con resignación, pero sin protestar. Aunque sabía lo que le esperaba, había algo en su postura que reflejaba un inicio de madurez. Kian, sorprendido por la actitud de su hijo, se inclinó y lo levantó en brazos con facilidad. Vamos, jovencito,
Es hora de aprender una lección. Antes de salir de la habitación, Kian se detuvo en el umbral. Su mirada se cruzó con la de Cheryl, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Había algo en sus ojos, una chispa de picardía mezclada con una profundidad que parecía leer hasta los rincones más ocultos de su alma. Cuando nos veamos después, antes de que termine la noche, Dijo con una sonrisa confiada. tendrás mi respuesta ante tu confesión. Su tono era desenfadado, pero cargado de promesas. Con esas palabras, giró sobre sus talones y desapareció por el pasillo, dejando a Cheryl completamente aturdida. Ella permaneció inmóvil, sintiendo cómo sus mejillas ardían y su corazón latía desbocado. Su mente se llenó de preguntas. ¿Escuchó lo que dije? ¿A qué se refiere con su respuesta? Cuando finalmente recuperó el sentido, Cheryl apretó los puños con fuerza y dejó escapar un suspiro tembloroso. Su pecho aún palpitaba con el eco de la declaración de Kian, y no podía evitar sentir que algo importante estaba a punto de cambiar entre ellos. El verano había llegado con su sol abrasador, iluminando el mundo con una calidez que parecía eterna. Pero Cheryl sabía que el invierno se acercaba, implacable, trayendo consigo algo más, una cita ineludible. La frase resonaba en su mente como un eco distante. Ya no queda mucho tiempo para nuestro encuentro. ¿Estás lista? La voz en sus sueños era suave, casi como el roce de una pluma, pero cargada de una urgencia que le erizó la piel. De repente, sus ojos se abrieron de golpe. Un jadeo escapó de sus labios, mientras su respiración errática llenaba el silencio de la habitación. ¿Un sueño? ¿O era algo más? Las imágenes se deslizaban por su mente como agua entre los dedos, imposibles de retener. ¿Quién soy? ¿Quién era ella? La pregunta se repetía una y otra vez, hasta que una sensación cálida sobre su frente la sacó de su ensimismamiento. Levantó la vista y lo vio a él. Kian estaba sentado a su lado, su mirada oscura llena de preocupación. Su voz, baja pero firme, rompió el silencio. «Estás ardiendo», dijo mientras ajustaba la manta sobre sus hombros. Cheryl cerró los ojos por un instante, dejando que su toque la calmara. Pero las imágenes del sueño seguían acechándola. Sus labios se movieron casi por instinto. Tuve pesadillas. Susurró con una voz temblorosa. Su mirada buscó la suya como si él pudiera ofrecerle las respuestas que tanto necesitaba. Ella en su corazón sabía que aquel sueño no era solo una pesadilla, era un aviso. Algo estaba por suceder y el tiempo corría en su contra. Necesitaba respuestas y rápido. Por favor, cuéntame algo del pasado, algo sobre nosotros. Siento que estoy olvidando cosas importantes y no quiero seguir confundida. Kian permaneció en silencio, su mirada perdida, como si estuviera buscando las palabras adecuadas en lo más profundo de sus recuerdos. Finalmente, suspiró con un leve dejo de resignación, como quien decide desenterrar un tesoro que había mantenido oculto demasiado tiempo. Su voz, suave y cargada de nostalgia, rompió el silencio. «Cuando nos conocimos, los dos éramos solo unos niños», comenzó, y cada palabra parecía envolver la habitación con la calidez de un recuerdo lejano. «Venías tomada de la mano de la condesa, tan pequeña y delicada que parecías una muñeca de porcelana». Hizo una pausa, su mirada vagando como si pudiera ver a aquella Cheryl de antaño, caminando hacia él. «Aún recuerdo el momento exacto en que llegaste al ducado. Era la primera vez que íbamos a presentarnos, y tú estabas tan nerviosa que apenas levantabas la vista del suelo. Caminabas con pasos inseguros y, de repente, tropezaste». Una sonrisa traviesa cruzó su rostro al revivir ese instante. Me reí, no pude evitarlo, pero cuando alzaste la vista... Hizo un gesto como si aún pudiera sentir el impacto de aquella mirada. Tus ojos me miraron con una mezcla de molestia y determinación que me dejó sin palabras. Kian hizo una pausa como si saboreara el peso de aquel recuerdo antes de continuar. En aquel entonces pensé que eras solo una niña despistada, siempre con la cabeza en las nubes y un carácter que no pasaba desapercibido. Me convencí de que esa sería la única vez que nos veríamos.
que tu visita era algo casual, sin importancia. Su voz bajó ligeramente, cargada de emociones más profundas. Pero estaba equivocado. Para mi sorpresa, tus visitas comenzaron a volverse más frecuentes, tanto que pronto se convirtieron en algo que esperaba con ansias. Al principio no entendía por qué. Éramos de la misma edad, así que pasábamos horas juntos, perdiéndonos en conversaciones o en pequeñas aventuras por los jardines. Qian sonrió, aunque había algo melancólico en su expresión. Recuerdo cómo solías interrumpir mi tiempo, siempre apareciendo cuando menos lo esperaba. Cualquier otro habría considerado eso una molestia, pero contigo era diferente. Tu presencia llenaba el día de una manera que no podía explicar. Su mirada se suavizó, como si los recuerdos lo envolvieran en un cálido abrazo. Al principio, pensé que solo eras una niña frágil, alguien que necesitaba protección. Pero mientras más tiempo pasaba contigo, más me daba cuenta de que dentro de esa apariencia delicada se escondía una fuerza que me fascinaba. Era como si, detrás de cada sonrisa y cada mirada, hubiese un carácter tan firme y decidido que no podía ignorar. Hizo una pausa, esta vez más larga, como si las palabras que estaban por venir fueran un secreto que había guardado durante años. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a enamorarme de ti. No fue algo repentino ni dramático. Fue como el amanecer, lento pero inevitable. Tu presencia llenó un espacio en mi corazón que ni siquiera sabía que estaba vacío. Qian se detuvo, su voz apagándose como una llama que finalmente se extingue. Sus ojos buscaron los de Seriel, como si quisiera asegurarse de que ella entendiera cada palabra, cada emoción que había puesto en ese recuerdo. Seriel, murmuró, su tono apenas audible, pero cargado de significado. Tú siempre has sido más de lo que imaginé. Eso es lo único que deseo decirte ahora, exclamó Qian, su voz teñida de una sinceridad tan pura que no dejaba espacio para las dudas. Sin embargo, Seriel no pudo evitar mirarlo con una mezcla de sorpresa y leve molestia. Las palabras de Qian, aunque llenas de emoción, parecían esconder más de lo que revelaban. Con el ceño ligeramente fruncido y un brillo inquisitivo en sus ojos, respondió: ¿Cómo es posible? Qian, cuéntame un poco más. Su tono era firme, pero en su interior, la curiosidad y la confusión luchaban por tomar el control. Ella necesitaba saber más, entender qué era eso tan profundo que Qian había guardado por tanto tiempo. Qian suspiró, desviando la mirada por un momento como si buscara el valor para continuar. Cuando volvió a hablar, su voz era grave y cargada de emoción. Hace años hice una promesa. Una promesa a mí mismo. Sus palabras llenas de un peso que parecía venir de lo más profundo de su ser. Prometí que aunque la vida nos separara, encontraría la forma de verte otra vez. Volveríamos a pasar tiempo juntos, como lo hacíamos cuando éramos niños. Qian hizo una pausa, su expresión seria, mientras sus manos se cerraban en puños brevemente, como si estuviera reviviendo las frustraciones del pasado. Pero, continuó, con un deje de tristeza en su tono, la vida rara vez sigue el camino que uno espera. Por diversas razones, no pude cumplir esa promesa. No en su momento. Seriel lo observaba fijamente, cada palabra de Qian calando en lo más hondo de su corazón. Había algo en su tono, en su postura, que le hacía sentir que lo que él decía era más que un simple recuerdo, era una confesión. ¿Y ahora, después de todo lo que hemos pasado?, prosiguió Qian, con la mirada clavada en los ojos de Seriel. Después de verte aquí, contigo habiendo perdido tus recuerdos, siento que finalmente puedo cumplir esa promesa. Hizo una pausa, sus ojos llenos de una mezcla de ternura y determinación. Por eso, aún no quiero que los recuperes, dijo, su tono suave pero firme. Las palabras de Qian resonaron en la mente de Seriel, quien no pudo evitar sentirse desconcertada. Antes de que pudiera decir algo, él continuó. Sigues teniendo pesadillas, y me da miedo que en ellas encuentres los recuerdos que olvidaste y te lastimen más de lo que ya lo han hecho. El corazón de Seriel latía desbocado, sus emociones enredándose en una maraña de preguntas sin respuesta. Antes de que pudiera articular una palabra, Qian dio un paso hacia ella, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir su calidez. Es hora de que vayas a dormir, murmuró su voz, un susurro que se sintió como una caricia. No te preocupes, esta vez
Cuidaré de tus sueños. No serán pesadillas, sino algo hermoso. Una sonrisa cálida se dibujó en el rostro de Kian mientras levantaba una mano y rozaba suavemente la mejilla de Seriel. Me quedaré a tu lado. Añadió, su mirada reflejando una promesa que no necesitaba más palabras. Para que te sientas segura. Seriel, atrapada entre la intensidad de sus palabras y la calidez de su presencia, solo pudo asentir levemente. Y mientras Kian se acomodaba a su lado, el mundo exterior parecía desvanecerse, dejando solo a ambos envueltos en una burbuja de calma y promesas silenciosas. Han pasado 3 días desde el pequeño desacuerdo que había dejado a Seriel con el corazón inquieto. Estaba inmersa en sus pensamientos cuando de repente la puerta de su despacho se abrió de golpe. Castle irrumpió como un torbellino, lleno de energía, corriendo hacia ella con la típica espontaneidad que lo caracterizaba. Mamá. Exclamó sin aliento, su rostro lleno de una mezcla de preocupación y confusión. ¿Te peleaste con papá? Las palabras de su hijo atravesaron el pecho de Seriel como una punzada dolorosa. Un nudo se formó en su garganta, mientras una oleada de tristeza la invadía. Era verdad, Kian, después de su negativa a esclarecer sus preguntas, empezó a evadirla. Sus ojos, llenos de incertidumbre, miraban a Castle como si quisiera encontrar una respuesta que no tenía, sus emociones enredándose en una maraña de preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible que fuese tan perceptivo? Pero Seriel, tomando aire y recuperando su compostura, negó con la cabeza y, con voz tranquila pero firme, aseguró a su hijo que no era como él pensaba. Nunca discutirían por su culpa. Le dejó claro acariciando su cabeza con ternura para calmarlo. Castle, con una mirada curiosa y el ceño fruncido, se cruzó de brazos y preguntó con una inocente intriga cuál era el problema entonces. Seriel sonrió, aunque la preocupación seguía latiendo en su pecho, y trató de explicar de manera sencilla. Papá no quiere responder ciertas preguntas. Y eso fue lo que causó el malentendido entre nosotros. Castle, con su característico tono incrédulo, no podía creer que la pelea fuese por algo tan tonto. Daisy me dijo que están durmiendo en habitaciones separadas. Exclamó con tono de acusación, como si hubiera descubierto un gran secreto. Por eso él no se dio por vencido. Frunció el ceño y, con un puchero en el rostro, cruzó los brazos aún más fuerte. Seriel intentó tranquilizarlo, pero antes de que pudiera hacer nada, Castle, con la energía y la determinación de un niño, hizo un chasquido con los dedos como si diera una orden, y exclamó con entusiasmo. Ya terminé de hablar contigo, mamá, pero aún tengo algo que hacer. Seriel no tuvo tiempo de reaccionar antes de que un par de caballeros entraran en la habitación, sus pasos rápidos y decididos, como si supieran exactamente lo que debían hacer. En un abrir y cerrar de ojos, los caballeros levantaron la silla en la que ella estaba sentada, dejándola completamente sorprendida. Seriel sintió un terror repentino. ¡Castle, detén esto!, gritó desesperada, su voz llena de pánico mientras intentaba comprender qué estaba sucediendo. La tensión se palpaba en el aire, densa e incómoda, mientras Seriel seguía atónita ante las acciones de su hijo. Castle, con esa sonrisa traviesa que solo un niño con un espíritu tan inocente podría tener, parecía disfrutar de la situación, como si estuviera ejecutando una pequeña travesura, convencido de que hacía lo correcto. No. Respondió con total sinceridad. Mamá me pidió que me llevara bien con mis amigos, pero ¿y si mamá y papá pelean? Seriel se quedó paralizada, sin poder reaccionar ante lo que acababa de escuchar. ¿Qué estaba pasando? Su hijo, normalmente tan dulce y obediente, ahora parecía ser el líder de una conspiración que la dejaba completamente descolocada. ¿Cómo podía estar tan seguro de lo que hacía? Pero antes de que pudiera procesar el caos que se desataba a su alrededor, Castle, con una total seguridad infantil, dio la última orden. Que cuiden bien de mamá, exclamó señalando a uno de los caballeros. Seriel, incapaz de articular una palabra coherente, solo pudo tartamudear, sintiendo cómo el control de la situación se desvanecía ante sus ojos. Los caballeros, tan serios como siempre, tomaron la orden sin dudar, y aunque su trato con Seriel fue cuidadoso, ella se sentía totalmente fuera de lugar
atrapada en un juego que su hijo había creado sin que ella lo hubiera esperado. Con una mezcla de desconcierto y una creciente frustración, Zeriel se quedó allí, sin saber cómo detener el rumbo que su hijo había tomado. Así que esperó a que se desarrollara el plan de su hijo, el cual era llevarla, quisiera o no, ante su marido para que inevitablemente hablaran sobre el asunto. Más tarde, en la habitación, el silencio entre Zeriel y Kian era espeso, casi insoportable. Ninguno de los dos se atrevía a romperlo. El peso de las palabras no dichas flotando entre ellos como una nube oscura. Kian, como si no pudiera soportar la tensión, bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Finalmente, con la voz temblorosa, Kian rompió el silencio. Lo siento. Comenzó, su voz cargada de una sinceridad que llegó al corazón de Zeriel. He estado evitándote, y no quería que fuera así, pero yo no sabía cómo enfrentarlo. Las palabras de Kian golpearon el pecho de Zeriel con fuerza. Cada vez que él la había evitado, le había resultado extraño, doloroso, y ahora lo entendía. Él realmente la estaba evitando, intencionadamente. Una punzada de tristeza la invadió mientras se preguntaba por qué. Con la voz un poco temblorosa, decidió finalmente preguntar lo que había estado rondando en su mente. Kian, viendo la vulnerabilidad en su rostro, decidió ser honesto, aunque sabía que sus palabras podrían hacerle daño. No quería que recuperaras tus recuerdos. Cada vez que te veía, asustada por las pesadillas, pensé que habías recordado algo y eso me aterraba. No sabía cómo manejarlo. Las palabras de Kian dejaron a Zeriel sin aliento. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué tanto temor? ¿Qué era lo que él temía tanto de su pasado? Cada palabra de Kian, cada confesión, parecía desatar una ola de confusión y miedo en Zeriel. Sin embargo, algo más profundo se movía en su interior, algo que le decía que tal vez este era solo el comienzo de lo que realmente necesitaban enfrentar juntos. El aire entre ellos parecía haberse vuelto más ligero, pero aún así, Zeriel sabía que las palabras no siempre eran suficientes para transmitir lo que sentía en lo más profundo de su ser. En un esfuerzo por calmar la tensión que persistía, sonrió suavemente, mirando a Kian con una mezcla de dulzura y determinación. Sus ojos reflejaban la sinceridad de cada palabra que estaba por decir. No pienses que mi amor y mi sinceridad son solo una ilusión, dijo con firmeza, como si intentara romper las barreras que Kian había levantado entre ellos. La suavidad de su voz era un refugio, una promesa de que su relación era real y sólida. Con un gesto suave acarició el rostro de Kian, como si con ese simple toque pudiera transmitirle todo lo que las palabras no alcanzaban a explicar. Sus dedos recorrían su piel con ternura, creando un espacio de conexión más allá de la conversación. Si tus temores y tus ansiedades no desaparecen por completo, continuó con una calidez que solo el amor genuino podía producir. Incluso si te aseguro que mis sentimientos no cambiarán, te lo demostraré con hechos, una y otra vez hasta que lo creas. El tiempo pareció detenerse, y sin previo aviso, Zeriel se acercó a Kian con una pasión tan profunda que lo sorprendió. El beso fue un acto de desahogo, de promesas no pronunciadas, de un futuro compartido. Había en ese beso un lenguaje propio, lleno de amor y esperanza, que parecía borrar las dudas que todavía acechaban en el corazón de Kian. Fue un beso tan sincero y profundo que, por un instante, el resto del mundo desapareció a su alrededor. Cuando sus labios finalmente se separaron, el aire se cargó de una nueva energía. Zeriel, con su corazón latiendo acelerado, le confesó con una voz cargada de sinceridad. Te amo. No importa lo que pase, ni si algún día recupero todos mis recuerdos. Lo que siento por ti es real, es permanente. Nada cambiará eso. Kian, conmovido hasta el alma, se sintió abrumado por sus palabras. En su pecho, una mezcla de alivio y arrepentimiento le invadió, como si una gran carga se estuviera deshaciendo. Miró a Zeriel, buscando un indicio de que la herida que había causado podía sanar. ¿Me perdonas? Preguntó, con una timidez que delataba la vulnerabilidad que sentía. Por haber sido tan egoísta, debí haberte confiado mis sentimientos antes. Me dejé llevar por mis miedos. Zeriel, al escuchar esas palabras,
sonrió con ternura. Su corazón estaba lleno de una comprensión profunda y con una mirada cálida le respondió: Nunca estuve molesta contigo. Entiendo tus razones, Kian. Te perdono. Su voz era suave, pero firme, y había algo en su mirada que le aseguraba a Kian que todo lo que había sucedido quedaba atrás. No insistiré más sobre tu pasado. Ahora lo que importa es que estamos aquí, juntos. En un gesto de ternura y gratitud, Kian tomó su mano y la besó con delicadeza, como si ese simple acto pudiera expresar todo lo que sentía en ese momento. Su amor por Seriel era algo que no podía ocultar y le prometió con voz suave: Haré lo que me pides. Regresaré a la habitación para dormir juntos y dejaremos atrás las dudas y las incertidumbres. Seriel asintió con una sonrisa llena de paz, sintiendo que todo lo que había pasado, todo lo que habían vivido, los había llevado a este preciso momento de entendimiento y reconciliación. El día se presentaba fresco, con el viento acariciando las hojas de los árboles, mientras Daisy y Seriel ultimaban los detalles para el encuentro con la duquesa y la vizcondesa. Una cita importante para evaluar el verdadero estado de salud de la vizcondesa. Las tres mujeres, inmersas en una conversación animada, se encontraban charlando tranquilamente. El tema de la salud de la vizcondesa había estado rondando sus pensamientos durante días, y finalmente sería el momento de ver, con sus propios ojos, si las preocupaciones eran justificadas. De repente la puerta se abrió y Lia, la hija de la vizcondesa, entró en la habitación. Con una sonrisa radiante, saludó a las mujeres, y su presencia trajo una chispa de frescura, haciendo que las conversaciones se suavizaran aún más. Seriel no pudo evitar sonreír al notar lo bonita y dulce que era la niña, un contraste tan refrescante en medio de toda la incertidumbre. Sin embargo, la atmósfera cambió abruptamente cuando Tila, la vizcondesa, experimentó una violenta tos. Al principio parecía leve, pero rápidamente se intensificó. Cada espasmo de tos parecía arrebatarle el aliento, y lo que parecía ser un episodio pasajero se convirtió en una situación alarmante. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Tila cayó hacia adelante, un hilo de sangre deslizándose por la comisura de sus labios, prueba de lo grave de la tos que la sacudía. La duquesa, al ver a su amiga en tan lamentable estado, no tardó en llamar a un médico para que la atendiera, y rápidamente la llevaron a la cama para intentar estabilizarla. Seriel, aunque desconcertada por la situación, no tuvo tiempo de dudar. Quedó a solas con Lia, quien estaba visiblemente alterada y asustada, temblando por la escena que acababa de presenciar. En un intento por calmarla, Seriel, con una determinación silenciosa, improvisó una historia para aliviar la ansiedad de la niña. Con voz tranquila y serena, le explicó que tenía conexiones con las hadas, seres mágicos que poseían el poder de curar lo más profundo del corazón humano. Le dio unas flores especiales, indicándole que su madre debía bañarse en agua con ellas cada día para poder sanar. Además, le hizo prometer que el secreto debía ser guardado, pues si lo revelaba, el hechizo perdería su poder. Lia, con la inocencia propia de su edad, asintió sin dudar, agradecida por la ayuda de su hada particular. Prometió hacer todo lo necesario para ayudar a su madre a sanar. Mientras tanto, Tila, todavía en su cama, se despertaba lentamente. Su mente estaba llena de pensamientos sombríos. ¿Cuánto más podré resistir?, se preguntaba, temerosa de que cada día pudiera ser el último que pasara con su hija. Con gran pesar, aceptó la oferta de Lia de un baño, aunque su cuerpo estaba agotado y su energía disminuida. Al entrar al baño, Tila se sumergió en el agua, sintiendo el calor reconfortante rodearla. Fue en ese momento cuando, al notar las flores en el agua, recordó la conversación que había tenido con su hija. Lia le había dicho que era parte de un hechizo curativo, y aunque dudaba al principio, Tila empezó a sentir una ligera mejora, como si las flores estuvieran trabajando realmente en su cuerpo, ilusionada por las expectativas de una mejoría pronta. Abrazó a su hija deseando que el futuro fuera hermoso para toda su familia y poder compartir todos aquellos momentos que antes se habían perdido.
El día continuó su curso, pero cuando Seriel regresó a la mansión, la atmósfera era diferente. En la calma de una habitación se encontró con Kian, quien estaba aparentemente sumido en sus pensamientos. Al observarlo de cerca notó que algo en él había cambiado. Su semblante, que normalmente era sereno y controlado, ahora mostraba una ligera inquietud. Seriel, con la curiosidad y la preocupación que la caracterizaban, lo miró detenidamente, preguntándose qué podría haberlo afectado. ¿Qué pasó contigo? Pareces tener algo en mente. ¿Sucedió algo? Preguntó con un tono suave pero cargado de preocupación. Se acercó rápidamente a él. Sin dudarlo, abrazó para infundirle positividad, tanto a él como a ella misma. Sin dudarlo ni un segundo, Kian rodeó la cintura de Seriel con sus brazos, acercándola hacia él en un movimiento firme pero tierno. Los cuerpos de ambos se encontraron reconfortándose mutuamente. Kian vaciló por un momento, claramente atrapado entre sus propios sentimientos, antes de finalmente hablar asegurando a Seriel que no era nada importante. Al contrario, con una sonrisa traviesa en el rostro, respondió en tono de broma. Eres muy adorable. Si me provocas un poco más, me será difícil detenerme. Seriel no se dejó engatusar y una vez más preguntó sobre sus pensamientos. El aire se cargó de tensión, una mezcla de deseo y emoción contenida. Seriel, curiosa y con el corazón palpitante, esperaba que finalmente Kian le revelara lo que estaba guardando. Kian suspiró profundamente. La tensión en su cuerpo era evidente, mientras lo que verdaderamente lo preocupaba salía de su boca en un susurro casi inaudible. Siento que si me acerco un poco más, haré que huyas, confesó, revelando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Me gustan las cosas tal como están ahora, lo suficiente para estar así de cerca sin que huyas de mí. Seriel, algo irritada por la ambigüedad de sus palabras, no pudo evitar responder con firmeza. No me gustan las cosas así. No me agrada esta distancia. Su tono era directo, sin vacilación. Kian, sorprendido por la repentina franqueza de Seriel, comenzó a tartamudear, tratando de justificar sus palabras. Pero antes de que pudiera continuar, Seriel lo interrumpió con una confesión inesperada. Me gustas mucho, dijo de golpe, y luego añadió con una sonrisa juguetona. Y prometo que intentaré reducir la distancia entre nosotros. A pesar de sus palabras, Seriel se apartó lentamente de él, sintiendo el peso del cansancio del día en su cuerpo. Sin más preámbulos, decidió que lo mejor sería retirarse a descansar. Quizás sería lo que Kian merecía por intentar alejarse de ella, pensó con una sonrisa maquiavélica en su rostro. Kian observó cómo Seriel se alejaba, sintiendo una punzada de tristeza en su corazón. La despedida había sido más abrupta de lo que hubiera querido, y mientras la veía marcharse no pudo evitar desear que ese momento hubiera durado un poco más. Más tarde, Kian se encontraba solo en su despacho, sumido en sus pensamientos, sin poder esconder la ira que oprimía su pecho, recordando en su mente las recientes noticias nefastas para él y su amada Seriel. Sin previo aviso fue interrumpido por la presencia de su sirviente. Molesto por la interrupción, Kian levantó la mirada, fulminando con los ojos al mayordomo, esperando que éste no le trajera más malas noticias. ¿Ya terminaste con lo que te pedí? Preguntó su tono cargado de impaciencia. Rydberg, imperturbable como siempre, respondió con calma que todo estaba listo. Kian asintió con la cabeza, pero antes de que pudiera relajarse, dio una advertencia clara. Mirando fijamente a Rydberg con dureza, asegúrate de que Seriel no se entere de lo que he hecho. Nunca debe saber que le llegó una carta de su padre. ¿Entendido? La seriedad de Kian era palpable, pero Rydberg, aún con una leve duda en su expresión, no pudo evitar hacer una pregunta. Pero, la familia del conde Orwin no es la familia de la señora antes del matrimonio. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto? Las palabras de su asistente, pronunciadas con tanta tranquilidad, no hicieron más que avivar la creciente furia de Kian. Frunció el ceño, incapaz de contener su enojo. Apretó los puños con fuerza. Kian lo miró con los ojos llenos de rabia contenida. Sin poder ocultar el profundo resentimiento, empezó a explicarle a su mayordomo a modo de desahogo. El conde Orwin no era un hombre honorable. Más bien,
Era un individuo despreciable que veía a Seriel como una simple propiedad familiar, algo que podía manipular a su antojo. Cada vez que ese hombre cruzaba las puertas de su casa, lo único que hacía era inventar excusas para pedir dinero prestado con promesas vacías y pretextos absurdos. Kian recordaba con amargura cómo Seriel, en su juventud, había estado atada por ese monstruoso hombre. Pero ahora, al estar junto a él, Kian sentía que tenía la oportunidad de protegerla de ese ser repugnante. Y eso haría. No iba a permitir bajo ninguna circunstancia que se encontraran de nuevo. Mientras tanto, Seriel hablaba con su doncella Daisy, notoriamente preocupada. Su voz reflejaba la inquietud que había estado arrastrando en su interior, y aunque no sabía exactamente qué pasaba, sentía que algo importante estaba en juego. Daisy, ¿dijiste que Kian se marcharía al Palacio Imperial? Preguntó, su tono cargado de dudas. Daisy asintió con la cabeza, confirmando las sospechas de Seriel. El emperador lo ordenó, y Kian tendría que permanecer fuera unos días debido a sus obligaciones. Seriel, al escuchar eso, no pudo evitar sentir un ligero dejo de tristeza. Su mirada bajó, perdida en pensamientos que no quería expresar. En ese instante, una voz familiar rompió el silencio, causando que Seriel se sobresaltara completamente. Su rostro se enrojeció al instante al ver la impresionante presencia de Kian. ¿Ya estás listo para irte? Deberías haberme despertado antes. Casi no puedo despedirme de ti. Kian sonrió suavemente, como si su calma no tuviera fin, y respondió con voz tranquila. Dormías tan profundamente que no tuve corazón para despertarte. Además, cuando veo tu rostro dormido, mis pies se niegan a moverse, simplemente no puedo apartarme. Seriel, sintiendo cómo la mezcla de sentimientos la invadía, intentó mantener su tono serio. Bendito cielo, ¿acaso piensas desobedecer una orden real? Preguntó, aunque su voz traicionaba el cariño que sentía. Kian, con su habitual calma, le devolvió una leve sonrisa antes de hablar. Si tú lo pides, lo haré sin dudar, pero por ahora solo quiero que esperes unos días. Volveré pronto, te lo prometo. Seriel, movida por sus palabras y por el dolor de la inminente separación, alzó la mano casi instintivamente. Con suavidad, comenzó a acariciar el rostro de Kian, dejando que sus dedos recorrieran con ternura sus mejillas. Muchas cosas han cambiado desde que te conocí, pero una cosa no ha cambiado. Quiero que vuelvas a salvo. Con esas palabras, la abrazó con fuerza, aferrándose a él, esperando que su calor y cercanía pudieran reconfortarla durante la ausencia que, aunque breve, parecía interminable. Al día siguiente, Seriel se detuvo en seco al llegar al salón principal, encontrándose con varios guardias en posición, vigilando la puerta. La atmósfera estaba cargada de tensión y por un momento una sensación de incomodidad la invadió. Se acercó buscando alguna explicación sobre la extraña disposición de los guardias, pero ninguno de ellos se atrevió a mirarla o dar una respuesta. Parecía que algo grave estaba ocurriendo, pero no lograba entender qué era. De repente, la calma que había envuelto la habitación se rompió con una risa estruendosa y burlesca. La risa, cargada de una presencia malévola, era seguida por una voz que pronunció su nombre de una manera despectiva. ¡Seriel!, exclamó la voz, haciendo que su cuerpo se paralizara por completo. La risa cesó, pero el impacto de esas palabras la hizo quedarse inmóvil, incapaz de reaccionar de inmediato. Con una mezcla de sorpresa y miedo, Seriel giró lentamente, buscando el origen de esa voz. Fue entonces cuando lo vio, su padre. Allí de pie, en todo su esplendor, se encontraba el hombre que tanto le había arrebatado a lo largo de su vida. Realmente no sabía todos los detalles, pero lo sentía en lo más profundo de su ser. Con una mirada calculadora, pero repleta de desdén, su padre la observaba como si ella fuera simplemente un objeto a manipular. Ha pasado bastante tiempo desde que no nos vemos, dijo él, su voz cargada de una falsa cordialidad que era imposible de ignorar. Sus palabras, tan amables en apariencia, contrastaban con la pesadez del ambiente. Como un veneno que se infiltraba en el aire, el miedo comenzó a apoderarse de Seriel.
algo que no experimentaba desde hacía mucho. La presencia de su padre era como una serpiente fría y venenosa que envolvía su cuello, asfixiándola lentamente con su poder. Su postura erguida y la mirada afilada como una daga le transmitían una amenaza inminente. Seriel mantuvo la mirada fija en su padre, el conde Orwin, mientras él exigía su paso a la mansión con su tono venenoso y su sonrisa fría. Sabía que no podía permitir que su autoridad fuera desafiada sin enfrentarse a las consecuencias. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. La furia contenida que sentía hacia él se mezclaba con una sensación de determinación inquebrantable. Era el momento de buscar respuestas, porque ella sabía por la actitud de sus guardias que Kian no quería que tuviese contacto con ese hombre. Por lo tanto, ese hombre tendría las respuestas que ella buscaba. Les ordenó a sus sirvientes que permitiera el paso de su padre, desobedeciendo las órdenes previas de Kian, cosa que ellos aceptaron, pero a regañadientes por la angustia de que ese hombre le hiciera daño a su señora. Pero Seriel insistió, confiando en que podría manejar la situación. No podía desperdiciar esta oportunidad. Aunque Cassel, su hijo, insistió en quedarse a su lado, Seriel lo envió fuera de la habitación, diciéndole que enfrentaría a su padre sola. Aunque le doliera dejarlo fuera, sabía que necesitaba enfrentar esta verdad por sí misma. Aunque Cassel, determinado a proteger a su madre, se quedó a pocos pasos de la puerta, esperando con angustia que nada le ocurriese a su amada madre. La conversación que se desató fue brutal, cargada de veneno y reproches. El conde Orwin, siempre provocador y cruel, dejó escapar sus palabras como dagas, tratando de socavar la confianza de Seriel en sí misma. La acusación de que estaba amando a un niño de sangre sucia le perforó el corazón, pero Seriel se mantuvo firme, su furia creciendo dentro de ella. No permitiría que su padre la humillara, ni que hablara así de Cassel. No vuelvas a hablar así de mi hijo, dijo con voz cortante, aunque su corazón latía con fuerza ante el desprecio y el dolor de esas palabras. El conde no se detuvo. Su tono provocador no conocía límites, un desprecio por la familia que ella había formado. La llenaron de rabia. Fue una de las pocas veces en su vida que se atrevió a desafiarlo abiertamente. ¿Por qué querías verme?, preguntó Seriel, tratando de mantener la calma en medio de la tormenta emocional que se desataba en su pecho. Su padre, sin perder el ritmo, lanzó una demanda que la tomó completamente por sorpresa. Necesito fondos para un nuevo negocio, dijo con arrogancia, como si todo a su alrededor fuera una simple negociación. Las palabras fueron como un golpe directo, pero lo que realmente la sacudió fueron los recuerdos que comenzaron a aflorar en su mente. Los recuerdos borrosos pero dolorosos de un tiempo en el que su padre la había obligado como una ofrenda a un matrimonio que ella, en ese momento, jamás habría deseado. Pero al final se dio después de ser golpeada por el conde repetidas veces mientras le advertía que no era una petición, sino un hecho: casarse con el duque. Él había prometido saldar todas las deudas de la familia a cambio de esa unión. Pero ¿por qué ella no quería en ese entonces esa unión? ¿Sería por ese intercambio tan frío? ¿O había algo más? La furia de Seriel estalló en su pecho. Fuese como fuese, no podía permitir que su padre la manipulara de esa manera. Le dijo con firmeza que no lo haría, dejando claro que no estaba dispuesta a darle ninguna de sus exigencias esta vez. La furia del conde Orwin seguía resonando en la sala como un trueno. Sus palabras eran venenosas, desgarradoras, y las lanzaba como dardos afilados, buscando siempre la forma de humillar a Seriel. No te crees la gran cosa, eres solo el producto de una sirvienta, exclamó. Esas palabras hicieron que el mundo de Seriel se tambaleara por completo. De repente, la verdad sobre su origen le llegó como una ola arrolladora. No era la noble dama que pensaba ser, sino una niña nacida de la servidumbre. En medio de la tormenta emocional, los recuerdos de su madre surgieron como un bálsamo. Recordó sus palabras llenas de amor, promesas de protección que le daban algo de consuelo en ese momento tan oscuro. Su madre había sido su roca, su refugio, y esa imagen de ella se convirtió en la única luz en su mente mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Pero la tormenta emocional que la envolvía no permitió que se tomara un respiro. Un crujido de madera retumbó en la habitación y la puerta se abrió de golpe,
interrumpiendo sus pensamientos. Seriel se sobresaltó y al girar vio la figura de un hombre que estaba en el umbral. Su voz, autoritaria y fría, declaró sin vacilar que los ojos de la niña son iguales a los del conde. Sin darle tiempo a reaccionar, ordenó que se la llevaran y en cuestión de segundos los hombres se acercaron a la niña. La tomaron bruscamente, agarrándola por los brazos, mientras Seriel, confundida y aterrada, apenas podía entender lo que estaba sucediendo. No sabía por qué la separaban de su madre, ni qué iba a ocurrir a continuación, pero lo único que le importaba era que la estaban arrancando de su lado, llevándola lejos de la única figura de seguridad que conocía. ¡Mamá! ¡Mamá! Gritaba desesperada, las lágrimas cayendo sin cesar mientras intentaba alcanzar a su madre. Su voz temblaba de miedo y dolor, pero las súplicas no fueron suficientes. La madre de Seriel, impulsada por el miedo, intentó ir tras ella, pero un caballero se interpuso en su camino, bloqueando su avance con fuerza. La angustia en los ojos de la mujer era evidente, pero no pudo hacer nada mientras su hija era separada de ella. Los gritos y las súplicas de la madre fueron ignorados, y los hombres continuaron con su tarea de llevar a Seriel lejos de su hogar. Con cada paso que daban, los llantos de la niña se iban haciendo más lejanos, hasta que finalmente, en una lujosa habitación que le resultaba completamente ajena, Seriel fue dejada sola. Confusa, asustada y sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, permaneció allí como una sombra de sí misma. La criada que la atendió llegó con una actitud sumisa, sin inmutarse ante el dolor evidente de la niña. La bañaron y la cambiaron con ropa limpia y de buena calidad. Acto seguido, la criada la llevó ante la vizcondesa y su marido, sin más, le comunicaron que ahora sería llamada Seriel Orwin, la hija de ellos. Y tal cual la mandaron otra vez a su habitación. Mientras Seriel no dejaba de mirar alrededor, sin saber qué hacer o cómo enfrentarse a este nuevo capítulo de su vida. Todo lo que conocía había cambiado y su mente seguía tratando de procesar la avalancha de emociones que la desbordaba. Ella miró sus manos temblorosas y por un momento se sintió más pequeña que nunca. Pero no todo estaba perdido. Pasaron 5 años en esa casa sombría. La risa alegre de Seriel rompió la tensión que se había formado alrededor de ella. Era un instante fugaz, pero lleno de la inocencia y la chispa de la niñez, algo que parecía fuera de lugar en el entorno que la rodeaba. La criada, aliviada por encontrarla sana y salva, no pudo evitar sonreír. La joven Seriel, al ver la expresión divertida de la sirvienta, su madre biológica, no pudo evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Su vida, aunque llena de cariño en esos momentos, estaba marcada por una profunda contradicción. A pesar de la calidez que sentía por su madre, había algo en su interior que comenzaba a cuestionar la verdad sobre su identidad. Tenía 10 años, pero aún no comprendía el verdadero alcance de lo que significaba ser Seriel Orwin. Pero su madre verdadera, con una ternura infinita y con tristeza en la voz, le advertía: «Debes acostumbrarte. La condesa es tu madre ahora, no yo». Ese recordatorio se había convertido en un peso que a veces la ahogaba. En un intento por mantenerse en el presente y disfrutar de lo que quedaba de su infancia, Seriel se aferraba a esos pequeños momentos, como el de ahora, donde corría entre las flores y hacía reír a su madre verdadera. La luz tenue de la luna entraba por la ventana de la habitación de Seriel, bañando con su resplandor pálido el rostro tranquilo de la niña, profundamente dormida. A su lado, una figura femenina se inclinaba con cuidado, como si temiera romper la calma de ese momento. Era su madre, la sirvienta que había sido el único refugio cálido en el frío mundo de la familia Orwin. Sus manos temblaban mientras acariciaban con suavidad los cabellos claros de su hija, como si quisiera memorizar cada detalle antes de que el destino cruel las separara. Las lágrimas caían en silencio por sus mejillas y cada gota era una mezcla de amor, dolor y arrepentimiento. Descansa bien, mi pequeña. Perdóname por no poder protegerte más, susurró con la voz quebrada por los sollozos que intentaba contener. Sabía que su tiempo con Seriel había llegado a su fin. La condesa había decidido enviarla lejos, poniendo fin a los momentos robados que compartían en secreto. La impotencia la consumía
pero no tenía el poder para desafiar las órdenes de la mujer que gobernaba esa mansión. Con un último beso en la frente de Seriel, la sirvienta se levantó con el corazón roto, llevando consigo solo el recuerdo de los años en los que había podido ser madre en silencio. Mientras cerraba la puerta de la habitación, una parte de ella se quedó atrás, junto a su hija, en ese mundo que no la merecía. El frío de la mañana se sintió más intenso para Seriel, como si el mundo supiera que algo terrible había ocurrido. Cuando descubrió el pequeño collar de plata entre sus manos, una mezcla de temor y angustia la invadió. Ver el retrato diminuto de su madre hizo que su corazón latiera con fuerza, pero al mismo tiempo una profunda tristeza se apoderó de ella. ¿Por qué se sentía como una despedida? La ausencia de su madre llenaba cada rincón de la habitación, y el eco de su risa suave y sus caricias amorosas parecía un recuerdo lejano. Desesperada, corrió por los pasillos de la mansión buscando respuestas. Su voz resonaba, cada vez más angustiada, clamando a su madre, gritando a los sirvientes que evitaban su mirada, sabedores de la verdad. Finalmente, llegó hasta la condesa, quien, como siempre, la esperaba con esa sonrisa indiferente que parecía disfrutar de su sufrimiento. Envié a tu madre, con la familia del duque Lopedam como sirvienta. Empezó la mujer, ajustando un broche en su elegante vestido. Seriel sintió cómo su cuerpo se debilitaba, cayó de rodillas temblando, mientras lágrimas calientes rodaban por su rostro. Por favor, déjeme verla. Se lo ruego. Gritó, arrastrándose por el suelo hacia la condesa, quien la observaba con una mezcla de desprecio y satisfacción. Quizás en el futuro, si te portas bien, claro, respondió la condesa, con un tono calculador que helaba la sangre. Se inclinó ligeramente mirando a Seriel directamente a los ojos. Si logras ganarte el favor del hijo, del duque Lopedam, y fortaleces los lazos con su familia, podría considerar permitirte verla nuevamente. Las palabras se clavaron como espinas en el corazón de la niña. Cuando la condesa salió de la habitación, dejando a Seriel sola en el suelo, la niña apretó con fuerza el collar contra su pecho, pero en lo más profundo sabía que no tenía otra opción. Si quería volver a ver a su madre, tendría que cumplir con las exigencias de aquellos que controlaban su vida. Y aunque la idea la llenaba de ira y desesperación, también despertaba algo más dentro de ella, una chispa de determinación. Seriel juró en silencio que aunque jugaría el papel que le habían asignado, lo haría con un propósito. Encontraría la forma de recuperar a su madre y destruir las cadenas que la familia Orwin había puesto sobre ambas. Pero por ahora debía esperar, debía sobrevivir, debía aprender a jugar el juego de los adultos que la rodeaban, sin crear lazos verdaderos. Con el hijo del duque Lopedam era el precio que debía pagar para volver a ver a su madre. Entonces fingiría también como ellos lo hacían. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que cada sonrisa falsa y cada palabra amable sería una grieta más en su alma pura. La realidad es que no sabía cómo ella sería capaz de engañar a otra persona haciéndole sentir algo por ella. Ella que a partir de ese momento y en el futuro cubriría su corazón sin más remedio a modo de defensa, con la negrura más venenosa que sentía hacia sus enemigos y lo que le obligaron a hacer. Volviendo al presente, el conde Orwin, con furia apenas contenida, viendo que Seriel no le iba a dar dinero, intentó ahogarla con sus venenosas trampas y le dijo con desdén: ¿Y qué pasará cuando tu prometido se entere de que su amada esposa es hija de una simple sirvienta? Te odiará y te abandonará. Las palabras resonaron en los oídos de Seriel como un golpe, pero rápidamente se recuperó, pasando por su mente todo lo vivido con su amado Kian. Seriel con fuerza, llena de convicción, en el tenso ambiente de la habitación, aseguró con voz firme y clara que Kian sería incapaz de dejar de amarla solo por eso. El conde, claramente sorprendido por su respuesta, arqueó una ceja y cruzó los brazos, como si su orgullo hubiera recibido una pequeña herida que se negaba a reconocer. ¿Tan segura estás? Sigues siendo una niña ingenua, Seriel. Confías demasiado en los demás, y eso será tu perdición. Seriel sostuvo su mirada,
dejando ver una determinación que ya no podía ser doblegada. Kian no es como tu padre. Él no usa el linaje o el pasado de una persona como arma para destruirla. Su carácter es tan diferente del tuyo que solo reafirma que estoy donde debo estar. El conde dejó escapar una risa seca, como si quisiera restarle importancia a su afirmación, pero en el fondo, el temple de su hija comenzaba a incomodarlo. Veremos cuánto te dura esa fe ciega, Seriel. Replicó ella, sus palabras cargadas de una pasión contenida. Pero cuando caigas, no esperes que alguien esté ahí para levantarte. El conde, con su habitual desdén y una sonrisa que parecía disfrutar de su dolor, soltó las palabras más sucias para Seriel solo y exclusivamente para hacerle el mayor daño posible ante su insolencia. ¿Ahora amas a tu marido? ¿Te pones de parte de él? ¿Es que no te acuerdas ya de lo que hizo su padre? El duque, el padre de tu amado Kian, fue el responsable de la muerte de tu madre. ¡Qué ironía!, ¿no? Te entregué a esa familia, a ese hombre que lleva en su sangre el crimen que destruyó tu vida. La declaración del conde fue como un puñal que se clavó profundamente en el corazón de Seriel. Su respiración se detuvo por unos instantes y un temblor recorrió todo su cuerpo mientras el peso de sus palabras se asentaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas que brotaron sin control y su mente, aturdida, empezó a unir piezas de un rompecabezas que jamás quiso completar. La muerte de su madre estaba relacionada con la familia de Kian. ¿Era esa la razón detrás del odio de la Seriel del pasado hacia él? La imagen de su madre, siempre amorosa y protectora, se entremezcló con el rostro de Kian, el hombre que ahora era su refugio. ¿Cómo podía reconciliar esos dos mundos? ¿Por qué hiciste algo tan despreciable? Me obligaste a casarme con Kian sabiendo lo que su padre hizo. El conde se encogió de hombros con una indiferencia que solo avivó su furia. Era lo mejor para nuestra familia. ¿Crees que podías existir sin mi intervención? Todo esto fue por ti, por tu futuro. Seriel apretó los puños, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. Por mí, pensó con rabia contenida. Vaya gran mentira. Todo lo que hiciste fue por ti mismo. Destruiste a mi madre, manipulaste mi vida y ahora intentas arruinar lo único que me queda. El conde soltó una risa burlona, pero esta vez Seriel no iba a ceder. Su corazón, aunque quebrado, encontró una fuerza que nunca antes había sentido. Se plantó frente a él, alzando la barbilla con decisión. Tus amenazas no servirán de nada. Ya no tienes poder sobre mí. Vete de aquí. ¡Guardias! En cuestión de segundos, los caballeros de la mansión entraron al salón, observando la escena con profesionalismo. ¡Llévenlo!, ordenó Seriel, con una calma que ocultaba su tormento interior. Saquen a este hombre de mi vista. El conde intentó resistirse, pero los caballeros actuaron rápidamente. Con movimientos seguros lo apresaron y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. ¡Esto no ha terminado! ¡Me las pagarás, Seriel! ¡Me las pagarás! A pesar de sus gritos y maldiciones, Seriel no se inmutó. Su postura permaneció firme y su mirada, fija en la puerta que se cerró tras él, irradiaba una mezcla de triunfo y tristeza. En medio de aquella tensa escena, cuando el eco de las palabras del conde aún resonaba en la mansión, Castle irrumpió corriendo con desesperación, su rostro lleno de preocupación. Al ver a su madre, que permanecía erguida pero visiblemente afectada por el enfrentamiento, no dudó en lanzarse hacia ella mientras la envolvía en un abrazo cálido y protector. Seriel, al sentir los brazos de su hijo alrededor de ella, cerró los ojos por un momento, dejando que aquella calidez la reconfortara. Era como si, en ese instante, el peso de todo lo que había sucedido se disipara, aunque solo fuera por unos segundos. A lo largo de los días que siguieron, Castle no se separó de ella ni un instante. La seguía a todas partes, asegurándose de que su presencia le brindara apoyo en los momentos más difíciles. Cuando ella parecía perderse en sus pensamientos, él tomaba su mano y le hablaba de cosas simples: los pájaros en el jardín, los caballos en el establo o los libros que había encontrado en la biblioteca. Sabía que quizás esas pequeñas distracciones no podían borrar todo el dolor, pero también sabía que su compañía
era lo que más necesitaba en ese momento. Con el paso de los días, Zeriel empezó a sonreír de nuevo, aunque fuese de manera tenue, y cada vez que lo hacía, Castle sentía que estaba cumpliendo con su misión, ser el pilar que sostuviera a su madre cuando el mundo intentaba derrumbarla. Así, entre la oscuridad de un pasado lleno de sufrimiento, Castle se convirtió en la luz que guiaba a Zeriel hacia un futuro más esperanzador. Mientras Zeriel dormía, soñaba caminar por el bosque eterno de la bruja del invierno, cargando no solo sus más preciadas posesiones, sino también el peso de un pasado lleno de heridas. Frente a la bruja ofreció todo lo que tenía a cambio de un único deseo: encontrarse nuevamente con su madre. Pero la bruja, con una calma inquietante, le aclaró que los muertos no podían regresar. En cambio, le ofreció algo distinto: volver a un momento de su vida donde sería amada y deseada, un lugar donde no querría regresar a la realidad. Zeriel dudó, convencida de que había una trampa en esas palabras, pero la esperanza de una segunda oportunidad fue más fuerte que su desconfianza. Cuando despertó, comprendió de una vez por todas el terrible peso que cargaba la Zeriel del pasado y por qué despertó aquella vez sin sus recuerdos. Todo era el plan maestro de la bruja. Si ella no recordaba nada sobre su trágica manipulación de los condes y miraba con claridad a su familia, el futuro podía haber sido excepcional. Kian cabalgaba con prisa, el aire frío golpeando su rostro, mientras su mente se llenaba de inquietudes. Había dado órdenes claras. El conde Orwin no debía acercarse a Zeriel bajo ninguna circunstancia, y sin embargo, no podía sacudirse esa sensación de que algo podía haber salido mal. A pesar de la urgencia, hizo una breve parada en el camino. Entró en una pequeña tienda y, casi sin pensarlo, escogió un ramo de flores y algunas joyas. Mientras el comerciante envolvía los regalos, Kian seguía atrapado en sus pensamientos. Temía que, en su ausencia, Zeriel hubiera recuperado por completo sus recuerdos, que volviera a ser esa mujer distante y fría que solía ser, esa Zeriel que no lo miraba con la calidez que tanto ansiaba. El solo imaginarlo hacía que su pecho se tensara. ¿Y si vuelvo y ni siquiera me está esperando en la entrada? Pensamientos cada vez más macabros empezaron a envolverlo, mientras corría con su caballo más veloz intentando llegar a su casa. Cuando finalmente llegó a la mansión, se detuvo en seco. Allí estaba ella, de pie frente a la entrada, acompañada de Zell y algunos sirvientes. El corazón de Kian dio un vuelco. Las preocupaciones que lo habían atormentado durante todo el viaje se desvanecieron en un instante. Zeriel lo miraba con una sonrisa radiante, y esa simple expresión iluminó todo su mundo. Al bajar de su caballo, Kian apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Zell corriera hacia él, riendo y llamándolo con entusiasmo. Lo levantó en brazos, abrazándolo con fuerza, y le susurró con una sonrisa sincera: He vuelto a casa. Mientras tanto, Zeriel se acercaba a él, su sonrisa aún más brillante. Te extrañé muchísimo, le dijo con un tono tan dulce que parecía envolverlo por completo. Kian sintió cómo el alivio llenaba su pecho cálido y reconfortante, como si su alma hubiera encontrado un refugio tras la tormenta. Pero entonces los ojos de Zeriel se posaron en sus manos, donde aún sostenía el ramo de flores, y su mirada se llenó de curiosidad. ¿Qué es eso que traes?, preguntó, con una leve sonrisa cargada de picardía. Kian, atrapado por la atención de Zeriel, sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente. Con cierta torpeza, le mostró el ramo y murmuró: Es un regalo. Pensé que te gustaría. Su voz titubeó al final, y su sonrisa tímida delataba que aún no estaba del todo cómodo, mostrando este lado más vulnerable. Pero la forma en que Zeriel lo miraba, con una mezcla de sorpresa y ternura, lo hacía sentir que había valido la pena. Gracias, respondió ella, mientras sus dedos rozaban las flores. Había algo en su expresión que hizo que Kian sintiera que todo estaba bien, que su lugar siempre sería a su lado. Rápidamente, y algo nervioso, cambió de tema. Deberíamos entrar. Hace demasiado frío para quedarnos aquí afuera. Zeriel rió suavemente,
siguiéndolo hacia la mansión mientras él no dejaba de hablar emocionado. Para Kian aquel momento, con ellos dos esperándolo en la entrada, era la definición misma de hogar. Al caer la noche, tras asegurarse de que su hijo estaba profundamente dormido y arropado, Seriel se dirigió a su habitación, esperando encontrar un momento de paz. Sin embargo, al entrar, se detuvo de golpe al verlo allí, sentado en el borde de la cama como si la hubiese estado esperando todo este tiempo. Kian la miró con una calma determinada, y antes de que ella pudiera decir nada, confesó en voz baja: He trabajado hasta el agotamiento durante las madrugadas solo para regresar más pronto, para estar a tu lado. Seriel sintió como el peso de esas palabras se alojaba en su pecho. Sin dudar, se acercó y se sentó junto a él. Lo miró a los ojos y susurró: Te he extrañado más de lo que puedo expresar con palabras. Sin mediar respuesta, Kian tomó su mano y la atrajo hacia sí besándola con pasión. Fue un beso lleno de todo lo que no podía decir con palabras. Un reflejo de cuánto la había extrañado también. Mientras acariciaba su rostro con una ternura infinita, le confesó: No ha habido un solo instante en el que no pensara en ti. Ese deseo de verte me ha empujado a seguir, incluso en los días más difíciles. Con una sonrisa cálida, Seriel rozó la mejilla de Kian con los dedos. Sabía que era el momento de confesar aquello que había guardado en silencio. Respiró hondo y con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad dejó caer las palabras: Yo recuerdo todo, mi pasado. El rostro de Kian se tensó. Por un momento parecía no comprender la magnitud de lo que aquello significaba, pero tras unos instantes de silencio, bajó la mirada y murmuró: En el fondo, ya lo sospechaba. Confesó que Lord Amor, su caballero de confianza, le había mencionado algo, aunque nunca con claridad. Con un tono cargado de duda, Kian le preguntó: ¿Y qué hablaste con el duque? Seriel no vaciló. Le explicó con franqueza que había solicitado fondos para abrir un nuevo negocio. La respuesta lo dejó pensativo, su expresión endurecida mientras reflexionaba. Finalmente susurró con determinación: Ahora tengo los medios para cuidarte, Seriel. No necesitas preocuparte por nada. Kian tomó su mano con fuerza, como si quisiera transmitirle todo su apoyo. Seriel le respondió con una sonrisa comprensiva, apretando su mano para tranquilizarlo. Pero entonces su voz tembló ligeramente, mostrando un miedo oculto. Me aterra que un día puedas llegar a odiarme. Seriel, sintiendo el peso de su temor, se levantó, lo miró directamente a los ojos y con una voz dulce pero llena de certeza le dijo: No hay espacio para el odio en mi corazón, Kian. Mis ojos solo te ven a ti. Las palabras lo conmovieron. Emocionado, él le susurró: Tus ojos aún brillan igual que antes y tu sonrisa sigue iluminando todo a tu alrededor. Seriel acarició su mejilla y añadió con una sinceridad que lo desarmó: Aunque mis recuerdos hayan regresado, tú eres el único que conoce este lado de mí, el más cálido, el más real. Confía en mí, en lo que siento por ti. Nada ha cambiado, Kian. Él cerró los ojos por un momento, dejando que la calidez de sus palabras lo envolviera. Cuando volvió a mirarla, supo que no necesitaba más. Allí con ella estaba el hogar que siempre había buscado. Kian, conmovido hasta lo más profundo, sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Lentamente se arrodilló frente a Seriel, respirando hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero cuando alzó la mirada para encontrarse con la suya, sus ojos reflejaron toda la emoción contenida en su pecho. Con un tono quebrado, le confesó la verdad que lo atormentaba. ¿Me perdonas? Sé que al obligarte a regresar al ducado, te hice daño. Continuó Kian con un nudo en la garganta. Pero quiero saber si todavía hay lugar para mi perdón en tu corazón. Seriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus manos temblaron ligeramente al escuchar aquellas palabras. La mirada de Seriel se nubló. El peso de los recuerdos la golpeó con fuerza y por un instante el dolor del pasado amenazó con arrastrarla. Los recuerdos golpearon a Seriel como una ráfaga de viento helado. Ella, siendo solo una niña, había rogado una y otra vez que la llevaran a ver a su madre en el ducado. No entendía del todo la situación,
solo sabía que su corazón anhelaba con desesperación volver a verla. Fue entonces cuando su madrastra, una mujer de presencia fría y altiva, le dedicó una sonrisa calculada y le dijo con aparente amabilidad: Si vuelves a hacerme quedar en ridículo en el ducado Lopedam, nos iremos de inmediato, y como castigo no saldrás de tu habitación, ni siquiera para comer. El miedo la paralizó. Su pequeño cuerpo tembló cuando recordó el castigo anterior, la soledad de esas 4 paredes cerrándose sobre ella. Tragó saliva y con voz temblorosa susurró una excusa. Solo tropecé. Jamás quise avergonzarla. Su madrastra la miró con frialdad, pero no dijo nada más. Seriel sintió un alivio momentáneo al haber evitado lo peor, aunque la sensación de impotencia seguía quemándole el pecho. Aún así, se repitió a sí misma que si lograba comportarse bien, quizás la próxima vez podría ver a su madre. Unos días después, la condesa de Orwyn llegó al ducado otra vez para una visita formal. En el gran salón, la duquesa la recibió con la cortesía fría de siempre, y con la misma indiferencia la condesa mencionó que había traído a su hija. Frente a ambas damas, envueltas en su aire de superioridad, estaban los pequeños Seriel y a su lado Kian. La condesa no tardó en despedir a su hija con un gesto desinteresado. Seriel asintió con entusiasmo. No le importaba ser apartada. Lo único que deseaba era aprovechar la oportunidad para buscar a su madre. Con el corazón latiendo con fuerza, se deslizó fuera del salón. Seriel recorrió con la mirada los pasillos interminables del ducado, sintiéndose pequeña en aquel lugar que desconocía por completo. Apretó los labios con determinación y, tras dudar un instante, se acercó a Kian con una tímida sonrisa. Tengo algo que preguntarte, murmuró en voz baja. Kian, visiblemente desinteresado, le preguntó con la mirada que quería. Seriel, con un destello de esperanza en los ojos, aprovechó la oportunidad. ¿Conoces a una sirvienta llamada Siena? ¿Sabes dónde trabaja? Kian frunció ligeramente el ceño, como si intentara recordar. No suelo prestar atención a los nombres de las criadas, respondió con su tono habitual, distante. Pero creo que hay una mujer llamada Siena. La emoción se encendió en el pecho de Seriel. Incapaz de contenerse, comenzó a hacerle preguntas con entusiasmo, ansiosa por cada pequeño detalle. ¿Dónde está? ¿En qué parte del ducado trabaja? Pero Kian, impasible, simplemente replicó: Esa información es privada. No debe compartirse con nadie ajeno al ducado. Seriel apretó los puños frustrada. Sin embargo, en lugar de rendirse, respiró hondo y con una determinación firme le pidió: Entonces, al menos muéstrame el ducado. Kian la observó en silencio por un momento. Algo en su insistencia lo hizo suspirar con resignación. Está bien, te haré un pequeño recorrido. Con el paso de los días, la curiosidad de Seriel no menguó. Su deseo de encontrar a Siena solo se hacía más fuerte, y Kian, aunque intentaba ignorarla, pronto se dio cuenta de que su persistencia no tenía límites. Una tarde, mientras él leía en la biblioteca, Seriel volvió a interrumpirlo, esta vez con una sonrisa traviesa. Dijiste que había un lago en el ducado. ¿Me lo mostrarás? Kian levantó la vista con cansancio, pero al ver la emoción en sus ojos no pudo negarse. Así que accedió, llevándola de nuevo a recorrer los rincones del ducado. Mientras caminaban, Seriel reía, deteniéndose de vez en cuando para pedirle que le enseñara algo más, que le mostrara otro lugar desconocido. Finalmente, con una sonrisa que intentó ser despreocupada, le volvió a preguntar por Siena. Kian detuvo sus pasos. Su expresión se endureció ligeramente, pero lo que más resaltaba en sus ojos era una silenciosa intriga. ¿Por qué quieres encontrarla con tanta insistencia? La pregunta tomó a Seriel por sorpresa. Su cuerpo se quedó inmóvil por un instante, su mente trabajando rápidamente en una respuesta. No podía confesarle que Siena era su madre. Con una sonrisa nerviosa, intentó ocultar la ansiedad en su voz. Ella trabajó como niñera para el conde Orwyn. Solo quería saber cómo estaba. Kian la observó unos segundos más, como si intentara leer entre líneas, pero finalmente suspiró y se relajó, respondiéndole que podrían ir a mirar ahora que era el descanso de las criadas. El corazón de Seriel latió con fuerza. Sin dudarlo, comenzó a seguir a Kian, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba más cerca de encontrar lo que tanto había buscado. Seriel apresuró el paso, intentando seguir a Kian,
pero en su apuro no notó una pequeña roca en su camino. Tropezó y cayó al suelo con un leve quejido. Qian, que caminaba unos pasos adelante, se detuvo de inmediato. Sin decir nada, se inclinó junto a ella y extendió su mano, ayudándola a levantarse con un gesto natural pero firme. Luego sacó un pañuelo de su bolsillo y, con un toque inusualmente cuidadoso, comenzó a limpiar las manchas de polvo en su vestido. Ten más cuidado, sígueme despacio, murmuró, sosteniendo su mano con suavidad pero sin soltarla del todo. Teriel sintió el calor de su palma, una calidez reconfortante, distinta a cualquier otra. Se dio cuenta de que, aparte de la mano de su madre, nunca antes había sentido algo tan protector. Con pasos lentos, avanzaron juntos por los jardines del ducado, aún tomados de la mano. A medida que caminaban, la esperanza latía con fuerza en el pecho de Ceriel, como si cada paso la acercara un poco más a lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Entonces algo captó su atención. A lo lejos, en un rincón apartado del ducado, una figura familiar trabajaba con dedicación. Su respiración se agitó al reconocerla. La llamó. Llena de emoción, sin pensarlo, soltó la mano de Qian y echó a correr, dejando todo lo demás atrás. Siena, al escuchar su voz, se detuvo de inmediato. Pero en lugar de alegría, el miedo nubló sus ojos. Con un reflejo casi instintivo, intentó cubrir las cicatrices en sus manos, aquellas marcas imborrables de los maltratos sufridos bajo la frialdad despiadada de la duquesa. Ceriel la observó con una mezcla de emoción y contención. Su corazón latía con fuerza. La palabra «mamá» se le atoraba en la garganta, desesperada por escapar. No podía arriesgarse. Con una voz baja y temblorosa, apenas un susurro entre ambas, dijo: Siena, ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo has estado? Apretó la tela de su vestido con fuerza, luchando contra el impulso de romper la distancia que las separaban. Siena se inclinó ligeramente y, con ternura, le dedicó una sonrisa que llevaba el peso de los años perdidos. Siena acarició su mejilla con la yema de los dedos, con un tacto tan delicado que parecía temer que se desvaneciera. Te he extrañado todos y cada uno de los días. Cada minuto sin verte ha sido una eternidad. Pero ahora soy feliz porque estás aquí. Ceriel sintió un nudo en la garganta. Sin poder evitarlo, levantó la mano y acarició el rostro de Siena, como si quisiera reconfortarla, como si pudiera borrar con un solo gesto todos los años de separación. Había una inocencia en sus palabras, pero también una promesa inquebrantable. Siena no pudo contenerse más. La atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza, aferrándose a ese instante como si pudiera detener el tiempo. Pero en medio del abrazo, un dolor punzante la hizo estremecerse. Sintió la sangre humedecer la tela de su vestido y con rapidez ocultó su brazo detrás de su cuerpo, temiendo que Ceriel lo notara. Forzando una sonrisa, intentó disimular su incomodidad. Debo volver al trabajo, murmuró con la esperanza de distraerla. Ceriel, sin notar su nerviosismo, asintió con una sonrisa brillante. No te preocupes, vendré a verte más seguido. Te lo prometo. Siena la miró con amor, memorizando cada detalle de su rostro, cada destello de su alegría. No sabía cuándo volvería a abrazarla, pero si este era el único momento que tenía, lo atesoraría en su corazón para siempre. Ceriel atesoraba cada una de sus visitas al ducado, pues en ellas había logrado ver a su madre unas 10 veces en total. Sin embargo, un día todo cambió, cuando corrió al encuentro de Siena. Su corazón se detuvo al verla en el suelo. Estaba arrodillada, con la espalda cubierta de cortes recientes y la ropa manchada de sangre. Su respiración era débil, y la expresión de dolor en su rostro era imposible de ocultar. Ceriel, temblorosa por el pánico, se arrodilló a su lado, con lágrimas cayendo sin control por sus mejillas. ¿Qué te ha pasado?, preguntó con angustia, su pequeña voz quebrándose. Siena, a pesar del dolor, extendió la mano para acariciar la mejilla de su hija. Con un esfuerzo casi sobrehumano, forzó una sonrisa y susurró: Estoy bien. No te preocupes, mi dulce niña. Ceriel sollozó, sosteniendo su mano como si temiera que desapareciera. Siena intentó mantenerse firme, pero sus fuerzas se desvanecían.
La visión comenzó a nublársele y en su último aliento de conciencia, su mano se deslizó lentamente por su cara. Y entonces todo quedó en silencio. El terror y la impotencia se apoderaron de Zeriel. El pecho le dolía, el aire le faltaba, pero había algo más fuerte que su miedo, la determinación. Sin dudarlo ni un segundo más, se puso de pie y corrió hacia el salón principal del ducado. Cuando llegó, respiró hondo, tratando de calmar su agitación. Su mirada se fijó en la duquesa, quien al notar su presencia no ocultó su molestia. ¿Qué significa esta interrupción?, preguntó con frialdad. Zeriel sintió el peso de todas las miradas sobre ella, pero no vaciló. Con voz temblorosa, pero cargada de determinación, se arrodilló en el suelo. Por favor, tenga compasión. Suplicó con lágrimas en los ojos. Hay una sirvienta enferma y herida. Solo pido que alguien la ayude, que no le hagan más daño. La duquesa la observó con una expresión severa y despectiva. ¿Quieres que llame a un médico por una simple sirvienta?, soltó con desdén. ¡Qué absurdo! Esa mujer es de mi propiedad. No es más que ganado del ducado. Las palabras cayeron sobre Zeriel como un golpe. Su pecho se oprimió de dolor e incomprensión. ¿Cómo podía hablar así de un ser humano? Desesperada, volvió la mirada hacia su madrastra, la condesa de Orwin, buscando una pizca de compasión, pero su respuesta fue aún más cruel. Zeriel, querida, siempre te encariñas demasiado con cosas vulgares. Es un hábito que tendré que corregir. Zeriel sintió náuseas. La duquesa, con un tono cada vez más cruel, comenzó a relatar con aire de diversión los castigos que había impuesto a Siena. Su voz era gélida, sádica, describiendo con detalle cómo la había flagelado solo por placer. Cada palabra era una puñalada para Zeriel. Sintió cómo su mundo se desmoronaba, cómo la rabia y el dolor se enredaban en su pecho hasta dejarla sin aliento. La condesa, al notar su rostro pálido, la miró con indulgencia condescendiente y ordenó su retirada del salón. Zeriel sintió que su cuerpo pesaba 1 tonelada, pero con esfuerzo hizo una reverencia, dio media vuelta y salió de la sala con el corazón latiéndole con fuerza. Pero mientras lo hacía, una verdad amarga se abrió paso en su mente. Todo cobró sentido. La condesa había sabido desde el principio lo que le hacían a su madre en el ducado. No solo lo sabía, lo había permitido. No más que eso, había llevado a Zeriel allí a propósito, para que viera con sus propios ojos la miseria de su madre, sin poder hacer nada para ayudarla. Ese había sido su verdadero propósito todo el tiempo. Sumida en sus pensamientos, Zeriel avanzaba por los pasillos como una sombra, ajena a todo lo que la rodeaba. Su pecho ardía, su respiración era entrecortada, y la rabia se aferraba a sus entrañas como un fuego imposible de extinguir. Entonces lo vio. Kian estaba justo frente a ella. El joven pareció notar de inmediato que algo estaba mal. Su expresión vaciló y con voz temblorosa murmuró un lo siento, pero Zeriel apenas lo escuchó. Las palabras flotaban en el aire, vacías, insignificantes. Sus puños se cerraron con fuerza mientras su mirada se clavaba en él, temblorosa, cargada de un dolor indescriptible. ¡Lo sabías, Kian!, gritó, su voz quebrándose bajo el peso de su furia. Kian abrió la boca, pero no logró responder. Zeriel sintió cómo las lágrimas quemaban sus ojos, nublándole la vista. Sin darle tiempo a reaccionar, comenzó a golpearlo en el pecho con ambas manos. Cada golpe era un reclamo, cada impacto llevaba consigo la desesperación que la ahogaba. Confié en ti, creí en ti, pensé que eras diferente. Sus palabras eran dagas afiladas, cargadas de traición y angustia. Kian no se movió, no se defendió, solo la dejó descargar su rabia sobre él, sintiendo cómo su propia culpa lo envolvía como una niebla sofocante. Sus manos temblaban, su garganta se cerraba. Intentó decir algo, pero su voz apenas fue un murmullo. Zeriel no lo dejó continuar. Su furia era un torrente incontenible. ¿Te divertiste viéndome sufrir?, susurró, con un tono venenoso, sus ojos ardiendo de dolor.
¿Fue divertido verme angustiada sin saber nada? ¿Fue divertido mentirme en la cara mientras mi madre se moría en ese infierno? Kian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Seriel sollozó, con el rostro desencajado, con el alma rota en pedazos. No quiero volver a verte nunca más, declaró con voz temblorosa pero firme. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Kian, paralizado, sintió que su mundo se desmoronaba. Pero Seriel ya no podía verlo, ya no podía oírlo, porque su furia se había instalado dentro de ella, como una cicatriz ardiente, como un dolor que jamás desaparecería, y Kian entendió, con una certeza desgarradora, que quizás había perdido a Seriel para siempre. De vuelta en el presente, Seriel parpadeó, pero las lágrimas ya habían comenzado a acumularse en sus ojos. Por más que intentara contenerlas, la avalancha de recuerdos la envolvía sin piedad. Kian, que estaba junto a ella, notó de inmediato la tormenta en su mirar. Sin decir nada, se acercó con delicadeza y con la ternura de quien ama sin condiciones, limpió sus lágrimas con la yema de los dedos. Le susurró que no llorara, que no permitiera que esos recuerdos la consumieran más de lo necesario. Seriel respiró hondo, intentando recomponerse. Llevó una mano a su pecho y con una leve sonrisa murmuró que quizá aquellas lágrimas habían surgido simplemente porque había recordado la palabra mamá. Intentó sonreírle de verdad, de esas sonrisas que él siempre apreciaba en ella, pero Kian no se dejó engañar. La conocía demasiado bien. Sabía que, aunque intentara restarle importancia, dentro de ella seguía librándose una batalla entre el pasado y el presente. Y lo peor era que él no podía cambiar lo que ya había ocurrido. Un silencio pesado se instaló entre ellos, pero fue ella quien lo rompió con un tono más ligero, casi travieso. Lo miró con nostalgia y le pidió que se acercara un poco más, como si fuera a compartirle un secreto. Kian obedeció sin saber qué esperar. Le confesó que había recordado algo de su infancia, una primera impresión que tuvo sobre él cuando lo conoció, y con una sonrisa juguetona, le propuso que intentara adivinar qué había pensado en aquel entonces. Kian dejó escapar una risa ligera y con fingida seguridad replicó: Seguro pensaste que era un hombre increíble, el heredero perfecto de la familia Loperan, y claro, hermoso. Seriel rió suavemente negando con la cabeza. La verdad era mucho más sencilla y mucho más honesta. Desde el primer día lo había visto como alguien melancólico, un joven maestro con un aire de tristeza que nunca desaparecía del todo. También le dolió saber que él había conocido el paradero de su madre y nunca se lo había dicho. Pero, a pesar de eso, siempre buscó estar cerca de él. Fingía interés en conocer el ducado solo para encontrar pretextos para caminar juntos. Incluso le gustaba cuando se quejaba de las cosas, porque en esos momentos dejaba de ser solo el heredero y se volvía más humano ante sus ojos. Kian se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. No esperaba escuchar algo así, y menos de manera tan repentina. Pero cuando ella dijo que después de perder a su madre, él se convirtió en la única persona que le brindaba algo de calidez, algo dentro de él se rompió. Sin pensarlo, la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su pecho se llenaba de emociones que habían estado ahí desde siempre. Desde que éramos niños, también he estado enamorado de ti. Susurró contra su cabello. Cada vez que sonreías, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía ocultarlo. Seriel cerró los ojos, dejándose envolver por su abrazo, pero una sombra de tristeza volvió a empañar su mirada. Con la voz quebrada por la emoción, confesó lo que había cargado en silencio durante años. Su matrimonio con el conde no había sido por amor, sino por miedo. Él la había amenazado con destruir la tumba de su madre si no accedía a sus demandas. Y aunque intentó huir de él cuando era solo una niña, el peso de esa amenaza siempre la había perseguido. Kian la escuchó en silencio, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de dolor y furia contenida. Luego, con una voz suave pero llena de convicción, le reveló la verdad. Fue él quien, siendo apenas un niño, se encargó de enterrar a su madre. El conde le había mentido, jugando con sus emociones más profundas. Kian lo hizo por ella, por el amor que siempre sintió, incluso cuando su propia madre lo maltrataba.
¿Cómo pudiste hacer eso por mí? Preguntó Seriel. Kian la miró con una mezcla de amor y remordimiento. En sus ojos había una tormenta de culpa que lo consumía desde hacía años. Si alguien debía pedir perdón, era él. Admitió que había sabido la verdad todo ese tiempo, que Siena sufría, que cada castigo la marcaba un poco más y que, aún así, nunca se atrevió a hablar. Si ese día hubiera enfrentado a su madre, si hubiera tenido el valor de contarle a Seriel la verdad, quizá, solo quizá, habría podido salvarla. Seriel sintió un nudo en el pecho. Él no solo se culpaba por su silencio, se culpaba por haber nacido como el hijo de la mujer que ella más odiaba, pero ella sabía la verdad. Sabía que él también había sufrido bajo la crueldad de la duquesa, que los castigos no habían sido solo para los sirvientes. Había escuchado lo que le ocurrió cuando intentó ayudar a Siena, cómo su madre lo golpeó con dureza, como si castigar su compasión fuera la única forma de someterlo. Sin dudar, Seriel acarició su rostro con ternura. Ambos habían cargado con sus propias heridas, pero ella, ciega por la ira, nunca lo había visto antes. Kian bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Murmuró una disculpa apenas audible, casi como un suspiro roto. Una disculpa por no haberla protegido, por haberla llevado, sin querer, de regreso a ese ducado donde los recuerdos pesaban como cadenas. Seriel lo escuchó en silencio. Entonces, con una suave sonrisa, tomó sus manos. No había espacio para el rencor en su corazón. No con él. Siempre le había estado agradecida por su apoyo, por su presencia, por ser el único que nunca la abandonó. Y lo único que quería ahora era que dejara de disculparse. Te amo, Kian. Te amo mucho. Él alzó la vista, sorprendido, y en ese instante sus cuerpos se acercaron sin necesidad de palabras. El beso que compartieron no fue solo un reflejo de amor, sino de reconciliación, de una promesa silenciosa de dejar atrás el dolor, de construir algo nuevo sin las sombras del pasado acechando. En ese momento solo existían ellos dos y el futuro que al fin podían construir juntos. La noche envolvía la mansión con un silencio que parecía contener la respiración del mundo. Castle, acurrucado en su cama, apretaba su peluche contra el pecho con una fuerza que delataba su angustia. Sus pequeños dedos se hundían en el suave material, como si al hacerlo pudiera aferrarse a la seguridad que su madre le brindaba. Pero esa noche ella no había venido. ¿Acaso su padre recién llegado la había distraído tanto que lo había olvidado? La idea le quemaba el corazón y las lágrimas asomaban en sus ojos, aunque se resistía a dejarlas caer. Con un suspiro tembloroso, decidió salir de su habitación. Necesitaba respuestas. Al cruzar la puerta, chocó con Daisy, la sirvienta que siempre parecía estar donde más se la necesitaba. Con una sonrisa astuta pero maternal, ella lo detuvo antes de que pudiera interrumpir a los amantes. Castle, cariño, dijo, agachándose para mirarlo a los ojos. ¿Tus padres están ocupados creando una hermanita para ti? ¿No sería maravilloso tener a alguien con quien jugar? El niño, sorprendido, con los ojos brillando de emoción, asintió entusiasmado. La idea de un nuevo compañero de aventuras lo llenó de una emoción tan intensa que casi olvidó su tristeza. Con una sonrisa tímida, asintió y regresó a su habitación, abrazando su peluche con una nueva esperanza en el corazón. Mientras tanto, más al sur del ducado, el conde Orwin caminaba de un lado a otro en su lujosa pero fría habitación, maldiciendo entre dientes. No podía creer que Seriel no hubiera cumplido con su parte del trato, pero su sorpresa fue aún mayor cuando descubrió que el duque Kian había tomado cartas en el asunto, utilizó su poder para poner a un familiar lejano del apellido Orwin al mando como cabeza de la familia. Pero con una condición, con una frialdad calculada. Kian había decidido cortar por lo sano con todo lo que consideraba imprescindible en el linaje. Y entre la maleza de corrupción y decadencia, el conde Orwin era, sin duda, la maleza más venenosa. Maniatado y despojado de su poder, el conde fue desechado como un objeto inservible. Su destino final fue un misterio, pero una cosa era segura.
nunca más sería visto entre los vivos. El linaje Orwyn, ahora purgado de su peor elemento, comenzaría una nueva era, lejos de la sombra de su tirano más infame. La semana transcurrió con una calma engañosa, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración antes de que algo importante sucediera. Seriel recibió una noticia que iluminó su rostro con una sonrisa genuina. La vizcondesa y su hija Lia vendrían de visita ese mismo día. Sin perder tiempo, corrió a avisar a Castle, quien escuchó con ojos brillantes las advertencias de su madre sobre portarse bien con esa niña tan dulce. El niño asintió, aunque en su interior bullía una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Cómo sería esa niña? ¿Le caería bien? Pero fíjate en esto. Cuando Lia llegó, toda esa timidez inicial se desvaneció en un instante. Lia, tan dicharachera como siempre, saludó a Seriel con una energía contagiosa y, acto seguido, se dirigió a Castle con una sonrisa que iluminó todo a su alrededor. Castle, ¿vamos a jugar?, le preguntó. Castle, sorprendido de que lo llamara directamente por su nombre sin más formalidades, sintió cómo sus mejillas ardían. Aún así, no pudo evitar sonreír. La tarde transcurrió entre juegos y risas. Sentados en el jardín, disfrutaron de una bandeja de pasteles, en especial los de fresa, que a Lia parecían fascinarle. Castle, aunque un poco abrumado por su energía inagotable, la observaba con cierta admiración. Había algo en ella, en su risa despreocupada y en la manera en que hablaba sin reservas, que lo mantenía atento. Cuando Lia se manchó un poco con la crema del pastel, él, con un gesto tímido pero considerado, le ofreció un pañuelo. Ella lo tomó con gratitud, aunque un leve sonrojo apareció en sus mejillas avergonzada por no cumplir con la etiqueta de una dama. Pero Castle le aseguró que no pasaba nada. Al fin y al cabo, eran niños y podían comportarse como tal. La pequeña, sintiéndose cómoda con Castle, empezó a hablarle de todo lo que pasaba por su mente. Pero entonces Lia mencionó a Radius, otro amigo de Castle, y sin darse cuenta, sus ojos brillaron al hablar de lo divertido que era estar en su casa. Castle sintió un pequeño y molesto pinchazo en el pecho. Un sentimiento extraño, nuevo, no entendía por qué, pero no le gustó la idea de que Lia se divirtiera tanto con alguien más. Sin embargo, cuando llegó la hora de irse, Lia preguntó si volverían a verse. Castle, con una valentía que lo sorprendió a sí mismo, la invitó a regresar cuando quisiera, prometiéndole un pastel de fresa. Esa simple promesa hizo que Seriel sonriera, viendo cómo el futuro de su hijo comenzaba a tomar forma, lleno de amistad y dulzura. Pasaron los días y una mañana, Seriel se despertó con uno en el estómago pensando sobre el recuerdo que poco a poco venía a su mente sobre su madre. Justo en ese momento, Kian apareció notando la tristeza en su rostro. ¿Qué te pasa, Seriel? Seriel, sin querer preocuparlo, inventó una excusa. Estaba disgustada porque deseaba un apodo cariñoso. Kian, con una sonrisa tierna, le preguntó cómo quería que la llamara. ¿Cariño? ¿Mi amor? Lo que tú desees, estaré encantado de decírtelo, dijo él, con un tono que derretía cualquier resistencia. Pero la verdadera razón de su tristeza salió a la luz cuando Seriel anunció que deseaba visitar la tumba de su madre. Kian, siempre atento, organizó la visita sin dudarlo para ir al día siguiente. Al llegar al lugar, Seriel se sorprendió al ver lo bien cuidado que estaba el sitio. Su madre descansaba en un lugar hermoso, lleno de flores y paz, mientras ella pasaba un momento a solas con su madre. Kian decidió dar un paseo con Castle. El niño, curioso como siempre, aprovechó para preguntar por el conde. Kian, con una calma reconfortante, le aseguró que no había de qué preocuparse. El duque se había ido muy lejos y nunca volvería. Esa noticia puso una sonrisa en el rostro de Castle, quien también mencionó la llegada de su futura hermana. Kian, confundido pero divertido, iba a preguntar más. Pero no tuvo tiempo, pues comenzó a llover considerablemente. Corriendo de regreso, Kian encontró a Seriel aún junto a la tumba de su madre. Juntos como una familia, se despidieron del lugar y se marcharon bajo la lluvia, con el corazón más ligero y un futuro que,
aunque incierto, prometía ser lleno de amor y nuevas aventuras. Esa noche, cuando Ceriel se sumió en el sueño, los recuerdos volvieron a envolverla. Frente a ella, en la bruma de su mente apareció la figura de la bruja del invierno, con su sonrisa enigmática y su voz llena de burla. Esto no es un sueño. Yo misma te traje aquí para advertirte. Ya mismo es la hora de tu elección, anunció la bruja, con un tono que no dejaba lugar a dudas. El trato debía llegar a su fin, pero ¿quién ganó la apuesta realmente? ¿Consiguió cambiar el futuro? Si era así, ella, antes incrédula de poder llegar a obtener esta plenitud, apostó porque el futuro para ella y su familia estaba irremediablemente roto. Pero ahora podía ver que no era así. Ella perdió la apuesta. ¿Y ahora? ¿Qué pediría la bruja del invierno a cambio? Pensó angustiada de perder todo por lo que tanto había luchado. Y si le quitaban sus recuerdos y volvía a tratar a su familia con frío desdén, volvió a pensar con un nudo en la garganta. La bruja se rió suavemente cuando vio la cara de miedo en Ceriel, como si hubiera esperado esa reacción y le encantara jugar con las personas. Tomaré tu amuleto como garantía, susurró antes de desvanecerse en la oscuridad. En ese instante, Ceriel despertó. Su respiración era agitada. La realidad la golpeó de lleno. Su mirada se desvió hacia su esposo, quien dormía tranquilamente a su lado, ajeno a la angustia que la carcomía. Ceriel sintió miedo. No estaba lista para perderlo. Tenía que hacer algo para estar preparada. A la mañana siguiente, con el peso de aquella pesadilla aún latente en su pecho, Ceriel decidió actuar. Buscó a Kian con la intención de pedirle la llave de la biblioteca, pero Kian, en lugar de responder a su petición, la sorprendió tomándola en brazos. Primero, un paseo, dijo con una sonrisa traviesa. Sin darle oportunidad de protestar, la llevó hasta los establos y, minutos después, ambos cabalgaban juntos a través de los vastos campos. El paseo los llevó hasta un lago escondido entre los árboles, un rincón especial, casi mágico. Al bajar del caballo, una extraña sensación la envolvió. Algo en ese lugar despertó un eco en su memoria. Fue aquí en este mismo sitio donde jugaban cuando eran niños. El recuerdo emergió con una claridad aterradora. Kian, en el suelo, con la espalda sangrando. Ceriel, horrorizada, le había dicho que avisaría a su madre, pero entonces él, con voz temblorosa, le había confesado la verdad. Su madre, en realidad, era quien lo había golpeado. Ceriel, horrorizada, pero intentando infundir comprensión y aliento a ese niño roto, le confesó que ella y su madre, que era todo lo que tenía, también sufría a manos de los nobles. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo, sino lleno de significados. Dos niños que habían crecido con dolor, que habían sido marcados por un pasado que no eligieron. Kian apretó su mano. En ese momento, sin necesidad de promesas grandiosas, sellaron un pacto silencioso, un juramento de protegerse, de cuidarse el uno al otro, de encontrar la felicidad sin importar lo que el destino les pusiera en el camino. Ahora la Ceriel del presente se volvió hacia Kian, mirándolo con una mezcla de tristeza y comprensión. Sus expresiones no dejaban dudar su malestar al visualizar algo tan terrorífico. Sin remedio, antes de que Kian preguntara, le contó con detalle todo lo que había recordado. Él no dijo nada al principio, pero en su mirada se reflejaba un viejo dolor, una herida que nunca había sanado del todo. Él, desde que nació, tuvo que cargar con el peso de nacer con sangre mestiza. Y su madre, siendo una extranjera y odiando a todos los del imperio, aprovechó su estatus para abusar de todos aquellos que no eran como ella, incluido él. Ceriel, sintiendo el pacto que habían hecho desde niños, no dudó más. Estaba segura que si los dos eran sinceros, podían apoyarse mutuamente como un equipo. Y así, con voz temblorosa pero decidida, le confesó todo. Le habló de la bruja del invierno, de la apuesta que había hecho y de cómo en su antiguo futuro todo terminaba en desgracia, en una cadena de malos entendidos que los arrastraba a la infelicidad. No quería volver a ese pasado, no quería perder lo que había construido a su lado, pero la angustia la consumía porque no sabía qué haría la bruja con ella. Kian la escuchó en silencio.
su mirada oscureciéndose con una mezcla de rabia y protección. No permitiré que esa bruja te haga daño. Su voz fue firme, casi feroz, pero lo que dijo después la dejó sin aliento. Él también había hecho un trato con la bruja del invierno, o mejor dicho, su madre lo había hecho en su nombre. La duquesa no había nacido noble. No tenía linaje, ni riquezas, ni derechos. Fue la bruja quien le otorgó su título a cambio de algo más valioso que el oro o la sangre aristocrática: la infelicidad de su propio hijo. Kian había sufrido toda su vida sin saber por qué, pero ahora lo entendía. Su tristeza, su soledad, su desesperación habían sido el precio que su madre pagó por su título. Pero ya no más. Ya pagué mi precio. No volveré a ser infeliz. Murmuró con una determinación helada. Sus palabras fueron un juramento. Zeriel lo miró con el corazón encogido. No importaba cuánto lo conociera, siempre había un nuevo abismo en su alma, un dolor antiguo que se ocultaba detrás de su fortaleza. Lo abrazó en silencio, con la certeza de que esta vez no estarían solos en la lucha. Le apoyaría en todo, pues su compromiso para con él no tenía límites. La semana pasó en un torbellino de incertidumbre. Zeriel intentó encontrar información sobre la bruja del invierno, buscó en cada libro, en cada texto antiguo, en cada rincón de la biblioteca, pero no obtuvo respuestas. El tiempo avanzaba sin que pudiera hacer nada, hasta que una noche, mientras se sumía en el sueño, la bruja apareció por fin. El aire se volvió helado. La oscuridad de su habitación pareció vibrar con una presencia que no pertenecía a ese mundo. Y allí de pie estaba la bruja del invierno. Zeriel contuvo el aliento, pero la bruja no hizo ningún movimiento amenazante. Sonreía. Entre sus dedos pálidos sostenía algo brillante. Todavía no es la hora. Susurró la bruja con un deleite perverso en la voz. Solo vine a verte. Zeriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La bruja extendió la mano y dejó caer la cadena en su regazo. Considéralo como un regalo. La advertencia final llegó como un eco frío en la habitación. Nos volveremos a ver muy pronto. Y con una risa suave pero perturbadora, se desvaneció en la oscuridad. Zeriel despertó de golpe. El aire se sentía pesado. La habitación estaba en completo silencio, pero en su regazo, como prueba de que todo había sido real, la cadena de su madre brillaba bajo la tenue luz de la luna. El juego aún no había terminado, y la bruja solo estaba esperando el momento adecuado para hacer su siguiente movimiento, mientras que se divertía con la angustia que provocaba en ella. Mientras todo aquello sucedía, Zeriel no tuvo más opción que seguir con su vida. Ese día en particular, recordó que tenía una cita con Castle para visitar a Lia y Radius. Su hijo la esperaba impaciente, incapaz de ocultar las ganas que tenía de ver a sus amigos. El reencuentro fue cálido y animado. Los niños, entre risas y juegos, disfrutaban de una mesa llena de pasteles, especialmente los de fresa que eran los favoritos de Lia. Castle disfrutaba especialmente en ver el rostro feliz y satisfecho de Lia, incluso aunque ella con sus comentarios inocentes le hicieran sonrojar. Mientras tanto, las madres conversaban entre sí, planeando el próximo cumpleaños de Castle. Todo parecía transcurrir con una tranquilidad reconfortante, hasta que un comentario deslizó una sombra sobre la conversación. El invierno estaba cerca, y con él, los bárbaros del norte comenzarían a aparecer con más frecuencia, intentando invadir el imperio. El ambiente se tornó más serio cuando se recordó que, usualmente, el duque era el único capaz de enfrentarlos con su poder. Zeriel sintió una punzada en el pecho. Bajó la mirada, perdida en sus pensamientos. Kian se iría pronto. Lo sabía, pero el miedo de que algo le ocurriera se instaló en su corazón como un frío implacable. Tal vez podría hacerle un bordado. Algo especial, un regalo para que, sin importar que tan lejos estuviera, llevara un pedazo de ella con él. De vuelta en la mansión, los criados la esperaron en la entrada de la puerta con malas noticias. Confirmaron que su padre ya no estaba en este mundo, pero la reacción de ella fue cuanto menos extraña. Se suponía que como hija debía de estar triste, y más con Castle delante para dar ejemplo.
pero la realidad es que por dentro no sintió absolutamente nada, solo un vacío, incluso un atisbo de alivio. Ese hombre no era nada para ella, y mientras más recordaba de él junto con la actitud tan deprimente que reflejó la primera vez que lo vio, en realidad cada vez más lo odiaba. Más tarde, cuando Seriel se dispuso a ir a descansar, notó que su esposo parecía inquieto. Kian titubeó antes de hablar, pero finalmente no se atrevía. Seriel lo miró con atención. Había algo en su expresión que le hizo comprender la verdad antes de que pudiera decirla. ¿Fuiste tú? Preguntó su voz serena. Kian no respondió de inmediato. Desvió la mirada como si le costara sostener su peso, pero finalmente asintió. Había sangre en sus manos. El temor de admitirlo, de que ella lo viera diferente, era evidente en su rostro, pero Seriel no se apartó. En cambio, con una calma inquebrantable, le hizo saber que nada de eso cambiaría lo que sentía por él. Sabía que lo había hecho por ella, por protegerla. Le agradeció en voz baja, con una sinceridad que lo desarmó por completo. Kian tomó aire y la miró con una intensidad que hablaba más que cualquier palabra. Haría cualquier cosa por ti. Susurró. Seriel cerró los ojos por un momento, dejando que esa promesa la envolviera. Pero entonces la realidad la golpeó nuevamente. El invierno se acercaba, y con él la partida de Kian. Su pecho se oprimió mientras, con voz temblorosa, le expresó su deseo de que no fuera en esta ocasión, que no se marchara, que, por una vez, pudiera quedarse a su lado sin tener que enfrentarse a un peligro tan grande. Kian tomó su mano con delicadeza y la apretó con suavidad. Debo hacerlo. Proteger a mi familia es mi deber. Seriel sintió cómo la desesperación se mezclaba con el amor en su interior, pero entonces él sonrió, con esa seguridad que siempre lograba calmarla, y le prometió que volvería rápido, sin un solo rasguño. La suavidad en su tono la tranquilizó por un momento, pero en el fondo, el miedo seguía ahí, oculto entre las sombras de su corazón. Los días transcurrieron con una calma inquietante, marcada por el sonido constante de la aguja perforando la tela. Seriel se había dedicado en cuerpo y alma a su bordado, cada puntada cargada de pensamientos y emociones que no podía expresar con palabras. Era un pañuelo para Kian. Sabía que no podía evitar su partida, pero al menos podría entregarle algo que lo acompañara mientras estuviera lejos. Cuando finalmente llegó el día, Seriel y Castle lo esperaban en la entrada de la mansión. Con una mezcla de emoción y tristeza, extendió el pañuelo hacia su esposo. Kian lo tomó con cuidado y, al desplegarlo, una sonrisa sincera iluminó su rostro. Seriel, con un leve sonrojo en las mejillas, le explicó que lo había elegido porque le recordaba a él. Fuerte, valiente, siempre protegiendo a los suyos sin importar los peligros. Pienso en ti todos los días. Cuídate mucho. Susurró con una dulzura que le apretó el corazón. Kian, conmovido por el gesto, no pudo contenerse, se inclinó y la besó con ternura, como si quisiera grabar ese momento en su memoria antes de partir. Cuando se separaron, miró a su familia con ojos llenos de amor. Cuídense mucho mientras no estoy. Castle asintió con seriedad y Seriel lo abrazó con fuerza, deseando que aquel instante pudiera extenderse para siempre. El último abrazo en familia, antes de que él se marchara. El viento sopló con suavidad mientras Kian se alejaba a caballo, llevándose consigo más que un simple pañuelo. Llevaba el amor de su esposa y su hijo, tejido en cada hilo, en cada puntada, en cada latido de su corazón, y con la promesa silenciosa de regresar. A medida que se acercaba la fecha del cumpleaños de Castle, la emoción habitual que debería acompañar ese día parecía ausente en él. Se negó a celebrarlo. Para él no tenía sentido festejar si su padre no estaba en la mansión. Seriel, comprendiendo su tristeza, con una voz suave pero segura, le recordó que Kian, sin importar la distancia, querría que su precioso hijo disfrutara de su día especial. Castle, aún con dudas, terminó cediendo. Pero solo es una fiesta pequeña, murmuró con los ojos bajos. Eso sí, hubo algo que sí tuvo claro desde el principio. Con las mejillas levemente sonrojadas, expresó su único deseo. La tarta debe ser de fresas.
dejando claro que Lía siempre estaba en su memoria. El día del cumpleaños llegó más rápido de lo esperado. Ceriel fue la primera en felicitar a su hijo, entregándole uno de sus regalos. Castle desenvolvió el paquete y vio que era un traje especial para ese mismo día, que combinaría con el de su mamá. Sin pensarlo demasiado, accedió a ponérselo. Pero en cuanto lo tuvo frente a él, su entusiasmo se convirtió en incredulidad. Se giró lentamente hacia su madre, sintiéndose víctima de un engaño. Mirándola con acusación, le reprochó. He sido traicionado por mi propia madre. Ceriel, con una expresión traviesa, asintió. Castle suspiró dramáticamente. A pesar de su protesta, terminó poniéndose. Después de todo, era un regalo de su madre, y aunque le costara admitirlo, podía ver el esfuerzo que había puesto en elegirlo para él. La fiesta, aunque pequeña, fue un éxito. Los pocos invitados, Radius y Lía, fueron suficientes para llenar la mansión con risas y alegría. En cuanto Radius vio el atuendo de Castle, no dudó en hacer un comentario burlón. Vaya, vaya, parece que en cualquier momento un angelito echará a volar, dijo divertido por la situación. Pero Lía, con su entusiasmo característico, lo abrazó con admiración. Él, aunque intentó actuar indiferente, no pudo evitar que sus orejas se tiñeran de rojo. Los invitados lo felicitaron uno a uno, entregándole regalos que él aceptó con una gran sonrisa. Luego vino la tarta de fresas, la que Castle había deseado con tanto anhelo. Cuando cerró los ojos para pedir su deseo, solo hubo un pensamiento en su mente: que su padre volviera sano y salvo para poder viajar juntos en familia. Al final del día, Castle miró a su alrededor, viendo a las personas más importantes para él reunidas. No importaba si la fiesta no era tan grande ni si faltaban algunos rostros. Al final, se trataba de ser felices, compartiendo pequeños momentos juntos. Mientras la nieve cubría el norte con su manto helado, Kian se encontraba en su tienda de campaña, con los mapas desplegados ante él y la mirada afilada como una hoja bien templada. Las invasiones extranjeras del norte eran un problema constante, pero esta vez no mostraría la misma misericordia que años atrás por ser mestizo. Deben entender que atacar a mi familia tiene un precio. No bastaba con defender el ducado. Debían sentir la amenaza, saber que si volvían a intentarlo, lo pagarían con sus vidas. Esta no sería una simple contienda. Esta vez haría que el enemigo pensara 2 veces antes de levantar la espada contra él o contra su familia. Mientras tanto, en la mansión, Ceriel intentaba llevar su vida con normalidad, aunque la preocupación nunca la abandonaba del todo. Uno de sus mayores temores en ese momento era la nueva tutora de Castle. Había escuchado tantas historias sobre educadores estrictos y crueles que no podía evitar temer lo peor. Pero para su sorpresa, la mujer resultó ser encantadora. Castle no solo la aceptó de inmediato, sino que incluso parecía disfrutar de las lecciones. Ceriel, aliviada, se convenció de que no había nada de qué preocuparse. Bueno, o al menos eso creyó, porque la recomendación para ese puesto había venido directamente de la condesa Alisa. Y Alisa no daba un solo paso sin un propósito oculto. Desde las sombras tejía un plan silencioso, esperando el momento exacto para ejecutarlo. No olvidaba, no perdonaba. Y su venganza contra la familia del ducado apenas estaba comenzando. Ceriel y Castle estaban emocionados por su visita a la plaza de Rojuanet. Era una oportunidad para relajarse, disfrutar del bullicio del mercado y compartir un momento juntos. Pero Castle tenía otro propósito en mente. En cuanto encontró la oportunidad, se escabulló en secreto. Quería comprar un regalo para el próximo cumpleaños de su madre. Algo especial, algo que demostrara cuánto la amaba. Pero cuando apenas pasó unos minutos, lo siguiente que sintió fue un par de manos ásperas sujetándolo con fuerza y un paño cubriendo su boca. Y después, oscuridad. Cuando Ceriel se percató de su ausencia, el pánico la envolvió como una sombra asfixiante. Corrió por toda la plaza, llamándolo con desesperación,
revisando cada rincón, preguntando a los comerciantes, a los transeúntes, a cualquiera que pudiera haberlo visto. El miedo la carcomía, y entonces lo vio. En la distancia, una llamarada de fuego iluminó el cielo. Seguro era una señal de Castle. Sin dudarlo, se dirigió a toda velocidad hacia la señal, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Pero cuando llegó, comprendió demasiado tarde que había caído en una trampa. Alisa la estaba esperando. Antes de que pudiera reaccionar, sintió cómo la inmovilizaban, cómo la cuerda apretaba cruelmente sus muñecas. Y lo peor, vio cómo se llevaban a Castle frente a sus ojos. La impotencia fue un veneno que le recorrió todo el cuerpo. No podía permitirlo. Algo dentro de ella despertó. Un poder que ni siquiera sabía que existía rugió en su interior, rompiendo las ataduras con una fuerza devastadora. Castle fue liberado al instante, pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. El niño la vio herida, sangrando, y algo en él se rompió. Sus pequeñas manos temblaron de rabia. Su cuerpo comenzó a temblar, y antes de que Seriel pudiera detenerlo, una llamarada azul emergió de sus palmas. Las llamas danzaron con furia, consumiendo todo a su paso. Sus atacantes gritaron, pero Castle no los escuchaba. Su mundo se había reducido a una sola certeza. No había podido proteger a su madre, y ahora ella lo odiaría. El miedo y la angustia lo envolvieron. Se perdió en su propio poder, en su furia incontrolable. Pero entonces, a pesar del riesgo, a pesar del peligro, Seriel avanzó hacia él. Las llamas ardían a su alrededor, pero ella no se detuvo. Con cada paso, sentía el calor abrasador lamiendo su piel. Pero no importaba, lo único que importaba era su hijo, y cuando finalmente lo alcanzó, lo abrazó con fuerza. Nunca podría odiarte. Su voz fue un bálsamo. Castle, con la respiración entrecortada, se aferró a ella, su pequeño cuerpo aún temblando. Y poco a poco, el fuego se apagó. El aire quedó impregnado con el olor a cenizas y pólvora. Entonces, el sonido de pasos apresurados anunció la llegada de los guardias del ducado. Alisa y los secuestradores fueron capturados. Pero Seriel no les prestó atención, porque en ese momento lo único que importaba era Castle. Acarició su cabello con dulzura, susurrándole palabras de calma. No importaba lo que ocurriera. Siempre lo protegería, siempre lo amaría. Y nada, ni siquiera el miedo dentro de él cambiaría eso. Tras los interrogatorios, la verdad comenzó a salir a la luz. Alisa, aunque cruel y vengativa, no tenía la inteligencia ni los recursos para orquestar un plan tan meticuloso. Los prisioneros soltaron algunos nombres, pero la información era fragmentada, incompleta. Una sombra sin rostro movía los hilos en las sombras, y el simple hecho de no saber quién era lo hacía aún más peligroso. Seriel sabía que no podían quedarse de brazos cruzados, así que tomó una decisión. La carta fue enviada al imperio con un solo propósito: pedir ayuda directa al rey. Días después, la respuesta llegó. El rey, intrigado por la situación, aseguró que se encargaría personalmente de investigar la organización. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para añadir un toque de diversión a su respuesta. Al fin, al cabo, el rey era amigo de la infancia de Kian y siempre había disfrutado mucho molestarlo, y más cuando se trataba de ella, su talón de Aquiles. Le escribió que le hubiera encantado llevarle la noticia en persona, quizás acompañado de un par de cumplidos, pero no quería provocar la ira de cierto duque. Ni siquiera ella alcanzaba a saber su comportamiento cuando se trata de la amada duquesa Seriel. Francamente, le daba un poco de miedo, pero solo un poco. Seriel entonces pensó que quizás tenía algo de razón. Los celos de su esposo, en ocasiones, podían ser intensos. Y sin duda, cuando leyera esa carta, bueno, entre tú y yo te diré que la reacción de Kian sería tal y como imaginó el rey. El aire de la habitación se tornó gélido de repente. Seriel sintió un escalofrío recorrer su espalda antes de siquiera verla, y entonces allí estaba. La bruja del invierno. Había llegado el momento. Seriel había perdido la apuesta,
Y ahora, la bruja venía a cobrar su precio, pero cuando la revelación cayó sobre ella, su mundo se desmoronó. Quiero un alma. Susurró la bruja con una sonrisa. Un alma que, si el destino original hubiese seguido su curso, jamás habría nacido en esta línea temporal. Quiero el alma de tu hija por nacer. Seriel sintió cómo su pecho se oprimía con un dolor insoportable. Pero la respuesta fue rápida, un no rotundo. No podía hacer eso por nada en este mundo. La bruja sonrió, como si hubiera esperado esa reacción. Entonces te haré una oferta. Un juego más, una nueva apuesta. Seriel apenas podía escucharla. Su mente estaba nublada por el horror de lo que acababa de pedirle. Pero cuando la bruja habló de nuevo, sus palabras perforaron su alma como cuchillas heladas. La apuesta será sencilla. ¿Qué pasará con el duque ahora? ¿Regresará vivo o muerto de la expedición? Seriel sintió su estómago retorcerse. Yo apuesto que no regresará con vida. Y créeme, Seriel, yo conozco los destinos de todos. El miedo la golpeó como una ola brutal. No podía perder. Kian debía vivir ahora más que nunca, pero si aceptaba, había alguna oportunidad de cambiar el destino. Con la voz temblorosa, pero con la fuerza de una mujer que no estaba dispuesta a rendirse, Seriel aceptó sin más remedio e impuso una condición. Si apuesto, quiero saber si hay una posibilidad de cambiar su destino. La bruja entrecerró los ojos, analizándola con un interés renovado. Y entonces, para su sorpresa, ella rió. Pensando que al fin alguien la entretenía con su inteligencia, no podía esperar para ver qué pasaba. Si Seriel sería capaz de cambiar el mismísimo sino. Le dio las instrucciones de lo que debía de hacer si quería ganar. Un espía enemigo había logrado envenenar a Kian. Si no conseguía un antídoto en 5 días, moriría, sin perder un solo segundo. Reunió lo necesario y partió de inmediato. No importaba cuán lejos tuviera que viajar, qué peligros tuviera que enfrentar, ni a quién debía buscar. Si la única forma de salvar a Kian estaba en las tierras enemigas, entonces iría hasta el fin del mundo para traerlo de vuelta. Y nada ni nadie la detendría. El campo de batalla era un caos. Los gritos de guerra resonaban en el aire. Las espadas chocaban con furia y el suelo estaba teñido de rojo. Pero Kian, a pesar del veneno que corría por sus venas, no retrocedió. No podía caer aún. Con su espada en alto, lideró a sus hombres contra los bárbaros. Sus golpes seguían siendo certeros, sus órdenes firmes, hasta que de repente su visión se nubló. El mundo giró a su alrededor. Su respiración se volvió errática. El veneno había alcanzado su límite. Sus rodillas se doblaron y su cuerpo golpeó el suelo con fuerza. Por primera vez en su vida sintió la muerte demasiado cerca, pero justo cuando la oscuridad estaba a punto de consumirlo, una voz atravesó el caos, un susurro angelical para sus oídos. Su amada Seriel estaba con él en sus últimos momentos, pensó feliz. Que morir soñando con ella sería un regalo misericordioso. Incluso podía sentir unos brazos cálidos que lo envolvían. Pero la verdad es que Seriel sí que se encontraba ahí, con el aliento agitado y la desesperación en su mirada. Le sostuvo el rostro con una mezcla de miedo y angustia. Sin perder un segundo, llevó el frasco del antídoto a sus labios y lo obligó a beberlo. Kian sintió el líquido descender por su garganta, quemando con un calor que contrastaba con la frialdad de la muerte que lo acechaba. El veneno, poco a poco, comenzó a desaparecer. El dolor cedió. La claridad volvió a sus ojos. Y lo primero que vio fue a Seriel, con lágrimas escapando de sus mejillas, con el peso del miedo aún reflejado en cada parte de su ser. Yo pensé que no llegaba a tiempo, susurró ella con la voz rota, y sin darle oportunidad de decir más, la atrajo hacia él, sellando aquel instante con un beso cargado de alivio, amor y la promesa de que, sin importar lo que el destino intentara arrebatarles, siempre lucharían el uno por el otro. El campo de batalla aún rugía a su alrededor, pero en ese momento, en aquel abrazo desesperado, nada más importaba. La brisa helada sopló con un susurro inquietante, anunciando su presencia antes de que siquiera se materializara. La bruja del invierno apareció,
con su eterna sonrisa enigmática, observando a Seriel con un destello de satisfacción en los ojos. Enhorabuena. Me has entretenido más de lo que cualquier alma ha logrado en años. Seriel la miró en silencio, aún sintiendo el eco de todo lo que había arriesgado. Ya no tenemos nada pendiente, pero no te preocupes. Hay muchas otras almas desafortunadas a las que martirizar. Con una risa ligera, su silueta comenzó a desvanecerse en la brisa gélida, dejando tras de sí solo un leve escalofrío, y con ello el capítulo de su tormento llegó a su fin. Mientras estaban en el fuerte, planeando su regreso, Kian no pudo evitar mostrarse más relajado que nunca, siempre risueño cuando Seriel estaba cerca. Esta vez no pudo resistirse a molestarla un poco. Me pregunto si la bruja te felicitó por ser tan terca. Bromeó con una sonrisa traviesa. Seriel lo miró de reojo y con un aire de castigo cruzó los brazos. Tengo algo muy, muy importante que decirte, pero esperaré hasta que lleguemos a casa. Kian entrecerró los ojos, analizándola con sospecha. Eso es cruel, Seriel. Lo sé, respondió con una sonrisa victoriosa, dejando a su marido intrigado durante todo el camino de vuelta a casa. Cuando finalmente regresaron, fueron recibidos con el cálido ambiente de la mansión y con un Castle visiblemente molesto. El niño cruzó los brazos, frunciendo el ceño, y miró a su madre con absoluta indignación por irse sin despedirse para ver a papá sin llevarlo. Seriel sintió una punzada de culpa, y con su tono más dulce se inclinó hacia él. Lo siento, cariño, pero ¿qué te parece si a cambio te cuento un secreto? Con una pequeña sonrisa abrió los brazos y se aferró a su madre con fuerza. Castle también fue a saludar a su papá. Rápidamente él lo alzó en brazos con facilidad, pero cuando Seriel finalmente decidió revelar el gran secreto, la reacción de su hijo fue aún mejor de lo que imaginó. Pronto nacerá tu hermanita. Los ojos de Castle se abrieron como platos, y sin esperar un segundo más, Castle salió disparado por la mansión. Tengo que prepararle muchos regalos. Sin embargo, cuando Kian procesó la noticia, su expresión cambió drásticamente. Se giró hacia Seriel, visiblemente pálido. ¿Fuiste a un sitio tan peligroso? ¿Embarazada? Su tono de voz oscilaba entre el horror y el desconcierto. Seriel, con una sonrisa tranquila, tomó su mano y lo tranquilizó. Kian cerró los ojos por un momento, intentando calmarse, pero cuando los abrió, su mirada reflejaba algo completamente distinto. Con una mezcla de amor infinito y un alivio abrumador, la atrajo hacia él y con voz temblorosa pero segura susurró. Te amo con toda mi alma. Seriel sonrió, acurrucándose contra su pecho, sintiendo la calidez de su abrazo envolverla. Después de todo lo que habían pasado, después de todas las pruebas y peligros, en ese momento, bajo la suave luz de su hogar, finalmente estaban completos. Apenas habían pasado unos días cuando Seriel comenzó a notar algo extraño. Los sirvientes le impedían entrar en ciertas zonas de la mansión. Al principio, no le dio demasiada importancia, pero con el paso del tiempo, la curiosidad se convirtió en una punzada de tristeza. ¿Por qué le ocultaban algo en su propio hogar? Fue entonces cuando Castle apareció, con una sonrisa radiante y sus ojos brillando de emoción. Sin decir una palabra, le tomó la mano y la guió a través de los pasillos. Cuando finalmente salieron al jardín, el aire pareció llenarse de magia. Un rincón del jardín había sido transformado en un espacio de ensueño, y en medio de todo, esperándolo con el porte de un rey, estaba Kian. Vestido con sus mejores galas, la miraba con una ternura infinita. Seriel se detuvo en seco, su corazón acelerándose. Kian avanzó hacia ella, tomó sus manos con delicadeza y con una voz cargada de emoción, le pidió su mano una vez más, no para iniciar algo nuevo, sino para reafirmar lo que siempre había sido suyo, su amor, su vida, su destino. Las lágrimas nublaron los ojos de Seriel antes de que pudiera siquiera pronunciarlas. Pero su respuesta fue inmediata. Con una sonrisa temblorosa y el alma rebosante de amor, le dijo que sí, sin dudarlo, sin temor, porque amarlo siempre había sido la única certeza en su vida.
Meses después, la alegría en la mansión alcanzó su punto más alto. El llanto de un bebé llenó el aire con la melodía más hermosa que Kian y Seriel jamás habían escuchado. Pinea, la esperada segunda hija del ducado, había llegado al mundo. Seriel la sostuvo en sus brazos con una devoción indescriptible, mientras Kian, con la mirada más suave que jamás había tenido, acariciaba con ternura la cabecita de su hija. Y en ese momento, en esa habitación colmada de amor y nuevas promesas, todo cobró sentido. Días después, en una ceremonia que parecía sacada de un cuento de hadas, Kian y Seriel volvieron a casarse. Esta vez sin miedos, sin sombras del pasado, esta vez sellando su amor eterno no solo con votos, sino con cada lágrima de felicidad, con cada sonrisa compartida, con la certeza absoluta de que habían vencido al destino juntos, porque su historia no era una de tragedia, era una historia de amor, de lucha, de renacimiento, con el resultado de obtener una familia hermosa, unida y sólida como las raíces de un viejo árbol, y finalmente con un felices para siempre que nadie podría arrebatarles en el futuro. En el frío invierno, una bruja de pelo fuego y risa torcida recorrió las almas recién perdidas, buscando diversión en la oscuridad. Entre ellas apareció el lamento de una madre dolida, suplicando ayuda por su hija sola en este mundo sin piedad. Por favor, bendice a mi niña, pidió la madre con fervor. En un mundo tan cruel, ella necesita amor. La bruja respondió con voz segura y sin dudar: yo trabajo con apuestas, el destino se gana al luchar. Cada ser obtiene lo que merece según su esfuerzo y valor. Si tu hija es fuerte e inteligente, hágala su propio resplandor. Con fe y esperanza, la madre aceptó el trato sin temor. Búscala y trátala justamente, pues confío en su ardor. La condición es clara: si la niña logra vencer, caminarás hacia el mundo de los vivos, volverás a renacer. Como la hija de Seriel, tu vida se reescribirá, y el lazo entre madre e hija se unirán por la eternidad. Seriel venció la apuesta con fuerza y honor. Siena renació en el mundo de los vivos, temperando calor. Su niña triunfó y ella volverá a vivir. Y madre e hija juntas volverán a sonreír. Y mientras el lazo de amor brillaba con fuerza sin igual, la bruja satisfecha con su juego partió a buscar más almas para poder